a bajar un poco la música. Vamos a sacar la música directamente. $1000 extra. Nada mal, nada mal, amigos, boludo. que los 20 Go equipos V2. se puedan llevar esa recompensa, ¿no? De $6,000. Y bueno, excelente el premio para el jugador más valioso, que es el que realmente deja la playera, ¿no? Ahí sudada en el campo de batalla. Hoy sale gira con Y las nada guachas. más, nada mal Vamos, llevarse Helio. $1000, ¿no? $1000 por ser el jugador más valioso de la Con competencia. Manuela y- Así que así están repartidos los premios. También recuerden que clasifican los mejores 16 Burnas. a la final, que ya falta muy poco, Corsario, casi está a la vuelta de la esquina. La final es a inicios, casi mediados de octubre. Tal cual, es que estamos a nada, o sea, quedan 3 semanas más o menos para la final. Así que se acaba, queda cada vez menos Se tiempo. acaba todo. Y bueno, ni hablar de... Vamos, la Diego, semana que vamos viene apoyando después a de TQ esta, que va ahí. a ser crítica, No, fuera de joda, porque pueden a apoyar veces a cualquier cuando nos equipo vayamos un que poquito ustedes con el tema de quieran. las fases y empezamos a decir como Y no esto echarle funcionaba, bosta a ¿no? nadie. Juan, Esa es quizás la un borrón y única, cuenta nueva la de única los puntos, condición. pero borrón y cuenta nueva de cara a la clasificación del IBI, Del IBI, que es exacto. el último día de las fases, ¿no? Porque los puntos que han conseguido en cada una de las fases se siguen reinicia la acumulando tabla hoy. para saber Reinicia cuáles la van a ser tabla los primeros solo o 16 solo con la, clasificados. digamos, con la Así que, competencia ojo para con clasificar eso, al para liga. que no nos mareemos. Igual de todas maneras siempre vamos a estar explicando, mostrando la tabla Sí. general, mostrando Yo cómo entiendo van los mucho más equipos, este formato para ir que el paso a anterior paso, formato de sin las... perdernos. Y además, Al principio como no si fuera entendía poco, nada. El recuerden formato de seguir las redes la... sociales, ¿no? De PNPL Latam, ¿Cómo se porque llamaban ahí antes? se La Super publican Weekend. los Esos formatos no resultados, los los equipos que no ganan, cómo entendí. van. Y bueno, ahí van a poder saber con mejor a ciencia cierta, ¿no? Si su Vamos uno de sus TQ, equipos Eric. o el equipo que Vamos más TQ, quieren Kevin. está dentro de los Hoy 2 pollos de TQ y Exactamente, Ignacio. y el tener siempre el reinicio de la tabla general nos deja una Dios incógnita, te ¿no? De oiga. cómo está realmente la tabla, digamos, la tabla general, donde ahí se van a definir a los 16 clasificados. Mira, Diego, justo ahí te Wow, están ya respondiendo. quiero que termine esta fase El para Ángel ver Miramar esa Sanhok, tabla el Ángel con todos Miramar. los Hoy es puntos acumulados de lo las tres común. fases. 2 del Por Ángel, acá 2 Miramar y un tenemos el Sanhok. calendario del día de hoy, amigos, o el menú del día, como Vamos, me gusta William, decir GoTQ, siempre. hola, En el Jefferson. match número 1, ya saben, arrancamos con el mapa de todos. Ahí lo tenés, Diego. Perdón, el mapa favorito, Erangel, luego nos vamos con Miramar, en ¿Cuándo es el medio Mundial de tendremos PUN? el No mapa sé de eso. Sanhok, Falta un montón, todavía estamos en LATAM. y por último Se tendremos está jugando Miramar actualmente en la LATAM, la quinta Norteamérica, ronda. También la recuerden Brasil que y sí, todas las son otras 5 regiones. grupos Y después por lo falta tanto, la como deben de PMPL jugar Américas 16 y todos los equipos otros en cada, torneos, digamos, del sí, mismo 16 nivel. Y equipos después en cada la mapa, World. pues solo juegan 4 grupos por partida y eso significa que de los 5 obviamente descansa Hola, uno Jonathan, ahí, porque luego bienvenido. veo todavía esas dudas de que ¿por qué Hola, Tigres Ronnie. no está jugando la Bienvenido. partida tal? ¿Por qué Ato nunca Hola, juega la Nachi, primera? bienvenido. Bueno, es por eso, amigos, porque cada grupo Hola, descansa Katy, en una partida bienvenida. distinta. Sí, también ocurre lo de que con esto, ¿no? Por este formato, y que es el que se ha mantenido en general desde que comenzó prácticamente la PNPL, es de que todos los equipos juegan 4 mapas en total. Son 5 mapas, pero los equipos juegan 4, así que para que lo tengan en Está lindo, consideración. los Miramar Y a mí me señor gustan. director, A mí me ya gustan. estamos a punto de comenzar, así que por favor tráiganos. Es más, estoy a extrañando Kevin y volver a Kevin, jugar que ya un están Ángel en más que Miramar. preparados ahí. Kevin, cuéntame, ¿qué tenemos? Winner, winner. Chico, Buah. Corsario, Jaguar, a toda la gente, bienvenidos a nosotros. No, qué buena la Con remera de ganas porque Corsario, entramos boludo. En la tercera y última fase antes de la final, Killer. Exactamente. Qué buena Se la nos remera de termina todo, Corsario de pareciera Slam Dunk. Ya está llegando el final, pero antes tenemos que descubrir cómo va a terminar esta etapa. Una etapa que va a ser complicada para muchos, más que nada para los equipos que están en el fondo de la tabla. ¿Alguno ha visto general, Slam que Dunk? Todavía no vimos bien cómo está la cosa. Es verdad, es verdad. No, todavía no Eso hay que juega revisar nadie, luego. eso. Ahí lo veremos, cómo van evolucionando, Hola, Johnny. cuántos puntos van sumando. Hola, Y lo Dani mencionamos Dávila. al comienzo, al abrir las transmisiones. Ojo que el tiempo se acaba y que por ende, pues... los Hola, que Byron están Álvaro, soy raspando nuevo. la posición 17, 16, Soy nuevo, pero me pues, sigue los hace que ya están 674 en esa días. 16, Vamos. asegurar su posición para clasificar y los que no, bueno, que consigan lo necesario. En para breve, entrar a muy los breve empiezan los clasificados. palazos. ¿En cuánto? En Tenemos, 5 minutos. bueno, para mí, Va. fatídica etapa, ¿no? Que es el tema de las predicciones, lo digo porque no la he hecho una. Pero vamos a ver si esta vez sí soy bendecido y me voy a ir con el equipo del día, Golden Eagles. Golden Eagles, ok. Veamos cómo arrancan las Águilas Doradas. Yo, la verdad, como estamos empezando fase, al menos por hoy, elegí mis predicciones con los ojos cerrados. Y esta primera ronda me voy con Ventru. A ver qué sucede. Me gusta. Así como para darle un repaso a toda la gente, les voy a decir el puntaje general de las votaciones de los casters. Está primero Killer con 578 puntos, segunda Gatica con 572, tercero yo con 554, cuarto Jaguar con 497 y Corsario en último lugar con 388. Esas son las posiciones Se cayó del un pedazo de momento. Corsario. Hay tiempo de remontadas, tenemos una fase extra y las finales, obviamente no nos olvidemos de ellas. Y en este caso mi predicción van a ser los Jaguares.
Bueno, Ojo. vamos a ver. Yo me voy a basar en recuerdos que tuve ahí por parte de Jaguar. Voy a ver qué onda con 19 eSports. A ver si me terminan dando un buen resultado en el comienzo. Capaz que le sale. Ok. ¿Ya tienes personaje favorito de la Casa del Dragón? Nuestras predicciones, un tanto, digamos... La no sé si princesa. tan azarosas, diría yo, pero es verdad lo que dice Jaguar. O sea, es nueva fase, borrón y cuenta nueva. Podría ser el No, despertar de nunca- equipos que aún no hemos nunca visto. tengo personaje Vamos a resolverlo favorito, en los Brian. próximos minutos, porque ya estamos a punto de comenzar. Lo dejamos de inmediato con un increíble relato. Ya sé, God, vengo del video. Vamos, Y Diego. con un invitado especial. Bien ahí, perro. Muchas gracias, Corsario Jaguar. Me gusta mucho la remera de Corsario del día de hoy. Se la voy a robar cuando nos encontremos. no tengo personajes. ¿Quién sabe si pronto? Mm. ¿Quién sabe si no? Creo que no me... pero Tampoco bueno, hay tantos Killer, personajes, arrancamos la ¿no? tercera fase. No es como... Tranquilo, Silva. Como Game of Sí, Thrones. bien. Es Pero como... contentos, pero contentos porque... Como- bueno, es la parte, digamos, de todo ay. lo que estamos viviendo, de equipos que se caen, que se levantan y Es la demás, parte, estamos digamos, de la contentos parte porque de- está ya de casi culminando, ¿no? Daenerys. Lo que es una piel en piel más y bueno, obviamente vamos a conocer a nuestros representantes a nivel Américas luego. Pero antes tenemos Yo debería una pegarle una pregunta repasadita a del Game of día, Thrones. La primera de las quiz que dice ¿cuántas partidas de Levic faltan en la pie en piel, la Titanfall? O sea, esta pie en piel es súper sencillo. Vamos, el que viene siguiendo la competencia no tiene que ni saber la respuesta. Yo solamente toca ahí. Faltan un botón, personajes ya está. todavía, Bueno, sí. un botón. En Es realidad, si verdad. estás desde el celular vas a tocar la pantalla. Pero Demon ahí está tienes las tremendo como respuestas posibles. personaje. A1, B2 o C3. En el canal de YouTube de Buenas, PUBG crack. Mobile. Vamos, Oxen y Así es. MZD, perdón. Para ver si la capta alguien. Pero bueno, ya con la pregunta dicha, vamos Y a mí me llamar gusta a la nuestro invitado changa de rubia, este sería fin de la... semana ¿Cómo se llama la con princesa? Ustedes, el grandísimo Kevo. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están, chicos? Yo aquí aparecí de chismoso por acá dentro de estos 3 días, espero pues hacerles bonita compañía, nos vamos a divertir mucho. Así es, nos vamos a divertir mucho, qué bueno Me tenerte gusta, me por acá. gusta. Bueno, mimetizándote un poco, empapándote un poco de lo que es nuestro eSport de acá, del PUBG Mobile. Vamos a ver si te gusta, vamos a ver cómo la pasás y bueno, te vamos a estar haciendo compañía estos días. No, pues yo me voy a sentir muy bien, mira, yo voy a estar de preguntón, perdón si luego ahí me van a ver preguntando. Aprovecharemos para que esto se vuelva didáctico, se vuelva lindo para la gente. Yes. Y digo, yo, a ver, sí me puse a estudiar, o sea, me puse a ver un poquito a los equipos, estoy viendo las jornadas, pero claramente ustedes son los expertos, así que guíenme, yo me dejaré llevar. Perfecto. Killer, ¿algo que tengas ganas así de decirle antes de empezar? Prepárate para la mufa. No. Bueno, a ver, Ay. todo caster sabemos que lo que el caster dice pasa a lo contrario, mufamos, tenemos un poder muy grande y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ya que estamos en este tema, te vamos a preguntar, ¿qué equipo pensás que va a ganar esta primera partida? A ver, Golden Eagles está bueno justamente por este jugador que acaba de salir. Aquí tengo su nombre, Ninferum. Ninferum es muy bueno. Terminó número 2 en Top Fraggers justamente. Entonces, pues ahí ando de chismoso yo viendo. Me llamó la atención. Vamos a ver cómo le va ahora sí que en estos 3 días. Ok. Golden Eagles, entonces, para vos, sí, Ninferum en la fase 1 la rompió toda. En esta fase 2, la que acabamos de terminar el fin de semana anterior, bueno, en realidad el martes anterior, porque por un tema Olivancito. de se movieron las fechas, no lo pudieron hacer del todo bien y es más, se ¿Para quedaron cuándo viene el casteo fuera de lo oficial? que es el Living, Hola. que es a lo que apuntan los equipos para Ni a clasificar, palo, pareco por ahí. con más puntos. Ni en pedo. Pero tienen que resurgir. Hola, después de Byron, haber hecho ¿cómo una andamos, semana hermano? una fase en la que quedan adentro, arriba de toda la tabla, con el mejor jugador de la competencia. Y en Acabo la de segunda cocinar arroz quedar y se afuera me del anduvo Living. quemando. Sí, igual para que tengas Se en te cuenta, evaporó el agua, no hermano, te y va a dejaste caer el ahí peso prendido. de la culpa, Kevo, porque como es la primera parte de la etapa, no van a Gracias, jugar Byroncito, este fin de hermano, semana, así que gracias. quédate tranqui. Si los Hola, mufas a los Luquitas. equipos tienen otra semana más para sacarse la mufa, tranqui. o Entonces sea, me voy a preparar ahorita, prepárense. Ya. Porque yo de mufa sí le sé, ¿eh? Yo de mufa sí. Soy re bueno con las mufas, entonces cuídense. Me van a odiar, van a desear que se acaben estos 3 días. me parece que hay algo que llevamos en el nombre, es la triple K. Ahí, Sí, eso es me parece cierto. que lleva la mufa. Ahí De me caos, parece que está. de destrucción, de mufa. Muy bien. Me gusta la triple K y Me gusta, tiene muy buen setup igual, tiene un gran micrófono como el mío. Que conozcan Muy Acá, buen por favor, caster. lo dije.
A Corsario le cambiamos la C por la K, ¿no? No, me gusta, fuera de joda, me gusta la ambientación, ese colorcito, todo como tiene Bueno, ahí la vamos camisita. a ver, ya tenemos Los imágenes de lo que va a ser el ojitos. primer mapa del día. Vamos con todo. Ángel va a estar arrancando en un minutito. Le vamos a dar comienzo a la tercera etapa para la gente que se está sumando recién a la transmisión, que está llegando, que está perdida tal vez y dice ¿qué se va a jugar hoy? Porque lo estuvieron preguntando por ahí. Chicos, arranca la tercera etapa, la etapa final de la parte de liga. De acá, cuando se termine este fin de semana y el próximo, vamos a tener a los clasificados a la final. Vamos a ir a la final, se van a dar con de todo. Le quita el hype cuando dicen que el comp es tranqui. Ahora, ¿cómo es tranqui? Acompañando a la PNPL Américas y también al que va a pasar directamente a la Global Championship, el que se va a estar llevando todos los puntos necesarios para clasificar al Gran Mundial. Pero rápidamente te invito a vos, si no lo viste en Instagram, fíjate que subí una historia. Si querés participar por un celular y tarjetas de regalo, mañana vamos a estar jugando en el mapa de Nusa, un torneo para toda la comunidad. Inscríbanse ya mismo. Y ahora sí, hola, con los últimos segundos, Evo, te Yesenia. permitimos que tengas el arranque de este primer Brian mapa. dice, Joffrey. Muchísimas gracias, Ah, bienvenidos. Joffrey, en entonces, Juego de al Tronos primer amor de es una muchos, parte, dice. bienvenidos a Erangel, entonces, al primer mapa de los 5 que vamos a estar viviendo el día de hoy aquí en la PNPL. No, Ahí ¿qué tienen los decís, Brian? equipos Me cago en desplegados, vos, por boludo. supuesto, en Sos sus una... pantallas, y ustedes lo decían, ¿no? Unas últimas semanas, la verdad, ¿Qué decís, riesgosas, boludo? unas últimas semanas de supervivencia pura, se van a dar con todo, todos quieren seguir formando parte, por supuesto, de la competencia, todos quieren seguir y alcanzar, por supuesto, estos lugares 16, 17, Tranqui, así que no se estresan veremos por los qué es lo puntos que y eso. sucede. Es que sí, Por ahora, Manu. ahí está la Sí se trayectoria, estresan por ¿no? los puntos parte porque de lo que llega a tenemos, ser el recordad que avión, tenemos el me Livic, los parece primeros una dos se van trayectoria un clasificando al poquito Livic y esa medio tabla se traicionera, ¿no? reinicia, Se va full o para sea, cada abajo. fase, ¿Cómo ustedes cada lo fase se manejan, reinicia o en esa el tabla. sentido puro? ¿Qué Entonces, significa esa trayectoria para es ustedes? importante Lugares como Shooting entrar a ese Range, Livic por porque ejemplo, suma puntos para la ¿es una final. buena idea ir lanzarse para allá? Claramente te queda muy lejos. Lo que deberían hacer es caer en alguna ruta, Saca el mate, lo tengo acá al lado, vehículos no y sé. llegar a Shooting Range si es que lo quieren. Estas trayectorias, ¿qué significan para nosotros? No, me acaba de reventar, Brian, me acaba de Nos reventar gustan toda estas mi- trayectorias mi- porque sacan de su mis zona ganas de ver la confort a los serie. equipos, los Es una de las dejan lejos las de mejores la cosas que mayoría me de los pasaron en la lugares del semana. luteo. Entonces tienen Estoy que esperando el adaptarse, domingo para tienen ver que ir la a su serie y me segundo acaba de lugar tirar o a su tremenda tercer lugar bomba. de luteo. Eso puede llegar a generar conflictos en el early game que si tenemos una trayectoria que corta el mapa a la Ah, no mitad transmiten y eso todos los llegan a su casters, lugar, bueno. indicado, tenemos una Los fase muy muteamos. tranquila, muy pasiva, donde nadie tiene ningún peligro, donde todos juegan. Vamos a iniciar con la robotizados grabación. como Hazme un hijo, entrenaron, Jairo, no, ya hice uno. y además Dicen de que ser hice la primera uno. partida del día, que aún así No se los parecen equipos nada a están mí más todavía tímidos. físicamente. Esta trayectoria Pero nos me lo viene noté, bien me lo para noté complicarnos porque un yo poco. tenía ganas de tener uno. Y bueno, a ver si en el inicio tenemos alguna pelea. Esperemos ver qué es lo que termina de suceder. Lo que sí puede pasar, Isurus y Fraternity. Disculpame, estoy están pegando una bastante repasada a cerca Juego de y los Tronos. podemos ver Brian. tocarse. Mientras ya el avión terminó su trayectoria, ya las imágenes se empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque aparece Glory. Quisiera Pensé saber que si me iban a Alpha 7 ya mostrar el clasificó. chelo. No, Alpha nos 7 engañaron. es Un de otra Glory región, David. que Está tiene en la parte de altibajos Brasil. bastante poderoso, porque se cae muy a pedazos. Hola, o Gilberto. sube Bienvenido muchísimo al en la stream, tabla cuando tienen que sumar puntos. guacho. Hemos Hoy Glory visto cayendo en la parte partidas de ellos que Primorsk. golpeaban muy fuerte y Ojo. otras que no les iba bien. Pero Creo que te arranca la ya acción, arrancamos con a trazo los raso, lo terminan pisadas, atropellando Infinity con el pie derecho. Arrancamos bravos, ¿eh? Como no Arrancamos entiendo bravos mucho de ya con esto, el pero me infinito gusta haciendo verlo. de ¿Cuál las sería suyas. el favorito? Buen comienzo, ¿no? ¿Qué no entendés? Regularmente y al comienzo No de lo que seguís, llegan a ser los digamos. mapas, O sea, entendés estos cómo es el minutos son muy juego. importantes y ahora entiendo, ¿no? Debido a la ruta del avión. El equipo vamos es como a tener proyección. estos Y yo enfrentamientos creo que, quizá bueno, un Furious, poquito más uno de los comúnmente mejores debido a equipos, que y no van a poder va ir a los primero. lugares de luteo comunes que llegan Veo a Team tener y Queso. van a Todos los tener equipos que son buenos, buscar Hay algunos que no la enfrentamientos, van a están. tener que buscar Por por ahí ejemplo, Estela si ciertos arrancó bien y duelos, empezó ya sea después a en irse contra para de los abajo. rivales. Vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Tengo Golden entendido, y por lo que ustedes no estuvo nada comentaron, bien la fase los puntos pasada, se reinician, pero para ¿verdad? mí Dentro de son lo que es equipos esta igual que semana, están así ahí. nos encontramos Cualquiera en de los que cero. está acá puede De ser el aquí- campeón. De aquí para el Real, como dirán por ahí, hay que buscar todo lo posible para llegar a los Tecu con primeros 3, lugares y no, pues ya mal ahí. afianzarse desde ahorita, pues un pollito para ir agarrando buenos puntos. Totalmente, sí, se reinician porque cada fase te clasifica a un League, pero los puntos hechos en las fases anteriores se siguen acumulando para el total, nos daría los 16 mejores de las 3 fases y que pasarían a la final. Y algunos equipos, en el caso de Furious, en el caso de Team Queso, están peleando por el acceso a la Global Championship, sumando puntos de anteriores PMPLs y esta misma. Así que es importante porque Furious Gaming hasta el momento mantiene la primera posición, está más o menos cómodo, pero si Team Queso levanta el nivel, lo puede terminar rebasando y robándole el cupo. Me gusta. Sí, así puede ser, es verdad.
Y es más, estaba algo particular que me gusta y me llama la atención de que lo estén aplicando, bueno, justamente la gente de Team Queso. Hoy lo veía en las redes, ¿no? El público, que pueda mandar el apoyo, que lo estén compartiendo ahí en las redes, eso es algo muy importante, porque para algunos será como decir, no pasa nada, ¿por qué le voy a mandar mi apoyo? Si total están jugando ellos, están concentrados, pero el apoyo de la gente vale, el apoyo vale, no solamente para Team Queso, lo digo para todos los equipos, ¿no? Obviamente vi el ejemplo de Team Queso hoy, me gustó, estaría bueno que se pueda aplicar por parte de todos, y que, es más, me estaba percatando de eso, no lo había visto, pero igual, el apoyo por parte de todos estaría muy bueno en las redes para que lo vayan subiendo, y aprovecho también el saludito que justo me estaban reclamando acá, porque después no saludo y se quejan, para Steffi Chapa y para Teo Davis. Lindo, toda la gente ahí apoyando Team Queso, Team Queso. Perdón. Ahí está el equipo de mis amores, que lamentablemente mucha gente hatea, sobre todo por el tema de la... Meten todo, no te preocupes. La trayectoria. Un arranque que pinta entonces tranquilo, ¿no? A la gente la pone así, la pone loca, está todo el tiempo fijándose, tiene la vara muy alta. Entonces... de partida en ese comienzo de mapa. El hater está al salto. El hecho de mantener a escuadras, pero bueno, es lo que hay. Pues, Team Queso siempre tiene que estar ganando todo para no ser criticado. Si le va bien, ya es criticado. Tiene que salir campeón para no ser criticado. Pero es algo que ya... A ver, obviamente es lo de... digamos... Es la minoría la gente que hace eso, ¿no? Siempre el hater es la minoría. Veremos ya próximamente a la escuadra de Furious Gaming por ahí dándole con todo. Por ahora... pero hoy, bueno, tranquilos, nos encontramos tuvo esa movida ahí de ir mandando mensajitos a la gente. Yo voy a mandar un video seguramente mañana y así no le apoyo a los pibes para que... muchas preocupaciones. Sí, la verdad que muy tranquilo. Para que sigan reventando. Luteando, una zona que es muy difícil de pelear. De TQ Algunas actualmente. veces vemos peleas por esta zona, no sé por qué habrá entrado con 3. Pero sí, el equipo que allá la Reyes, tiene Scream, un poco la ventaja, ya Mystic que subir por las escaleras a buscarlos termina... Me está faltando uno. Costando bastante caro. Y hemos visto en repetidas ocasiones que un solo jugador es rushado por 2 o 3 y se van al piso todos juntitos por la complejidad de rushear en una situación así, en esa posición, en esa estructura. TQ en la tabla, sí, TQ en la tabla va creo que cuarto, quinto, debe ir por ahí. Y otros puntos que no han mostrado la tabla general. Ahora todos entran con 0 puntos de nuevo porque de acá a 2 semanas se juega de vuelta el Livic. Bueno, sumaron 8 puntos, 10, 7, 6... Hola, Dani. O no suman directamente o sacan 1 o 2 puntos y tienen varias de esas también. Cuando encuentren una constancia van a ser un equipo aún más temible y les queda esta fase como para encontrarse ellos mismos y para las finales ser un equipo un poco más consistente. Sí, ese punto que tocas creo que le está pasando a la gran mayoría de los equipos. O sea, no vemos hasta el momento un equipo que pueda mantener esa estirpe. Lo intentó en su momento Furious Gaming. Bueno, Rogue también un equipazo que no ha... yendo, ¿no? Ese ritmo, perdiendo el ritmo. Bueno, Messi también me parece uno de los equipos verdad, candidatos a ganar. Veremos en o a las salir finales, ¿no? Porque dentro de los 5. Recuerden que para clasificar a la PMPL Américas necesitas estar dentro de los 5. O sea, no es necesario salir campeón del torneo. Obviamente en plata es diferente, ¿no? Porque no están tal vez participando por... El otro TQ van cambiando el roster. O sea, hay gente que sale, gente que entra. Son equipos como un equipo de fútbol, o sea, no mantienen todos los jugadores para toda la vida. Estrategias de jugar más tranqui, de no meterse ahí en el juego del rival, porque a veces te terminan engañando, ¿no? Como que ahí vengo, voy a ver cómo va la cosa allá, qué vamos a comer y a ver, tengo que llenar el agua medio al maléfico para utilizarlo en las finales, terminar sorprendiendo, mientras ahora lo único que hacen es dedicarse a estudiar al rival, de decir, bueno, a ver, estos juegan así, estos hacen tal cosa, y ya ir calculando, ¿no? Porque más allá de que todavía falta esta etapa, hay equipos que uno ya como que los ve, que tienden a quedar fuera, como que no digo que ya estén fuera, pero que si vos decís, mira, hay un gran porcentaje de que tal equipo me parece que no va a llegar a la final. Entonces, como que no lo estudiemos tanto porque no nos va a favorecer en nada. Muy interesante esto para el sentido estratégico, para irse preparando, ¿no? También para lo que serán las próximas semanas y sobre todo para intentar poco a poco, quizá no derribar al campeón, pero sí lograrle sacar un buen susto, ¿no? A lo que llegan a ser, por supuesto, Furious y Team Queso, pero sería importante ver cómo lo hacen esos equipos, qué tanto van a demostrar. También muy importante la cuestión del mental, ¿no? Que eso es algo que en competiciones siempre se llega a notar,
que un equipo, que un jugador aproveche estas semanas para recuperar lo que le llaman el pegue, ¿no? Recuperar justamente esa confianza como escuadra para realizar ejecuciones, recuperar esa confianza que quizá perdieron en algunas semanas, como pasó con el caso de Golden Eagles, que no se han encontrado y que ustedes lo dicen, pueden ser estas las semanas perfectas para recuperar el ritmo, para volver un poquito al enfrentamiento, se ve lindo, un poco a la competencia. Todavía hay oportunidad de remontar, todavía hay oportunidad de jugar dentro de las finales, hola Mari, dar el batacazo, así que este es el momento perfecto para recuperar, para probar cosas incluso, ¿no? ¿Por qué no? Probar algunas cosas que las estén practicando apenas, que las estén sacando del manual, pero que les puedan traer igualmente buenos beneficios. Así es, así es. Ya vemos todos los volantes en acá el tenemos mapa, allá la Papi Potri y Scream. Nos llegando falta a Reyes destino, o Místico. En Yasnaya Poliana, una ciudad donde vamos a poder tener, si cierra por ahí, a varios equipos sin necesidad Ayalita de en pelear moto. por la cantidad de estructuras, y todas las coberturas que posee esa ciudad. A ver. Vemos un Team Queso rotando en moto de 3 Ayala. Sabemos lo peligrosa que es esta moto. Ya tenemos los clips de Jaguar. Y bueno, creo que todos tuvimos alguna experiencia catastrófica con esta motocicleta de A3 que se traba en algún lado, que agarra algún desvío. Y bueno, ahí está, se pone Papi Potro para hacer el contrapeso, pero mirá cómo va tambaleando. ¿No te notifica el stream? ¿Me estás hablando, Michael? Me parece que hola, ya Pepe. tiene la oportunidad de disparar, está calculando el tiro, pero no, se le termina escapando y con la bicicleta... ¿Les han notificado o no, chicos? Mirá, ya me han dicho varios que no les notifica. Pero bueno, eso no es... Pero que después lo vi por ahí que andaba allá. No puedo hacer nada con eso. Yo sé que ahora lo tenemos a Octi, es todo bastante inactivo. Y qué raro, ¿no? Y eso hace como que cuando más le metés horas y horas y horas de directo y hacemos más o menos unos directos buenos, que no es mi caso. Nada, la misma página, la misma plataforma te va como compartiendo, notificando. Y la utilizan, y cuando está... sí, puede estar algo, ¿no? Porque vos decís, está la moto de 3, la moto 3, la bici y demás. Justo el video de Stream vino para acá. Gracias, Michael, por haberte pasado, loco. Gracias. Sí, no me están notificando, lamentablemente. Una piedra en el zapato que una ayuda, ¿no? Ya hace varias streams quedando con muy poquita gente. El competitivo después se aplica mucho más fuerte. Había acción, pero bueno, sigue siendo lindo. Por parte de ahí el jugador David de Fraternity. David que ha tenido también ahí sus momentos de gloria, donde ha destacado muchísimo. Y ahora Fraternity... ¿No te notificó a vos tampoco, Pepe? El pie derecho para tener ya los puntos necesarios. Bueno, a la gente que no le notifica puede escribir signo de admiración notify. Tranquilo, ¿no? Decir, bueno, arrancamos con el pie derecho y ahora hay que esperar a ver qué se nos viene. Por ahora, muy tranquilo, con esto se supone que debería notificarles. Con ese comando, signo de admiración notify. Vamos, Michael. Vamos, TQ. ¿Qué opinas del nuevo TQ? Me gusta. Un equipo con mucha proyección. Tu vida en riesgo no es algo que quieras hacer. Y bueno, un poquito esos tiros por parte de David es simplemente para anunciar su presencia. ¿Y quién te dice, no? Si encontraba la baja, si lograba bajarlo, quizá buscar ahora sí una Sí, pero quería que te preocuparas un toque, no entendí. Algunos puntos importantes, pero todo se en Argentina son las 7:30 de la tarde. De tarde, noche. Chill, todo con mucha tranquilidad, alguna serie de contactos que busquen tener a continuación con los chicos de Royals of War, pero todo tranquilo y Bokti ya terminaba cayendo y siendo confirmado por parte de Simple. Hola, Cristian, gracias por las 50 estrellotas, Chango. Es la primera, sí. Recién iniciamos directo hace... Bueno, igual 31 minutos que estamos en directo. Ya pasaron 12 minutos, bastante tiempo pasó, no tuvimos demasiado, a pesar del círculo Martín. Que quedaba lejos de la trayectoria, a pesar de la dificultad de la trayectoria, pero ahora tenemos la rotación de la gente. Hola, es la primera. Tratando Lucas Boy de sí, lo sé. Podríamos armar una historieta. A ver, vamos a armar una historieta para la gente. Lograba escaparse. Casi otra vez encontró el ángulo. Atento Lucas Boy con su mira por 3. No se le pasa absolutamente nada. Ahora que ya los pierde obviamente de vista, sí. 5 tienen en Colombia. Se sube a su vehículo y emprende la rotación con su equipo porque si bien está en la zona aún... ¿Qué dice el Dani? Prisión, a mí me notificó, pero siempre, por suerte, siempre te veo, no soy colaborador porque soy un... No pasa nada si no son colaboradores. Recuerden, la gente colaboradora, tenemos el sorteo activo de los 5000 UC. No sé cuándo lo podría sortear eso. En realidad tengo que buscar el modo... No me digas. Tengo que buscar el modo de sortearlo. Tengo que poner los nombres de cada uno. Que lo vengan a chocar o algo, por favor, llamen al mecánico, a la grúa, y, que lo ayuden acá el compañero. Ahí está, a ver, Tuki lo saca. Tendría que poner el nombre de cada uno de los colaboradores que hay hoy y ahí tirar el sorteo. No sé en qué página lo puedo hacer. Estamos hablando de 13 minutos. Cayeron
¿cuánto? 2. Porque Ah, no, ya sé cómo lo voy a... 5K este, me sirve. 5K, empezaron a Pepe. caer y ya las bajas Para van a los ser pibes. inminentes mientras David empieza otra vez a dispararle a los quesitos. Tengo Está 2 ensañado colaboraciones con de bajar a los PUBG. quesitos. Está ensañado, les tiene algo, no sé qué le hicieron. ¿Sabes qué vamos a hacer? pero ¿Sabes qué tenemos que me dio hacer? mucha risa el otro, que no sé quién ¿Quieren le que hagamos dio una rifa? pero terminó Vamos a rifar ahí 10K detenido de dentro del UC. tronco. Por ahora, ¿Les pinto una rifa o no les pinto una rifa? Hago un directo, escucha. No sé si se puede hacer esto, capaz que me banean. Así que bueno, igual no lo, es una idea vagabunda por ahí. Iniciamos un directo con el título Rifa de 10K de UC. 10K de UC, rifamos. Un código por 10K de UC. Con este fuego de advertencia, Y empezamos con otra donaciones. cobertura, incluso podría Cada- funcionar. Le trae ciertos beneficios. cada de 200 escuadra de Oxen, estrellas- se le comienza a complicar la historia porque Escanor Qué acaba de fenómeno, caer guau. dejando solo 2 miembros con vida por Ay, la parte de espalda. su equipo. Cada 200 estrellas tenés un arranque punto para difícil este participar. mapa. Así es. Así la gente va comprando sus Arranque tickets. El complicado, ticket pero vale 200 vamos a ver, estrellas. Muchas veces vemos equipos O sea le que pueden por sacar provecho a $2 la partida te podés aún con ganar menos integrantes, 120. con complicaciones y Está todo, muy bien el obviamente, sorteo. Siempre No la mucha ventaja gente la so- hacen los equipos completos, aparte los que equipos con uno mejor que le meta- posicionamiento, pero eso no quiere decir que tengan la partida 100% asegurada, puede pasar cualquier cosa. Y ahí ¿No vemos podés que leer los Axel, mensajes? no sé ¿Qué ni mensaje, cómo Gustavo? encontró el ángulo para noquear al jugador de 19 eSport, Aquiles al piso rápidamente y no lo puede confirmar. Un pero tiquete. ya les da una advertencia. ¿Sirve o no Exactamente, sirve? empiezan a hacer Hacemos la advertencias por gran parte de rifa. Gómez Sexis que quiere remontar. Te que mandé una quiere sugerencia hoy día, sacarse pero ese ¿dónde? estigma que le ¿Mensaje en la quedó, página o de mensaje lo en que Instagram? fue ¿Mensaje una segunda etapa caótica para ellos, o por que pudieron MSN? remontar luego, pero que cuando arrancaron les fue muy mal. Mientras tanto ahora siguen pispeando en los alrededores. Ya hay equipos que han sido mermados, que se encuentran en complicaciones, pero bueno. Esto es a suerte y verdad también, ¿no? Puede 33 pasar meses, cualquier cosa, Lucas mientras Godoy, caímos, estás el loco, cocodrilo hermano. Sare era el que se iba al suelo en manos de Güero Boy, si no veía mal, lo confirma, era God a toda velocidad. O Glory que no se permite nada más que ganar. Mientras tanto, por acá 75 tenemos que son la cámara gratis, de participa todo el viendo mundo. la nada misma, pero pasamos Podría ser. rápidamente para ver lo que está sucediendo, porque la zona dijo, me voy de mansión, me voy para afuera, cae otro Alpha más, 7 no está, sé qué es, Gregorio, el en esta que acaba de partida. caer, pero Las terminan 4 que siendo sigue ya ocupados va a los estar, cocodrilos, porque los queda están haciendo 4 justamente equipos quedan cartera, fuera los por, están por partida y convirtiendo van en cualquier rotando. otra cosa, pero tienen que tener muchos recaudos porque Royal of War es un equipo que cuando se despierta ataca con todo y Rojas trata Hola, de cortar la Sabri. rotación, pero ¿Cómo se va le la termina Sabri? quedando en el camino. Se quedaba un poco corto Rojas, por desgracia, por ahí. Cuidado con Royals of War. Se Qué complica pros su están historia. siempre en los techos La zona escondidos. muy Chicos, esto es caprichosa en esta competitivo. ocasión, ¿no? Una zona Esto es segura competitivo. Esto no que vean fuerza que demasiado al combate si alguien directo, está que fuerza campeando, demasiado no. a ciertos O encontronazos están en los como que techos o tendremos esto. por parte de un 19 eSports que se Sino muestra, que el está en una competitivo, posición sea vos sumamente privilegiada, te podés- castigando a todos los que tengan de frente, castigando Alpha a 7 la dije gente de Atom, MSX perdón. de frente. Puede Bueno, es lo castigar mismo. igualmente a Oxen, que solamente tiene 2 miembros. Depende, Ya vemos esto es. justamente la caída de Connor en estos instantes. Acá, Strauss también por parte de Fraternity. La idea es sumar la mayor cantidad de Intercambios puntos. y ¿Cómo cuidado lo sumo por los aquí, puntos? No les buscaba importa. castigar, llevarse la vida de Marco. Por fortuna terminaba saliendo a tiempo. Las rotaciones comienzan a realizarse. Cuidado con el Glory, que ahora estaba ¿Me tratando de entendés, pushear a Grego? la gente de Entonces- Golden Eagles. Ninferum en pantalla. Allende se iba explotada una rotación que los jaguares cortaban a los Entonces cocodrilos. vos y me parece acá- que se van para el lobby directamente. También en otra perspectiva tenemos la pelea de Ventru contra Fraternity, que está ganando Ventru por el momento. Las granadas obligan a Ninferum a retroceder junto a su equipo y parece que van a escapar, pero Maurer se queda sin escape posible porque Hay que no tenía tratar de vehículo sumar y queda puntos. encerrado entre la zona y Old Glory. Pero Mira, si por Glory piensa ejemplo. que todo Golden Eagle retrocedió y que no dejaron ningún jugador atrás, Esto- puede terminar siendo sorpresa. Y sorpresa Ay, para Dios. Guapo que, no se animó a dispararle todavía. Lo está dejando pasar. Está esperando que se distraiga todo el equipo con justamente la rotación del infinito que va pasando cerca. Uy, y ahora cuidado. sí, es el momento de actuar. El Glory por la espalda empieza a caer. Maurer se lleva el primero. Se reposiciona, se esconde, lo confirma. Ellos podrías Pero decir, la qué Roca le da rata, mirá lo tiempo que le hizo. De pensar o de que vuelva a su equipo para ayudarlo. Ya lo Es tiene. así, Bueno, es competitivo. lo quiere Usás derribar, todas lo las quiere medios, derribar. medios que tenés a No, mano pero ¿qué pasó ahí? Se suman todos por la parte para poder alta. ganar. Lo quieren derribar. Glory que empieza a tener complicaciones en este momento. Se le empiezan a prender fuego al rancho mientras Bull Chatan se está llevando a los bueyes para el lobby. Directamente Oxen creo que ya no cuenta más. Sí, señor. Se acaban de ir de la partida. Maurer que cae en estos momentos. Sigue atacando con todo. Maurer que es confirmado de la Claro, gol, que acá está se como juega como loco. es realmente. Ninferum que Supervivencia, prepara la tiene ahí, posicionamiento, lo que fue, me parece que fue estrategia. de 10. A ver, pasó de largo. No, Hoy en pasó de día largo, es tan alto el nivel en las Viene clásicas que Oxen,
se va muy a Lo terminaba bombear. conectando. Impresionante, impresionante lo que hizo Golden Eagles. Se despertaron las águilas, eliminaron a toda la gloria. Excelente manejo de high ground al final, ¿no? Por parte de Ninferum. Vamos, Paolo. Aprovechando con las granadas, Gracias por los castigando. piropos. Era una situación sumamente complicada para All Glory. Tuvo que controlar ese duelo. Y la verdad, con pocos elementos Dale, aparte, papi. todo en contra. Se complicó la historia, pero Aquiles ya termina. Bien, bajando tenemos la a Team presencia Queso por que me parte gusta de la dos de los posición, pero tiburones tenemos la capos. cagada En que el somos igualmente, Felipe uno que menos. sigue castigando y Larry finalmente Azarita que está ahí, tiene que cayendo en tener la cuidado. zona. Se sigue recortando la zona, sigue castigando al igual que el miembro por parte de Team Queso, que ya termina sufriendo dentro de unos cuantos instantes más. No ha sido eliminado, no ha sido confirmado. Y se da tarea por parte de Papi Potro ganar el enfrentamiento con un Bien, Ross que perro. sigue castigando de frente. Tiene que salir corriendo. Papi Potro ganando espacio, ganando segundos. Gracias, por supuesto, a los Smokes. Pero se comienza a lanzar Bullock Chaptal. Nos quieren castigar. Desde atrás, Papi Potro se complica la historia. Tiene que salir corriendo. Se mete dentro de sus humos. La zona sigue castigando. Estamos bastante La presencia de complicados. Bullock Chaptal Lo en las agarraron ahí a alturas salita de les está costado. dando beneficios. Así es, así es. Y vamos a ver cómo pushean a Team Queso. Team Queso con un integrante menos desde el arranque y ahora obviamente otro noqueado, pero sorprende rápido. Sí, papi. El chileno que se lleva otro más a través del No. número, se están barriendo. No. Nos llevamos a todo Bullock. De Papi Potro que saca a Amadeus del camino, a Baby Rose que saca a Bullock Chaptan de la partida. Pero ¿qué le dan a los equipos cuando juegan de a 3? Siempre que ven equipos que entran de a 3, no sé por qué juegan mejor. No sé qué hay. Es como que el cuarto como que les deletearon está molestando. a Bullock Y en ya está, 3 sacamos, segundos. Listo. Jugamos mejor. Perdieron a una hora, quedan 2 jugadores nada más para Team Queso, pero igual pueden llegar a sacar una partidaza. Mientras tanto, le empiezan a pegar con toda la gente de Seven Deadly Sins. Tranquilos, pibes, que estamos en borde de zona y estamos en zona. Tranquilo, somos dos, vamos a tener que cambiar un poquito. Sí, cáguense a tiro, muchachos, cáguense a tiros. Cáguense a tiros, ya tenemos 4 puntitos. Empiezan a complicar y encima están quedando fuera de zona. Todavía falta 1 minuto 20 para que se cierre, pero están muy a la deriva de una zona que no los termina protegiendo de nada. Leandro, el último cocodrilo que aparece para molestar a Callita, lo terminaba tumbando. Kratos que cae. La Killfield que se empieza a poner loca y por acá tenemos a un Mesexis Dream que se está posicionando. Trata de aguantar Mira, el lado de las la papas calientes pandemia. porque se le vienen todos los rivales. La pandemia de Jaguar, que se pelotudos ataca que por la tenemos espalda, acá en pero chat. Keller termina cayendo, Felipe también. Y Fraternity que le está pegando con todo. Ir a Cheto y a Golden Eagle. Peligro con Axel. Peligro con En el Axel, competitivo que sigue haces atrás mal una aquí, rotación, ya sí. termina finalmente pereciendo manos de Juan por parte de Ventru. Es que es muy alto el nivel. Castigando y se lleva ahora la vida de un elemento Es muy más, alto el nivel. Felipe, por parte de la escuadra del infinito, que solamente tiene un miembro. sea, cualquier con vida error- en estos instantes. Demasiado importante Te vas al lobby. los 7 puntos de eliminaciones que han conseguido, pero finalmente Titi acaba de caer, acaba de perecer finalmente y nos despedimos de la escuadra de Infinity al menos. Salí de ahí, En Mesexis. este mapa quedan 10 Ay, equipos con mira, vida nos y estamos bonus cubriendo por juntos parte de los 19 Dogs. porque Ya no le da termina ahí para cayendo al lado vernos. de Leandro. Los Pero cocodrilos tenemos muy siguen cerca a perdiendo elementos. Mesexis. 19 Sí, esports papi que han hecho Potro. raíces en esa casa de mansión. Y viene con el castigo directo, se lleva ya la vida de Scream. Muchísimo cuidado, lo confirma, sigue castigando. Mesexis Qué en grandes aprietos en la cagada, rotación. Los jaguares boludo. que buscan castigar. Lo El termina Mitecas. pillando Jerry, quiere hacer el suelo. Confirman la eliminación de buena manera y Mitec avanza de excelente forma. Se Muy buena la del posiciona, Mitecas. se arrojilla directamente Pero no detrás le- de los vehículos. Y Ah, se pone llevaron la a todo situación coso. solo Se llevaron a 19 con vida. todo Mesexis. 19 por contra de los Jaguares. Granada de mano para arriba, granada de mano para Mitec. La lanza primero Mitec, luego la lanza arriba. Ninguno impacta. Sí, la de Mitec contra Tonka y la de Rivas contra Mitec. Es un 1 por 1. Ay. Y los Jaguares están un poco más lejos, más en equipo, más cerca. Estaba la 19 porque con otra granada obliga a Seba a retirarse y a caer. Muy buena, Vamos, muy buena. Las explosiones. Mira eso, mira eso, mira eso. Pasaron a los integrantes de los Jaguares. No, Sigue explotando uno atrás todo. también, ¿Cuántas boludo. tienen? Handler, Rivas y Mercy dice yo también quiero. Bueno, eso es una de las Dice lo cosas hace que se Nico empieza a utilizar para mucho aparecer a más fin. en la No actualidad sé del si el único competitivo, que bueno, ya termina hace varios cayendo, años. pero Keller queda solo y La solito. cantidad Me parece que los Jaguares llegaron hasta acá. de utilidades, hasta esta situación. bombas, humos. Mercy es confirmado por Juan G. Ventro estaba peleando con Fraternity. Esta pelea lleva años en esta partida sin darse, muy buena sin esa, terminarse. Cuando David lo vemos ya tocar piso y dejar solo a un integrante de Fraternity en pie. Y empiezan a caer todos los equipos de golpe. Se nos está yendo la partida. Viene con todo Juan. Lo viene a buscar a Fraternity. ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, retrocedió! ¡Ahí viene con todo lo demás!
se lo comen. Ni el Dibu Martínez lo hizo tan bien como lo hizo Ventru en este momento. Se lo comió así nomás a las Águilas Fraternity que se termina despidiendo. Y Ventru que arranca con todo. Tiene hambre, tiene sed de sangre. La gente de Ventru, los vampiros que están con todo, hambre, que le quieren arrebatar también la victoria en 19 bis porque viene bastante bien. Porque Golden Eagle y Jaguar están mermados. Se les quedan solamente un jugador. Stellasy, que arrancó muy mal, que perdieron justamente a Octi, que te daban la bicicleta, que lo bufamos con la bici. Ahora están de Llévame tu bicicleta. Es que queda afuera. Chao Jaguares, ¿no? Chao Jaguares. Que se le cae la estructura. Ay, Handles que le pega con todo. El sin manos que hace justamente lo que quiere Ninferum. Ahí está. A ver, solo Ninferum. El mejorcito de Golden Eagle. Está empezando a ser asediado a la distancia por John Connor. Se le está complicando la historia. Connor que avanza de lleno. Yo nunca olvido llevar mis humitos en clásica. No, en clásica siempre se lleva. Siempre se lleva humo, se lleva bombas, todo. Pero la cosa acá es que, por ejemplo, un jugador te lleva 10 bombas, ponele. Algo que ocupa mucho espacio en la mochila. Sobrevivir contra un 19 eSports que tuvo un posicionamiento. Ojo Ventru, que le lograron levantar a uno y queda con 8 eliminaciones. Le permitió castigar, le permitió tener 6 eliminaciones hasta el momento. Viene Stellasy, vieja, que Stellasy venía para atrás. Sin Ninferum. Sin Ninferum. Es John Wick Ninferum, se mete de lleno y finalmente sin termina cayendo a manos de Nito sin Sekai. Lo eliminan, se termina la historia por parte de Golden Eagles y solamente nos quedan 3 equipos con vida. Así es, y bueno, esta vez no mufamos, porque mira, los Jaguares en quinto, Golden Eagles en cuarto, todavía siguen vivos 19 eSports y Ventru, la de Killer y la de Jaguar. La verdad que estuvimos muy bien con las predicciones en esta primera partida, bastante acertados para los equipos finalistas, pero claramente Ventru tiene 9 eliminaciones, aunque la 19 eSports no se queda atrás con su escuadra al completa, es el único de los 3 equipos que están en pie con sus 4 integrantes vivos. Todavía la acción final no comienza. Estamos esperando a que los equipos se decidan, o mejor dicho, que la zona de juego los obligue a pushear de a poquito y no les queda otra opción que verse las caras. Sí, igual creo que es Aquiles el que ya se metió a la zona. Es el único que está dentro de zona que se está asegurando, obviamente, tener ese recaudo. Enzo es fanático de 19 eSports. Aquiles tiene la cobertura necesaria porque son dos equipos y si se empiezan a splitear, llegar a los humos, bueno, los humos, pero igual antes no estaba tan optimizado el juego y sí, la guía. Esta es la clave. Tener una roca así, tener la cobertura y encima poder pifiar a los alrededores. ¿Por qué no está participando en ese campeonato? Porque no me dedico al competitivo, hermano. Empiezan a caer los vampiros nuevamente. Se complican las cosas. Tienen que rotar allá mismo. 1 minuto todavía les queda de zona. Y acá Handles que le pega a través de la roca. Pareciera, es una locura. Stellasy lo único que hace es mirar. Stellasy está aprovechando el momento. Aprovecha Tonka también. Se mete a través de la cortina de humo. Y sí, mira la cobertura que tienen. El tema es que, claro, como están en bajada, se les puede llegar a complicar el final. Dispara como loco Tonka. Pero Nito Sin acaba de ser detonado por aquí. No te la puedo creer. Los están derribando. Tiene mucho level bajo. Se aprovecha demasiado y con esto se comienza a dar poco Gracias a la gente conectada, chicos. No se olviden de compartir el directo, de dejar su me gusta, seguir la página y obviamente participar del sorteo de los 5000 UC. ¿Cómo hago para participar del sorteo? Tenés que ser colaborador y donar mucho, no mentira. Tenés que ser colaborador porque es un sorteo de colaboradores. Me chingué la rodilla. Por parte de Handles que ya finalmente lo termina bajando, pero él mismo se pone en aprietos y ya termina al menos en el suelo. Se complica la historia. 19 eSports que sigue aguantando. Todavía Tonka que sigue castigando. A ver, va por 3 para llevarse a todos los posibles. Casi 2 noqueados. Gracias, Luisito Tapia, por esa 100 estrellas, loco. Que se puede llevar la victoria. Gracias, perro. Hermoso el uso de hola, Colito. Llegó el Colito, se descorcha esa birra. Si él descorcha, yo descorcho. Connor que se está exponiendo por disparar a Stellasy para tratar de eliminarlos. Avísame, Colo, que suelto el mate, Nos queda solamente avísame si iniciamos los dos. Que se queda sin humo. Suelto el mate. Sí, parate y terminalo. Bueno, lo termino yo, dice Aquiles. No me importa que mi compañero no lo haya visto. Acá está Connor, 1 contra 3. La veo dificilísima para él. Esto ya se termina, señores. Queda John Connor nada más contra Terminator. Yo aplaudo, no sé ni quién ganó. Chicken Dinner para la 19 que arranca este viernes con todo, la etapa número 3. Mamita, ¿qué fue ese final? Estuvo demasiado bueno. A base de granadazos. A ver, 19 eSports, aplausos por el manejo del tiempo medio de lo que fue el mapa. Desde su posicionamiento en mansión, logró castigar, logró quedarse ¡Nos vimos, Giles, coche tu madre! Lo más importante ¡Nos vemos!
concha tu madre! Antonella Paesas Vinas aporte. Vamos, Anto, muchas gracias por esa colaboración. Y le permitió en 19 castigar a base de granazos, Ahora sí se convierten en ganar varios colaboradores. combates en equipo y agarrar en Che, muchos muchas gracias. posicionamientos a los rivales. Bienvenida a la familia. Así es, así es. La verdad que la ventaja numérica, la ventaja de ¿Viste recursos uno más? y el buen uso de los recursos termina siendo Viene remamado el colo. para un Ventru que se lleva la victoria con 12 Necesito el Pepe. eliminaciones, ¿Está el Pepe ahí en el chat? 27 puntazos para arrancar el día. Pero Necesito el tenemos Pepe que ver lo justamente pinche la el tabla colo de para posiciones y que todos los demás detalles para que con nuestros done compañeros. Así que vamos a 60.000 una pausa, ya estrellas. Ah. Realme. No, igual me la regalaron. ¿Quién regaló una Igual me la regalaron, yo agradeciendo una banda. ¿Quién regaló la colaboración? Eso no sé cómo hacer para ver. O para crear una notificación cuando regalan una colaboración. El primer mapita ya resuelto era Ángel. No sé cómo. La única forma que tenía para ver yo era que comentaban. En realidad aparecía un comentario sin. Qué Es buena que me partida, escriben. qué Nah, buena nah, partida, estoy llena de jodiendo, acción, estoy jodiendo. Me encantó ese final. Baneado. Y bueno, Buah. también me gustó mucho el hecho de que parece que No, Golden estoy jodiendo, Eagles estoy jodiendo. regresó, ese Golden Eagles de la primera fase. Fue del Tal stream vez lo veamos pasado. ahora en esta tercera y última fase de la PvP de la TAM. La estaba dejando. Apenas es una partida, hay que ver qué pasa. Vio que ahora dije. con las que Espérate, siguen. ahora. Bueno, van saltando así. Totalmente, No totalmente, los ese conozco a es el tema, y habrá todos. que ver cómo van evolucionando, Pero con esos cómo van, comentarios ya me de voy alguna dando manera, cuenta. Dije yo. que queda cada vez menos Ella se tiempo, guardaba igual la por colaboración, eso la tenía justamente guardada lo que ahí. necesitaban, lo que no necesitaban Escuchó era ese boogie, del sorteo, ese boogie asesino, aceptar bastante colaboración. demoledor por parte Seguro de que se Jaguares, gana que los terminaba pasando por encima los a 5.000 Golden UC. Eagles. Pero bueno, es lo que menciona, ¿no? Parece ser que al menos 5.000 ellos UC pa' están casa. en este primer mapa de esta primera semana de la tercera fase, en donde, como mencionamos, cada vez queda menos tiempo, así que sobre todo los equipos que todavía no están del todo seguros, que vamos a revisar más adelante en la tabla general, pues bueno, justamente, ¿no? Necesitan esos puntitos extra. Esta es una promoción para que sea. En el Sí, papel, o sea, estoy el- promocionando el los sorteo números de simples, UC. entre comillas, Que obviamente, pareciera ser gente, más sencillo clasificar para los que me clasificar, conocen que y son siguen un 16 poco la equipos, página, saben que es todo 4 de 20 mentira. quedan fuera. Pues dice, oye, es asequible, sí, pero una cosa es lo que dice el papel, ¿no? Los números. No, y lo mentira. otro No, es es verdad, intenta es verdad. ganarle a Ya algunos tengo de los los códigos. equipos, ¿Quieren que se los la muestre? verdad, que puede Se los ser cagaron a la algo mierda que los te puede códigos. gustar más o menos, Yo pero tengo que los eso está códigos, los tengo acá. Totalmente, totalmente. Igual hay que destacar el regreso de 19 esports. Hace Un ya equipo rato entre que no Lupo nos y veíamos Mencionar con estaría buen- súper. No con buen juego con juego, ellos. gran ímpetu, y ahora en esta partida lo demuestran y se Me den quedan guita, con el así winner, que no winner puedo jugar con chicken ninguno de esos. dinner. Veamos qué va a ser de ellos. No juego con a gente de Andorra. continuación, pero bueno, Buena. yo supongo ahora con Hemos Rosario jugado que iba a ser con Matt 19, hace mucho que no hicieron juego, muy pero con buena Lu cantidad hemos de jugado en eliminaciones, muchas y si no vemos colaboraciones. a alguien de 19, Con Lu, Alucar, realmente y me estuvimos jugando con sorprendería. Lu, Alucar y Kira, creo. Puede ser, es lo más probable. Puede que sume ahí un puntito para ellos, ¿no? Me refiero a la tabla de MVP, que recuerden que también se está Descolap jugando todo. un premio aparte, que son los $1000. Sorteo Sancho. Así que, bueno, Bueno, el habrá que sorteo ver Sancho cuántos se lo días llevó están el jugando. Enzo La verdad, Bobe. no sé Se si llevó el sorteo ha Sancho. mostrado la gráfica, pero no recuerdo en este momento Ahora no tengo quién cómo marcó prender en el esa tabla aire personal, ¿no? acondicionado. Se me En llevó el esa, control. tabla de MVP, en donde, bueno, podríamos saber quién ya, si se está separando mucho, si la está rompiendo demasiado Exacto. fuerte, en fin. Es un tema que hay que revisar. Así que, bueno, por el Hay que momento, así revisar. termina este Erangel, un mapa que Bueno, los comenzó Level Point fue con una bastante iniciativa fuerte, que la llevamos en el gustó, canal, se desenvolvió bien y que hizo despertar que algunos de equipos verdad que no me- veíamos, Golden Eagles 1, mucha gente 19 pudo también, cambiar los en fin, Level equipos Point, que mucha gente ahorró Level sabemos Points. que tienen Ventru, claro, equipos que sabemos que tienen el nivel, pero que Grego, que está acá la última semana de la presente, fase llegó dos, a como que cambiar los- no sé si un diría tambalear un poco, pero un no tan sólido. J7 Sí, y también me por llamó 2 mucho la millones atención de Level el Points. tema de Team Cambió un Queso, J7 porque Pro Max, entraron nuevo, nada más 0 y a tres. ¿Qué kilómetros. pasó ahí con el cuarto? Liberado. Se le fue la sala, se le fue la luz, lo mandaron por las tortillas. No sé, ojalá puedan. Ahora entrar reaccionarás con... completos para las próximas. Sí, me voy a meter Hoy seguramente en la voto mitad por del Team torneo Queso, más o menos, oye, por ahí me spoiler. meto con Y Kiri bueno, Maluma. tenemos al Así MVP hacemos de la un stream partida, el gran charlado al principio y después Aquiles, alias Karim León, mandamos... con 905 puntos de daño, 3 eliminaciones, 3 Gracias, asistencias eso y te- 3 Gracias a los knockdowns. Level Point, mucha Excelente gente de desempeño acá por parte se de hizo de su jugador iPhone. mexicano. Mucha gente de acá. Ahí está, felicidades entonces a nada más ni nada menos que Aquiles, que se lleva entonces un tanto para él. Por ejemplo, la yo, ronda MVP. Tenemos el ranking que del junté mis mapita, Level Point por y supuesto, supe el ahorrar, que va a me ser cambié bonito, por mi... con además 12 puntos por eliminación. Por mi Somos los iPhone 15, 6. 27 está entonces Todo quemado. comenzando la escuadra
de 19 eSport. Ventru lo tenemos en segundo lugar. No, con volvió el 21 puntos, Octavio. con 13 puntazos Cerramos en el tercer directo, lugar. volvió Octavio, Cuarto gente. sólido lugar para Stellasi con 12, Wow. Jaguar con 10 y de ahí 8, 6 y 5. 5 puntos. El último lugar de la primera mitad de la tabla. ¿Cómo anda el Octavio? Bienvenido, Octavio. Ay, Bienvenido, a ver hermano. qué va a pasar. Casi se quedó 3 puntos a sacar el doble pollo el equipo de 19. Pero bueno, por acá tenemos la otra parte. Son 4 puntos para el Royal of War, 3 puntos para el equipo de Texas Dreams, 3 Un para J7 Blue Chata, chipeado. 2 para 7DS, Una Play 2 Dux chipeada. Esports, Juego de Pumoy. All Glory Gaming, 1 para Isurus Gaming. Bueno. Y los bueyes de Oxen, lamentablemente, ¿Cuánto se sacamos quedan nosotros? con Bueno, las debería manos volver un poco. vacías. Corsario, así es, se quedan con 0 O todavía no pasamos la otra mitad de la puntos. tabla. Y justo en este momento estoy checando el dato, creo que continúan Inferum como MVP, como primer lugar del MVP. Tengo la espalda partida Así que, en 3. Bueno, igual, en las finales puede cambiar la cuestión, pero de momento Algo se cayó. Inferum Ahí sigue dominando, aunque después de la última semana, Milos de Furious Gaming rebasó a Inferum en daño. Justamente lo terminaba rebasando de esa manera, ¿no? En menos en daño. Están luchando ahí el tema de los MVP, están luchando un palmo a palmo para ver quién se queda con esos 1000 dolarucos. Y bueno, también una cosa es el mejor equipo de la PNPL y lo otro es el mejor jugador. Porque no necesariamente el mejor equipo tiene al mejor jugador. Así que puede pasar, habrá que ver. Igual generalmente es correlativo, pero bueno, veremos cómo se resuelve eso en esta PNPL temporada de clausura que se viene. Buenísimo, Jaguar, si les contásemos todo lo que se va a venir de cara a la final, se pone bueno. Uy, no digas más, Corsario, no digas más. Se te puede escapar algo. No spoilers, por favor, si no nos corren a todos. En fin, ahí quiero mandar un saludo a la amiga de Juan Luis. Se llama Evelyn. Evelyn de Cian. Así lo leo separado por si acaso. No voy a hacer la de que me repitan la de hace un año, ¿eh? Pasamos a saludar un rato antes de irnos a bañar y a dormir. Saludos se refiere. Yo quiero enviar uno muy cariñoso, nada más ni nada menos que Realme. Porque chicos, conozcan Realme, que es el fabricante de tecnologías con mayor crecimiento en Latinoamérica. Ya lo saben, Realme, Dare to It. Muchísimas gracias a nuestro auspiciador que nos sabe qué es esto posible. Con su dispositivo. 2 tirones de 4 horas dice que va a ser hoy. 2 tirones de 4 horas. Y ese ya está, pero, o sea, sobrado cariño. 2 tirones de 4 horas. Imagínate cómo estar de poderoso el último modelo que acaban de Vamos sacar. con los tirones. Chicos, recuerden que presentamos a Golden Eagles, pues bueno, ahora tenemos una entrevista con ellos para conocerlos un poquito más. Hoy se nos cayó Santinito de la cama. Se nos hizo trocha en el suelo. No se te escucha muy fuerte el stream. Nos gustaba mucho el PUBG, así. Muteamos el stream. A la mierda el stream. ¿Le vas a decir algo a los chicos antes de irte a bañar? Ya tenemos un poquito más de pelo. Mirá la cresta que estamos clavando. Se nos cayó hoy. Acá se golpeó un poquito ahí la frente. Toc. Ahora sí va a ser hijo mío. Bueno, ¿vamos? ¿Vamos? ¿Vamos o no vamos? Qué rico esto. Está rico. Chau. Chau, chicos. Chau. Chau, chicos. Nos vamos a bañar. Dale que se le va a enfriar el agua. Ahí venimos. Eso sí es un bebé absurdamente rubio, cara mendigando. Dios lo bendiga, bro. Manos en oración.
Es etapas, son una 3 sola. etapas. Es re fácil. Vamos, vamos. Bueno, los Más, dejé sin pusieron nada, cualquier cosa boludo. en el chat. Perdón. Pusieron cualquier cosa. Algunos ponían hasta D, Gracias, Wilfredo. Haciendo absolutamente rubio. Sí, ya jugamos 2 Livic, estamos en la tercera fase, nos queda solo 1. Y ya con la respuesta correcta, el ganador va a estar siendo anunciado en el chat de YouTube. Así que estén atentos ahí para pasar sus datos, o estate atento vos, ganador, para pasar tus datos que te van a estar llamando. Y ahora sí con la respuesta. Grande, dada, Octavio. veremos de Octavio nuevo dejó juntos. todos los emoticones que Saltemos. existen para que ustedes puedan copiarlos y pegarlos. Qué bien, Octavio. Intento salir, aquí estoy, Muy bien, aquí estoy. muy bien. El último comentario de Octavio. Se puso bien, se pasó muy bien, digo, para hacer la primera partida. ¿Quién es el padre? Ni idea, ni idea. Lo único que he aprendido en todos estos días es, bueno, en esta partida en específico, es irle al que le va Killer. Killer tiene muy buen ojo. Se calla. Se sentó en el celu, Killer Octavio. es la clave. Lo mofaste, muy bien, me gusta. Así es. Oye, yo también puedo mufar al talento, oye. Es lo que no sabe. Son malos conmigo, son malos. Colucho. Me odian, o sea, traen ¿Está invitados Colucho o no está para que me Colucho? arruinen la racha, es eso. Así Y son. bueno, Killer. Le falta una hermanita ya. 605 puntos de predicciones. Sos el Ya he único de gritado todos por el que aire llegó a los 600 varias puntos. veces, Romy. La verdad que Nunca viene más bien tengo un Killer. hijo. Estamos cerca igual, no estamos tan lejos, pero Así que no sé. Killer está No sé teniendo si va a mucho haber. acierto en las primeras ¿Se descorcha o no partidas. se descorcha, Colo? Generalmente Si vos la me primera mandás del día ya, consigue la acá, victoria y ahí saca una acá, diferencia de puntos. Vamos a ver, vamos a una ver si en foto esta- de ese A ver, descorche, puede pasar cualquier cosa. Yo me ya sumo. entendí que no debo confiar Ya es viernes, demasiado tengo unas en un equipo, papitas, tengo porque una me ha pasado cervecita, el otro una cervecita día, el salta. pasado. Confié demasiado en Furious Gaming y así me pagaron. Entonces dije, ya está. No voy a Que te confiar tanto. abusaste ahí. 3 veces el mismo día votando. No, no saben, en la noche, tipo 5 de la mañana, que empiece a poner a llorar. Y mi novia dice, no, te toca a vos, no, anda vos, yo no lo puedo dormir, lo duermo y se despierta, anda vos, dale, toca a vos. Porque últimamente estamos teniendo el drama de que duerme muy poquito. Igual, igual ayer durmió, o antes de ayer, 2 tramos de 4 horas, que eso es directamente hacía meses que no dormía de esa forma. 45 segundos de comenzar la Y partida. durmió ayer, durmió bien. Antes de ayer. Ayer durmió más o menos. Hizo un tramo de 4 horas y después empezó a despertar cada 1 hora o cada 2 horas. El que más dura, las partidas tienen acción de... No, es mentira, Colo. Puede que Es acabe mentira, de Colo. bufar No y está muy. tengamos No, acción no absolutamente quiero que bebas. pero, No quiero que a bebas. ver, generalmente Eh, está bastante bien los comienzos, y- los mid-game, y no solo el final como en todas las partidas. Hay que Y estamos confiar con en que no duerme. Cuando uno dice algo, hay que confiar en lo que dijo. Porque Hacerlo si no, jugar después para que gaste empiezan energía. las dudas. No, eso es para más grandes, me parece. Ahora no es así. Ahora anda con el. Es como que a los 8 meses tienen como una etapa donde se dan cuenta de que, o sea, la mamá y el papá no son parte de él. O sea que si no está la mamá y el papá es que no están, ¿me entendés? Entonces se siente como abandonado cuando no nos ve. Y se larga a llorar, no sabes cómo. Pero nos ponemos un poquito más ligeros para entrar de lleno a este mapa. Usted lo dice, ¿no? Un mapa muy grande, un mapa que te da oportunidad de desplegarte dentro de lo que va a ser pues toda la extensión, lo que llega a ser México, ustedes lo dicen. Una trayectoria que me parece un poco más, no sé, un poco más sana, ¿no? No tan traicionera, creo que está un poco más en zona central. Vas a poder lanzarte, vas a poder... Justo ahora en un rato llega una cuñada que se toma hasta el agua de los perros y ya me dijo prepara el hielo. Vamos, esa cuñada. Y está un poco lejos, ya creo, ya Chumacera. Octavio, no, nadie te está peleando, Octavio. Vos tenés que mirar el espectáculo y comentar cosas coherentes. Apoyar. Con eso, vas a ver, la gente te va a empezar a dejar de pelear. No te estaban peleando, Octavio. La forma de llegar al lugar que quieren llegar, o si no llegan, encuentran su huequito y evitan... Qué lindo pelear es desde el tuyo. inicio. Pero Miramar tiene TQ no está en esta varios partida, no está motivos de TQ, pelear tampoco al está inicio, Jaguares. como lo es pecado, Hoy es una uno partida de ahí ellos, donde vamos a yo voy a apoyar, en este caso voy a apoyar a la revelación de Atom. Pero creo que esta partida no la jugaba Seven del Deja de ser... bueno. Chequear justamente, pero no, United Team igual está solito. Y encima la zona como que tampoco favorece mucho porque se tira de un lugar a donde la... Bueno, le estaba diciendo que no le estaban peleando y salta la Ram y le dice... Habrá
habrá que ver qué es lo que hacen los que sí se van por fuera, ¿no? Bueno, igual Furious Gaming, pero no, Furious está jugando últimamente así. ¿Se imaginas que el Colo tenga que donar sangre, Miguel? El Colo llega a hacer una donación de sangre y al pobre tipo que le metan la sangre del Colo se agarra un pedo que no se le olvida más. Decidió cambiar porque el otro día recuerdo que justamente habían caído juntitos en Impala. ¿Cómo es el formato de este torneo? Arranca la partida esta vez 19 por Inf recién cayendo. ¿Qué les pasa a Inf, boludo? A ver si pueden levantar a Choco, que yo estaba apoyando a Atom y lo primero que pasa es que me lo revientan. Encima borré el comentario, no lo puedo borrar. ¿Quién borró el comentario? Dijo, ya está, Killer, toma, lo querés, ahí lo tenés. Nos va a tocar un Miramar igual, Wilfredo. Complicado, buen inicio también para 19 Esports. Por lo que veo hay una maldición entonces, ¿no? Quien se lleva el pollo no la vuelve a dar. ¿Por qué no entraste en la primera? Podría haber entrado. En la primera hubiese entrado yo. Generalmente sí, el que gana la partida, como faltaba uno, podría haber entrado. Más que cero, algo debería haber sumado, ¿no? Termina cayendo temprano. Pero obviamente tuvimos casos en los que equipos ganaron 2 partidas seguidas e incluso 3 partidas seguidas y esa maldición no se les aplicó, pero sí, en el 70-80% de los casos, equipo que le hace bien en una, a la siguiente... La UG está rota, así dicen. Yo lo vi jugar a Coffin, que subimos la reacción. Dicen que está tremenda la UG. A mí me gusta. Yo estuve probando, tiene muy poco recoil y le han aumentado un poquito la cadencia, o sea que disparan más balas por segundo. Y cuando se tratan de calmar me parece que es el tema. O a veces, yo siempre digo que más que calma es el exceso de confianza. Creo que es eso. No sé si está rotísima, está muy fácil de controlar. Está como la... ¿Cómo se llama el arma? El arma del 5 que está en... Cuando te enteraste de dónde estabas, nada que ver. ¿En Vikendi? Pero bueno, qué sé yo, cada cual sabrá por qué. ¿Cómo se llama la arma? La SKS también la mejoraron. La UG y la SKS están muy rotas y no las he probado, boludo. No he jugado mucho el juego últimamente tampoco. Estoy muy flojo de gameplay. Recarga más rápido. Uy, Michael. Buena data esa, boludo. La UG era una paja para recargar. Si está rota no sirve. G36. Grande Emerson. Se acaba de ganar el Emerson 700 UC. A ver, pásame tu idea, Emerson. Pásame la idea. Ya llegaron tarde, chicos. Ya el Emerson los pató. Voy a hacerle honor al Colo y voy a descorchar. Ya vengo. Terminan dando algunas eliminaciones más. Salen a tiempo y se calman muchísimo las cosas. Fase de loot, por supuesto. Fase completamente tranquila para que todos los equipos, todos los jugadores tomen el mayor equipamiento posible. Se preparen para lo que va a llegar a ser este mapa. Algunas armas de larga distancia, me imagino yo en Miramar. Un mapa tan largo, un mapa con tantas distancias, pues te va a venir bien, así que veremos cómo lo hace Ventro en estos momentos, ya con una M416, muy correcta para poder tener un duelo sumamente versátil gracias a los accesorios, pero muy tranquilo, muy tranquilo, ningún equipo ahora se quiso pelear, nadie se metió en territorio ajeno, nadie le gustó lo del otro y pues por el momento todo se mantiene en paz. Así es, 5 minutos de partida, recién estamos tempranos, recordemos que en la anterior hasta como el minuto 13-14 no teníamos nada. Miramar de todas formas, como decimos, ¿no? Hay algunos equipos que comparten spot y eso nos da algunas peleas, pero también hay que considerar que la rotación de los grupos es distinta a la rotación de los mapas. El día de hoy no se encuentran esos equipos que comparten spot, quizás el día de mañana cuando la rotación de mapa sea distinta, sí se terminan encontrando y tengamos más pelea, pero por el momento en este primer Miramar las cosas están tranquilas, los equipos están tranquilos, cada uno va looteando, aunque no vemos una buena calidad de loot, por ejemplo en Allende, que tiene mochila del 1, casco del 1, chaleco del 2, 2 granadas, hay un poco de curación decente para individual, no para utilizar la técnica de la curación de los kits, pero bueno, para tomar algunas peleas está bastante bien. Pero realmente están muy tranqui. Los que se tienen que preocupar un poquito son los chicos de Atom, que están con uno menos. Y si el equipo de los noqueó o el Infinito se dio cuenta de esto y les quieren a pelear sabiendo que son 4 versus 3, ahí tienen que preocuparse un poco. Sí, la verdad que sí, una que están necesitando justamente salir a flote en esta partida como sea, ¿no? Porque puede ser que también le salga al revés
Infinity, equipo que en Miramar muchas veces lo hemos visto que ha destacado, que ha llegado a los finales, que hasta ha ganado partidas, pero que también en los últimos tiempos, más que nada porque lo votábamos nosotros, que siempre hacíamos mención de ellos, les iba mal, o sea, les terminaba yendo mal, así que podría ser que en esta, como nadie lo votó, termine yéndoles bien a ellos y pueden eliminarlo. Y mira, hablando de Roma, Infinity se asoma, termina rápidamente contra Francia. ¿Cómo anda el pala? Agárrense, porque ya con 2 jugadores en un Miramar te la veo difícil. Son decisiones y sobre todo... ¿Cómo anda el señor Pala? Ahí te mandé. Yo ya descorché, Colo. A ver. Han conseguido una baja. Tenían que lograr capitalizarlo lo antes posible. Y sí, son puntos. Fuera de los puntos es seguir avanzando. Es quitarte un rival del camino. Y claramente, muy de acuerdo, ¿no? 2 elementos para un Miramar. La verdad, Sí, señores. está muy complicada. Sí, señores, tenemos al Colo. Acaba de dejar la birra, ya está con el... ¿Qué es esto, columbino? Calmos a las lejanías de lo que es Miramar, ver de lejitos, sacar las palomitas, aprovechar por ahí. ¿Vino con maní, Colo? Que no, pero mantenerse Vamos a subir el volumen. Ya la gente se está aburriendo de las pelotudeces que digo. ¿Cómo anda el Payita querido? Payita querido, después tengo que hablar contigo. Una nueva serie que se viene en el canal. Se llama Devolver la Guita. Digo, según todo lo que he visto en redes sociales, todo lo que han publicado en las redes oficiales de PUBG Mobile Latinoamérica, que los invitamos a que la sigan, por supuesto. En un ratito me junto con los chochamos a ver la selección. ¿Con qué chochamos, Paya? Es una locura. ¿Con tus amigos esos que habías ido también una muy buena fase a la 2, USA o con amigos de que hiciste allá? Que se pusieron en el top 1, nadie los pudo alcanzar ni de cerca. Tardaron como 10 partidas. Hoy se abrió el server, Paya. Los 200 puntos que ellos ya habían llegado. Boludo, lo iniciamos esta noche. Es cierto que en la última... Uy, para que no te puedo contar demasiado, porque Wolf, el licenciado Paredes, está cayendo en manos de David. Es una bebida idéntica al Fernet, es un aperitivo. Una vida y quiere una más. ¿Encontronazo de los pibes va a subir alguna historia? Pero, bueno, el resto de la rotación, como para que no vengan a buscar venganza, los asustó. Como decía, ¿qué selección? ¿El juego de la selección argentina? Fin de semana, o no tan bien como lo hizo en la primera semana, que sacó mucha ventaja, pero aún así se mantiene como el equipo con más puntos de la competencia, sumando ambas fases. Uy, Colo. Exactamente. Y bueno, me parece que esto va a continuar. Uy, pensamos qué que bueno iba a ser que solamente una rotación, hay un corte y ya está, pero no. Fraternity está decidido a ir Argentina empezó el mundial, estaban estaban re perdidos. Directamente, veremos si le termina saliendo demasiado. Amistosa contra Honduras. Justamente los hijos de Drácula que tendrán que quedarse ocultos en la ¿A qué zona hora? para no terminar cayendo. Mientras tanto, Strap pispea a los alrededores, no sea cosa que se terminen pegando por las espaldas. Lo hemos visto en la partida anterior, ¿no? Uno... 1700 UC. De Golden Eagle arruinándoles la fiesta. Compré pañales con eso. Pero acá podría pasar cualquier cosa. Un mapa que todavía sigue teniendo a los equipos muy spliteados. Mientras tanto, hablando de Furious Gaming... Lo voy a ver de reojo, lo voy a estar viendo yo, Fulauteando con todo, pero le responde a toda potencia. Contra Rolando lo termina dejando tumbado. Y encima busca la... En una hora lo vemos, entonces lo vemos en vivo. La jugada, una jugada que la tenía prácticamente regalada porque Triga estaba recibiendo todo el año, pero por querer moverse hacia un sector donde tuviera cobertura, Orlando pagó el precio y terminó muriendo automáticamente. El estafador resultó estafado. ¿Qué pasó ahí? No tengo ya, pensé que Triga iba a caer, ¿no? Estaba aún menos de un cuarto de vida y aún así consigue salir avante. No solamente con eso tiene... ¿El Kira no es de Honduras? Tiene todas las intenciones de ir por la tormenta, por la escuadra de E-Storm. Que poco a poco se le comienza a complicar la historia tranquilamente. Cuidado con Triga, cuidado con Milos. Che, Paya, avísame vos, mirá, ¿estás ahí todavía, Paya? Dame lo que si estás todavía ahí, porque vos sos de comentar y alzarte a la verga y yo me quedo hablando. Decime si estás ahí. Esta noche tengo... Está castigando muchísimo desde las alturas. Aprovecha, por supuesto, boludo, pará, Paya. Esta noche, mirá, escuchá, yo estoy debiendo no muchas horas, el doble de muchas horas. Así que necesito un juegardo que se pasen 5 horas y que sea como una hora, que se te pase la hora y no te des cuenta. Necesito un jueguito de esos. Si vos estás dispuesto a iniciar una serie conmigo de Lineage 2, yo no tengo la más mínima idea del juego, así que vos me vas a ir explicando a mí y le vamos a ir explicando de paso a la gente de qué va el juego, así que va a estar bueno. De todas formas, por más que consigan noqueos, si lo arrancamos esta noche, lo arrancamos esta noche. Si llegas a tener el tiempo y si no, mañana.
Sí, habrá que ver si es lo que quieren en la zona que todavía lo favorece, así que El Kira y el Pepe. Por ahí. Todos los equipos que ya hemos visto que se están enfrentando están ahí. En el momento de parsimonia, de tranquilidad, donde, bueno, nos tenemos que enfrentar en algún momento. El Colito se suma al squad, El Colito se suma al squad de ranqueo. Cuando entran otros actores en escena, ahí aparece, mira, justamente en la parte norte Furious Gaming, les están pegando ahora a los chicos de Ventru, recibe daño Oxen. Que ya mañana mejor, pero ya nos atrasamos mañana. Está revisado. Dale, arrancamos mañana. Que no pasa a mayores. Lux de Infinity, que lo estoy mirando todavía en Impala, bastante alejado. Strap, que acaba de caer en manos de Isurus, ¿no? Sí, creo que fue Isurus el que lo terminaba tumbando. A Larry, justamente, era el que lo dejaban en el suelo. O Larry es el que se acerca, no, Larry es el que se acerca directamente. Me confunden los nombres, es Strap, el que estaba ahí tumbado. Ahí estaba Fernan, que terminaba siendo confirmado por el jugador de Eaststorm. Un Eaststorm que el otro día, cuando yo me fui, empezaron a ganar. Así que no sé, me parece que viene por ahí la cosa. Carlos, confirma. Ahí está entonces la confirmación. Larry que comienza igualmente con la rotación, poco a poquito, desgastado. Bueno, sí, muy nos concentramos ahora en la partida, por favor. Y gracias a las vendas se podrá poner al menos fuera del peligro con un Oxene que, lo dicen, necesita despertar. No le fue bien en el primer mapa. Luego me expulsaron del clan y ahora no puedo entrar. Tenés que hablar con Lucianito. Lucianito es el manager. Comienza a darle alegrías a los bueyes porque ya termina bajando. Hola, Omar. Gracias, hermano. ¿Cómo anda, señorito? Un duelo y una tensión inminente. Bullock Chaptan que poco a poco busca United Team Drew. Mientras tanto que ya se encuentra más para allá que para acá. Lo van a buscar. Hola, Loncito viejo hermoso, corazón rojo, cara guiñando el ojo. Uy, ya me pegó la birra en 2 tragos. La primera por parte de Bullock Chaptan, que corrió literalmente a United Team, los mandó para no sé otro qué estoy lado, diciendo. ya con vehículos encima. ¿Cómo entra el clan? El clan lo usa Lucianito. Lucianito es mi manager. No creo, mucho menos. Él maneja todo lo que son los contactos, las entradas y salidas del clan. 5 equipos de hay que pagarle a él. 2 equipos perdieron la mitad de sus integrantes y 3 equipos solo uno, pero ahí vemos a Guacho, que quería sacar a Jean del camino y no lograba conectarlo a esta larga distancia. Parecía mucho más cerca, pero sí, cuando se nos va el zoom de la mira, vemos que estaba lejísimo, así que era muy complicado conectar un full auto a esa distancia, sobre todo en el terreno de Miramar. Estelas y del otro lado de la colina, United Team no sabe para dónde ir, para dónde moverse. Quizás lo mejor sea quedarse ahí, pero si se quedan ahí, pueden ser rusheados por un Bulu que tiene. Sí, Gustavo, seguro, por la TV pública. Estaba siendo noqueado por una explosión. Imagino que su rotación de vehículos está siendo afectada por algún equipo y se tuvo que bajar en el último segundo. Y la explosión del vehículo lo terminaba noqueando. Ahí vemos cómo Connor está peleando contra Aton. Y sí, era eso. Eran ellos quienes los querían sacar del camino. Aton frente a Ventru y solamente queda. Igual la TV pública por streaming se cae a pedazos. La TV pública. No, Nitsu. Que lo levante el gato. Igual. ¿Qué le vamos a hacer? A veces es mejor retirarse, huir y pelear en otro momento. Mientras está por acá Nito. Tecuno está jugando esta partida, chicos. Tecuno queda fuera en esta partida. Juega las siguientes 3. Cómo es que está esquivando todo eso, pero también la zona lo está apoyando la gente de Ventru. Tienen que tener muchos recaudos porque estamos en una tercera fase que igual, si te lo pones a ver, hace daño. Está haciendo daño importante, así que tienen que empezar a movilizarse rápido. Y si a pie se la veo difícil. Es mejor confirmar la baja sobre Nitsu que molestarlo a David, que es más, ahora que se quedó tranquilo, creo que encontró un mejor sector para tener cobertura, les está disparando, les está complicando la vida, y acá Senatexa a merced de caer en manos de una tormenta. Fier creo que no sabe, Fier me parece que no sabe que está por ahí, mientras Fagger se encarga de Mercy, cae justamente. Y es que a la tarde trato de jugar Pug móvil. Porque les están pegando por todos lados, la killfeed se empieza a activar en a este quien Miramar. tengo que matar para entrar a su clan, cara llorando de risa, cara borracha, gesto de te quiero. A Lucianito. Oxen, que sigue castigando, que aprovecha muchísimo, y aquí vamos a tener fiesta. Royal que se puede meter en graves aprietos y cuidadito con la escuadra de Estela, Siluki, mientras tanto. Y en las noches se mantiene desde arriba, prepara las granadas, Jaxito, que podría tener un enfrentamiento, que podría tener el primer contacto, prepara la granada, la caliente y la lanza a la derecha, no se encuentra el rival por ahí. Hola, Nico. Vamos a jugar el juego del Paya. De la Coscuarmi. De granadas, con el duelo de Coscuarmi ha hecho por parte de cada uno de los jugadores. Toby, mientras tanto, desde las alturas busca castigar. ¡Oh! Bien, Toby. Termina bajando la presencia por parte de Leandro, que ya termina cayendo Mauro mientras tanto desde atrás, y Leandro mientras tanto sigue llevándose ahora la vida del mismo.
se tiene que reposicionar, ponerse a cubierto y venir con el castigo tremendo. Jokti con la KM la pone calientita, saca la molotov, tiene que salir corriendo. Cuidado con el desgaste que pudo haber recibido. La Frag que termina explotando. Fíjate que puede haber recibido. El reposicionamiento bien claro por parte de Stella, sí. Y un Jaxito que sigue en peligro. ¿Cómo está el formato? Las granadas preparadas, Lucky. Y ahora Sare que lo acompaña en el duelo que sigue 2 versus 2. Se lanza directamente, encuentra la eliminación, busca la segunda. Puede terminar cayendo, pero viene el refrag. Jaxito repito, y Jokti que viene con la presión directa para salvar la vida de su aliado. Ya llega otro compañero. Se preocupa y se mete en graves aprietos. Lo mataron de otro lado. Los cocodrilos que tienen que salir corriendo. Y finalmente, Lucky va a terminar cayendo. Qué manejo por parte de Stella, sí. Se lo eliminaba United Team, se expuso, salió Le puse eso en mi cuenta. Está bueno el negocio. Esperando con la cuchara para robárselo. Lograron salvar a Mauro, se mantiene con los 4 jugadores en pie. Stella, sí, buena participación de Toby. ¿Y será Maguire, el actor de Spider-Man? No. ¿Tendrá algo que ocultarnos? El pago a Toby? Lucianito se lo haces vos con el meme ese. No sé. Así le Porque hice el pago. sabemos que Toby está siendo el jugador más destacado de Stella, sí, quien más MVPs consiguió en su escuadra, por más de que Stella Con el esté pasando sticker. por un buen momento. Ahora Follow, Golden Eagles, estaba noqueando a la gente de Oxen, que llevaba 3 eliminaciones, que estaban muy bien en la partida, pero les vinieron a jugar la fiesta. Sí, se empieza a complicar la cosa porque, claro, hay equipos por todos lados, ya das un paso en falso y terminás cayendo. Por lo que llegué a ver en la killfeed, Oxen estaba peleando contra Isurus y después se terminó metiendo un tercero en discordia. Por acá, Senatexa ya está siendo asediado, les están preparando las detos. No, les quieren matar a sartenazos, está loco. Rojas que cambia rápidamente por la deto, dijo, mejor lo aseguro, acá no vamos a jugar, vamos a ganar. Senatexa que se desespera, se vuelve loco, dispara a merced de tratar de derribar a sus enemigos, pero no. Lo derriba Guapo, que desde la intro de la PNPL aparece y dice, acá estoy, papá. Yo no era un jugador competitivo. ¿Cómo le fue a Tecu en la me primera? intereso y sí, le meto con todo. Mientras tanto, por acá, Furio Gaming pelea así. contra el infinito. Ni mal ni bien. Se encarga de John Coynor, cae el jugador de Ventrus. Hicimos 4 bajas, debo haber sacado pocos puntos. No, ya no pueden salir más. Debo haber sacado 5 o 6 puntos. Y lo marcaba Frager, que se encarga de Menas. Que comience la lluvia de estrellas. Vamos, Colo, dale. Me parece que vas a tener que tirar el agua vos solo, ¿no? Rápidamente para salvar a sus compañeros, pero le está valiendo sal. Furious Gaming en graves aprietos. Fernan que tiene la posición, el high ground que en contra del infinito puede castigarlos, pero Milovan está en el suelo. La presencia por parte del mismo. Métele, Colo, métele. Manda. No quiere ir para allá. Muchas gracias, perro. Finalmente va a llegar a tiempo para salvarlo. Veo la luz, de las garras de la muerte. Veo la luz y no quiero ir para allá. Muchas gracias, Riga, Colucho. mientras tanto que sigue castigando, no quiere dejar el castigo, no quiere dejar por supuesto la presión encima del infinito, donde viene la presión por parte de Aquiles a la izquierda, puede recibir desgaste desde arriba aprovechando el high ground. Triga que sigue apareciendo, mucho cuidado con Triga a la derecha, te encuentra la presencia del derecho, Lux se termina cayendo, Requiesca Timpache, lo mandan a dormir y cuidado con Milos desde arriba, se mete en graves aprietos la conquista de los espacios, atrás con Larry y Milos mientras tanto desde arriba llevándose la vida del infinito, adiós al infinito, Felipe y toda la escuadra de Infinity los mandan a dormir. Terrible. Muchas un gracias, que mencionaba perro. Jaguar, que superaba a Ninferum en daño, no en eliminaciones, pero ahora dice, bueno, Muchas también gracias, quiero hermano. hacer eliminaciones para poder superarlo. Oxen, que la estaba pasando Gracias, mal Eric. contra el Tiburón, termina Hola. victorioso de esa Te mandamos. pelea. Gracias a ni más ni menos Muchas que el gracias, Toro, Eric. Muchas gracias, a Colito. Fragger, Muchas que gracias, le ganaba muy bien. Pero bueno, quedan gente. expuestos un poquito para ir Hola. para la gente de Furious que está Hola. escuchando todo eso, ven un vehículo que va llegando, Hola. que se va acercando a la situación Ay. y vienen a crashear a... Les van a dar por todos lados. Porque son 3 integrantes los de Oxen y veo 2 en la casa. Es Sistar que llegaba, pero un gran full auto de la Ya gente llegó con de uno Premier, menos. que miraba dejando a Devlin en el piso. Cuidado con Tix, que no estaba pudiendo contra Entity, pero Fear sí, Opa. porque no le teme nada. Él es el temor, él es el miedo. Y queda solamente Fragger ahora. ¿De qué se puede disfrazar? No lo sé. Llegué tarde. Veremos si después lo Mal ahí, sabemos. Lo que sí Nico. estamos Estamos viendo en la es segunda que partida. En se esta no está cayendo jugando pedazos en TQ. manos de una estela, así que pareciera que se está despertando, que empieza No a llegaste encontrar tan su tarde juego. igual, Furious Gaming, Laca, que quiere llevarse la partida, que quiere hacer lo imposible. Octi, que era conectado por Madden esta vez, le respondieron, opa, Jaxito que se va por la zona de juego, se está dando vuelta esto. Es un panqueque directamente. Aquiles que aparece 19 eSports, lo termina tumbando y confirmando al jugador de la Estrella Verde.
Mientras tanto, ahora queda solamente un jugador. ¿Y qué van a hacer? No lo sé, la verdad, porque tenemos en cámara a Maurer. Aquiles que lo confirma Octi. Aquiles que se va luego al suelo en manos de Tria. Y está pegando duro Furious. Hay que agarrarlo y frenarlo a Furious porque me parece que va a ser un montonazo de kills. Le pegaron a Fragger, los bueyes que no pueden hacer más 8 equipos. que escapar, porque Escanor, el profeta, el dios... Son bastante rápidas las partidas. Está escapando. Está bastante acelerada el cierre de zona. Se nota que al toque ya va cerrando. Pero sí, era Rojas que le dijo, hasta acá llegaste papá. Oxen no se lleva esta partida. Una zona complicada donde puede estar para cualquiera. A ver. Caprichosa la zona, por fortuna para la mayoría de los equipos todos ya se encuentran, ¿no? Cerca del lugar, no se van a tener que mantener en peligro por la presión y terminar por caer al menos en estos momentos. Furious Gaming lo dicen, sumamente poderoso, y Oxen finalmente que ya termina por ser confirmado y eliminado. Se nos va la escuadra de los bueyes, aunque en esta ocasión ahora sí un poquito más adelante dentro de los resultados. La tormenta se comienza a complicar. Ratchet viene a castigar directamente desde atrás, se quiere llevar al Dory. Aquí hay una fiesta completa, una cena. ¿Por qué saca tanto? Golden Eagle se comienza a enojar, castiga la presencia de todos los de la gloria. Y poco a poco Ratossi se termina con Rojas. Comienzan a llevarse a cada uno de los enemigos, pero la Calaca es la única que imparte la muerte. ¿De dónde sos, Eric? Si no me van a invitar a la fiesta, yo hago la fiesta. Y comienza a llevarse a uno. Llevarse y a castigar poco a poco la presencia de unos Golden Eagles que se estaban pasando de lanza. No lo ven a Follow. Ay, sí, Milo, Somos ni más ni menos que Milo, porque Tria no alcanzaba a verlo. 192 banderitas a ver de dónde son o de dónde vienen. Todo Golden Eagles. Que sí, rata, a mí no me digas más, narigón. 7 puntos para ellos, no está mal, pero tampoco está del todo bien. Mientras que Blue Chatter está asediando a la gente de 19 Ace porque está un poco difícil. Gana 19 de vuelta. Complejo, mientras que por Ball, el fanático Madion y Baby Rods, dos jugadores con buen combate, pero que llegaban los disparos de Aquiles. Se llevó el primero. Ojo. Con el refrag. Ojo la 19. Para terminar el trabajo. La 19 liderada por Enzo Bove. De todas formas, el jugador de 19 eSport, al igual que el de Bullock Chaptan, ¿dónde vas? Le dice a Madion, no te escapas, vení para acá. Kill para nosotros. Y la 19 eSport gana una partida y ya está metido dentro del top 4 una vez más. La banderita de golf. ¿Qué le dieron de comer a la 19? ¿Qué le dieron de comer hoy, en el día de hoy? Porque ya tienen una segunda partida espectacular. Ojo. La ganen o la pierdan, ya está. Tienen Chile, Dominicana, Uruguay, Venezuela, más tratan de adentrarse, cae, México. Lo veíamos en el contador a Bullock Chaptan, pero también soy de Perú y vivo en República Checa. Que se despide con 17 puntazos igual, muy buena cantidad para toda la gloria Perú, que cae en la tercera, y esto se define entre la Calaca MX, y la 19. ¿Quién se la va a llevar? Italia, no sé, pero Italia puede pasar cualquier cosa. Milovan que está tratando de detonar y lo logra. No, ¿cómo? ¿Qué granada le puso? Impresionante la de esto que le metió, pero de regalo, como que la tiraba ahí a ver si sale, y salió. Le quedó regaladita, solamente son 2, y ahora Furious Gaming tiene que ir por todo. Se le complica toda la historia. Qué buena de esto, 19 boludo. eSports quieren repetir cena, quieren ponerse envidiosos, pero no van a dejar revivir a Rivas. Tonka, el nivel que está trayendo Milovan es una Rivas, cosa... que ve la muerte, que ve la luz poco a poco, lo quieren acercar. Tonka que quiere salvar a su compañero, pero si viene entonces la ejecución directa, Tonka que comienza a Tonka le dieron masa, boludo. Lo termina eliminando, se queda 0, de vida, y Milos mientras tanto desde arriba quieren terminar el trabajo. 2 elementos con vida por parte de 19 eSports. Tonka que ha quedado bajado, Hadles en contra del mundo, y Milovan mientras tanto que ya se relame los bigotes. Hola, saludos de Argentina, saludos Gonza, saludos a todos, muchas gracias a los que están conectados. De la ratonera, gracias por hacerme el aguante. No se olviden de dejar su me gusta, y si pueden compartir el directo también se agradece un montón. montón. Lo comienza a recorrer, la zona poco a poco le comienza a quitar los espacios posibles. Triga, Milovan, Milos y Fernan comienzan a castigar a la derecha. Se tiene que comer un poco de daño, busca el mejor posicionamiento, pero no en 1 contra 4, la verdad está imposible. La verdad que está imposible, pero en este momento el que está festejando es Jaguar, que en la primera partida de tiene Argentina, un punto de predicción y ahora votó a 19. Ojo, porque va a meter unos 20 al menos. Termina cayendo. Señoras y señores, se nos acaba de ir Furious Gaming de las manos. Inalcanzable. Gaming, la calavera que vuelve a brillar. Y que yo no lo voté. ¿Por qué? Porque me duele lo que me hacen, chicos, pero igual... Colo, me estoy comiendo unas papitas de jamón. Es el mapa que mejor. Cada papita que me como es una célula cancerígena que entra a mi cuerpo. Por la verdad,
19 porque que quiere ganar esta etapa, que se viene con ímpetu. Veremos si en las próximas partidas se le siguen dando los resultados. Demasiados buenos resultados, ¿no? En segundo lugar. Disculpen, gente, tengo que hacer una publicidad. Positivo, buenas eliminaciones y un Furious Gaming que creo que nunca decepciona, ¿no? Muchas gracias a la gente de Kendo por apoyar el stream. Ellos, la verdad que acá tenemos a Kendo. Y es algo que necesitaba la 19 eSports. Jamón serrano, papa sabor, jamón serrano. Lo que es la clasificación. Tenemos además de papa sabor. No está tan tranquilo. Tenemos batata, papas fritas, nachos, palito de panceta, palito de cheddar, maní crocante, papas fritas sabor limón, papas fritas sabor salame, mix, papas fritas de ketchup, papas con crema y cibulé, papas queso cheddar, papas clásicas, papas onduladas y papas pie. Gracias, Kendo, por mandarme tus papas. Signo de admiración Sensi, Edwin. Gracias por las estrellitas. Realme 9, 108 megapixels. Capture the spark. No, esto es un paro cardíaco. Basta. Jaguar, mapa desértico, que la verdad comenzó, vamos, relativamente lento, pero tomó vuelo y no paró más. Sí, tomó vuelo ahí por el del minuto 15 fibrón. Y no paró más y tuvimos una partidaza en Miramar con un 19 y papas, que papas. Parece que hoy se levantaron con el pie derecho, parece que hoy es su día, llevan dos grandes resultados. Sin separar, el código. Lamentablemente no se les volvió a dar el pollo ahora en esta segunda ronda, pero bueno, igual, ese prefire todo muy bien hecho. Con buenas kills se van a llevar una suma muy linda de puntos. Así es, la verdad que vienen desatados. Es cierto que, bueno, les frustra un poquito los planes Furious, y que también de buena manera, por cierto, porque sí. La cantidad de eliminaciones que sacó tampoco es nada menor, así que viene ahí por parte de los de la Calaca. Pero como tú bien decías, 19 eSports no recibe la mufa, no recibe la maldición, el curseo fuerte de que el equipo que gana en un mapa en el siguiente le suele ir bastante mal. Pues bueno, se separó en segundo solo. lugar, si eso es con lo mejor que le puede ir a 19 eSports, pues vamos, bueno. O sea, let's go, me imagino, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Otro que también la tuvo... Al revés del Notify Dogin. Que veíamos ahí como lograba entorpecer el avance de Team Queso y dificultarle bastante su desempeño. Así que tenés amiguitos, Colito. Tenés amiguitos nuevos. Veíamos esta jugada crítica, te quería agarrar. El se salva acá porque, no sé, lo tienen que querer mucho ahí arriba. Porque claro, hace una buena jugada, logra noquear a Oro, pero mira con cuánto quedó con, no sé, totalmente un pixel de vida. Sí, un 19 igual que... Con que agarres una sola papa Kendo, en vez de dedales, cómprate una bolsa de papas Kendo y cada vez que comas una papa Kendo te quedan los dedos lubricados para jugar una semana más o menos. Debe de ser y... No, la peinada que se clavó Corsario ahí. Última fase para sumar puntos y no tener que sufrirla. Dale, Edwin, espero que te sirvan las sensis. Y signo de admiración HUD, te va a dar el código de mi HUD por si lo querés probar. Son 60 estrellas más. Muy bien por 19 eSports que están haciendo la tarea desde el inicio. Así como muy bien tenemos la grabación. Patrocinador Corsario, Realme, el fabricante de tecnologías con mayor crecimiento en América Latina. Realme. Me sos infiel encima con un argentino. Eso no se hace. Justamente ahí está. Muchísimas gracias a nuestro pisador, que gracias a él es que es esto posible. Así que bueno, ahí está. Así es como cerraba este Miramar de manera épica. Se la jugó ahí Furious, aprovechando la verticalidad a la altura, ¿no? Lo puso en aprietos a los chicos de 19 que lo venían haciendo muy bien, pero que faltó ese extra, ese pasito más para haberse llevado el pollito. De todas maneras, lo hicieron increíble también. Eso lo vamos a pasar a revisar, pero antes, el MVP. ¿Quién será el jugador destacado? ¿Repetirá? A ver. No, es Milos. Y ojo con Milos. Ojo. Porque tiene casi 600 Milos van. 5 eliminaciones y 6 knockdowns. ¿Y qué pasa con Milos en particular? Pues tiene un detalle, y es que si en las redes sociales de PUBG Mobile sabrían de que es el top 1 de fraggers. Ojo, ahí está publicado en el Instagram de la PNP Latam. Estamos subiendo estadísticas constantemente. Bueno, estamos realmente el tío PUBG ahí se luce subiendo las estadísticas. Al Pepe le pegó una limpieza antes de ayer en Pochinki. Vamos, Nico. En este caso, justamente Milos. Igual tampoco te creas muy bueno por haber matado al Pepe. El Pepe es como totalmente, un trámite. Totalmente. Y por acá tenemos al equipo de Milos. Furious Gaming en primera posición con 28 puntos. El equipo de la 19 y yo nos quedamos con 20 puntos. All Glory Gaming con 17. Pásamelo, a ver. Pásamelo por el celu si lo tenía a mano, Colo. Para Golden Eagles y Oxen y 6 puntos para EA Storm y Stellasi eSports, Corsario. Tal cual, así es como termina la primera mitad de la tabla. Y si se quedaron con tantos puntos en esa primera mitad, la segunda, ¿cómo les irá?
Infinity en noveno lugar. ¿Por qué no está TQ? Para Isurus y United, ambos iguales. En la posición ¿Y número TQ? 12, Fraternity con 2. Un punto para MSX igual que Ventru. Y no Sí. hay puntos para Atom y ni Royal of War. F. Puntitos not found en los últimos 2 lugares de este mapa, ¿Y que TQ? lamentablemente no les ¿Por fue qué no juega nada, TQ esta pero partida? nada bien. Ahora la pregunta es, Jaguar, ¿cómo afecta eso a la tabla ¿Dónde general? TQ? Bueno, acá tenemos todo plasmado, ¿no? Ahora, ¿Y TQ? en primer lugar, tenemos al equipo de 19 eSports con 47 puntos. Furious se queda en segundo lugar con 28. La ¿qué es Ventru. Ah, el 22 rank, claro, el puntos en ranking ha tercer reiniciado. lugar. Qué pelotudo. Golden Eagles se queda en cuarto con 20. 19 puntos para All Glory en la quinta Bien, posición. Sexto bien. lugar, Stellacy. Dos partidas, una Furious, bueno, una En Furious. octavo tenemos a Furious está Infinity roto, eSports. boludo. Noveno, Jaguar. Jaguares y en una está décimo, bastante bien. las Jaguares Águilas de te puede estar dentro de los Fraternity con un 12, total me de imagino o 8 pienso. puntos. Así, Hoy tiene poco a 5 poco va puntos, tomando creo. forma la tabla general 5 de la puntitos, fase estamos ahí con número una partida 3. menos. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Así es, así es. Estamos muy Empieza bien. a tomar forma. Una forma para Gente, algunos ahí vengo. preocupante, Voy a dependiendo de ver qué cómo tanto se anda vayan todo por quedando. allá. Ahí está Vamos la a segunda mitad de recargar. la tabla, donde lo que Todavía queda un realmente poco. importa de esto es la posición número 12. No, queda muy es el poquito. puntaje Vamos a de corte recargar que el comenzamos brebaje. esta fase 3, así que son 2 mapas Ahí nada te lo más. mandé. No, A ver, ahí no lo hay veo. mucho que, Para, ahí lo veo, para. sacar de la info que tenemos en puntaje general, pero mientras más avancen los días, mientras más mapas se jueguen, ahí sí ya nos ¿Quién te empezamos a parece preocupar mejor de la sobre Tama ahora qué onda mismo? con los puntos necesarios para poder entrar a ese Lidic. Por eso me refiero a la posición 12. Recuerden que Lidic es un mapa especial, mapa bonus incluso podríamos llamar, en donde solo los primeros 12 equipos son los que clasifican a este mapa, que además, en particular, te entrega puntos para la final. Así que ahí está, la tabla general. Me preocupa Aton, ¿eh? 0 puntitos. A ver qué sucede, a ver qué sucede. Igual sabemos que luego Aton aplique la de menos a más. La fase 3 está muy en pañales. Hay que ver al final de esta primera semana cómo queda el equipo de Aton eSports. Igual a lo mejor y no tienen tanta necesidad en el tema de clasificar a la gran final, ¿no? Pero bueno, Exacto. a ver qué pasa con Aton. Sí. Traigamos ahora mismo, ya están listos nuestros compañeros Kevin y Killer, porque ya se nos viene el tercer mapita. Vamos volando, como había nunca mejor dicho. Y de inmediato ahora viene la pregunta: ¿quién ganamos, Kevin? ¿A quién ganamos en las predicciones? Ganamos con Furio, ganó Gatica, ganaste vos, gané yo, ganamos los 3, pero Jaguar no se queda atrás porque vuelve a meter una predict de 20 puntos, ya lleva 41 sumados, vos también, Corsario 41 puntos, el que se queda acá un poco triste quizás es Killer, que Isurus le hizo 3 puntos nada más. Bueno, por lo menos hicieron algo, y es más, vengo a anunciar que les voy a sacar la mufa a un equipo que nombraron recién, así que cuando me toque la predicción, yo los voy a desmufar. Porque más mufar lo que están no puedo, así que... Vamos a ver. Nunca digas nunca. Vamos a ver cuál será entonces su predicción. En mi caso, en esta ocasión, me voy a ir por la escuadra del infinito. ¿Motivo? Porque se me ocurrió, básicamente, ¿no? La verdad que los primeros 2 estaban totalmente decididos. Uno porque, bueno, el equipo del D, segundo porque Furious en general tenía un buen rendimiento. Pero Infinity les tengo fe, a pesar de que en este Miramar no les fue tan bien. Bueno, para esta partida, según el Ave María, dame puntería, me voy con Jaguar, con los Jaguares para el mapa de Sandhawk. Y aprovecho mandarle un saludo al buen Wilber Salinas, que anda enfermo y aún así, a pesar de la fiebre, anda viendo el PvP Latam, así que le mandamos un saludo y pronta recuperación. Y también saludo al buen Zetax. Muy bien. Yo también voy a aprovechar para mandar un saludo a Emilio Sánchez, que dice un abrazo para todos los del staff y los otros casters desde El Salvador. Gracias. Y un saludo para Abel Uraos, que siempre lo pide también, como todas las transmisiones. Gracias, Eric. Llegó ¿Qué te parece el la momento de mi mejor predicción, que no de me la acuerdo Latam ahora como mismo? siempre. ¿Qué te parece? Acá me tiré un piletazo, pero magnánimo. Mejor de Latam. O sea, mejor Un equipo, que no Eric. está Disculpa que clasificado a la estas final, estrellas deben estar momentáneamente, mandadas que hace tiene que 20 sumar, minutos. que más o tienen que menos. empezar a hacer puntos. Me voy con United. Hola, Flor. ¿Cómo andamos? UT. Bien. Usted. Y bueno, a ver, yo ya lo Déjame dije chuparte. recién. Si no tenés nada que perder, lo único que haces es ganar. ¿De jugador? ¿De equipo? ¿De qué? Esperemos que se me dé. Sí. Ok. Aton, entonces, y eso sí que es una selección interesante, ¿no? Porque va último en la tabla general hasta el ¿Cómo momento. me está Así que bueno, matando la habrá que espalda, ver. boludo. Ahí es cuando Killer se da cuenta Mejor de eso, equipo. que acabo de hacer. No, pero en general, vamos a ver qué tal le va. Seguro que la Ramón Peña No sé, boludo. justamente Jaguar, de que generalmente al final empiezan a retomar. Veremos si es así. Pasemos de inmediato a revisar qué tal les va en el tercer mapa del día de hoy. Lo dejo con Kevin, Puta, qué Killer y rico. Kevin. A ver, lo voy Muchas a ver a gracias, él. Me Rosario que me mandó Jaguar. el Ahora sí, nos quedamos de este lado, pero antes de pasar a Kevo, obviamente tenemos la pregunta. ¿Qué te decían ahí, Killer, que te mandaron los datos para que les haga llegar al tío Pucci? No sé si lo viste, ese comentario te etiqueté para ver si lo veías.
Sí, Steffi era que decía justamente que, bueno, es porque a algunos no les llegó todavía el mensaje, pero nada, igual ya Lo había visto. Están llegando los mensajes de Tío Lo había visto. Que me escriban, que me muestren Lo había visto, Colo. obviamente, de que estuvieron qué rico, de que fueron los ganadores y yo se lo paso al Tío PUBG. Y bueno, en los próximos días igual se van a estar comunicando, no se apresuren, tampoco es que termina la transmisión y te llaman, no es tan rápido, tarda unos días, pero para que lo tengan en cuenta. Y aprovecho ya rápidamente para tirar la próxima pregunta que dice: ¿cuántos Winner Chicken Dinner se llevó? ¿Llegaste a ver a Carlito bailar de chico? No, pero vi 2, bailar a... 3 o 4 A, B, C. Ya saben, en el chat de YouTube. Así es. ¿Vos sabés, Killer, cuántos son? Miralo vos a Gustavo Pacheco y la gente poniéndole likes al comentario de mierda de Gustavo Pacheco, que encima es fan destacado. ¿A la gente? Mirá vos, la gente poniéndole like a eso, divirtiéndose, el Eric Agustín contestándole con un jajajaja, Omar seguramente también. Y vamos a llamar a Keo. Y la Flor que sigue preguntando por las predicciones. ¿Qué predicciones para este mapa? Claramente yo este mapa... Claramente lo sé. Es que este mapa quiere ir con TQ, bueno, aún así, a ver. Pero se nos está complicando bastante Sanhok últimamente. Ahora voy aprendiendo que pegas la primera, hermano, y ya después. Porque tenemos Inf que nos cae ahí en el mismo spot. Creo que tienes lo necesario, Killer. Quiero ir por TQ. Vamos por TQ. Predicciones TQ, segundo Mesexis. Terrible. Pero bueno, sí, se nos viene Sanhok, un mapa que, bueno, en un principio era el más querido, el favorito de Killer. ¿Sí un pelo? ¿Tu favorito, Killer? ¿Cuándo no? ¿Me puedo poner? Sí, el tema es el meta que Colo. está teniendo Latam. Bueno, Ahí pero es Colo, el- enviaste creo que el meta que estrella. tiene Latam es el Contá que te está acuerdes de como eso. Bueno. dándole la gracia un poquito. Y que lo No se deja olviden más- dejar su like, no gente. tanto para Ayudan que un gane la montón a partida, este sino para humilde nosotros, streamer de ver a pagar el si es yate. cierta, no tenés una, o sea, podés estudiar, decir sí. tiene Hola, la partida y demás, Pepe. pero no sabés si realmente le va a Pepe, dar bien te al estaba botón, buscando hace le toca rato que tiempo estoy y diciendo, no se está termina Pepe, muriendo porque hemos visto un montón de Pepe. equipos que caen antes con 15, 16 hits porque tocan mal el botoncito y bueno, así pierden la partida. El Colo está ebrio, Pepe. ¿Cuál es el meta que se usa? Ya sabes qué Creo hacer. que voy llegando. ¿Cuál es el meta que se usa en Latinoamérica? Dice que se tomó 10 litros de cerveza, ¿Se lo Pepe. contás vos, Kevin? Se la cuento yo. La estrategia es que muchos equipos se quedan dentro de la tormenta luteando toda la curación posible. Entonces, al final, mandan a 3 jugadores a pelear la partida. Amigo, y ando uno se queda ocupadita. con 30 ¿Cómo hits andás de noviando, primeras Pepe? farmacias, Me gusta. con la farmacia ahí, Llegó la jeringa, primavera. jeringa, aguantando, Llegó la aguantando, primavera. y bueno, tratando de llegar al top 2, top 3 Se de le han la partida revolucionado y sacar, las asegurar hormonas al del menos, Pepe. 10 puntos de posicionamiento o más. Y ver si el resto de los compañeros hacen Marisopas en la algunas kills panza. de caer y todo eso. Pero bueno, lo están haciendo muchos equipos. Entonces llegamos al final y tenemos 2 equipos dentro del círculo que pelean Sí, y otros 4 o 5 Pepe. equipos con un solo jugador vivo aplicándose la farmacia. Y muchas veces uno de esos 2 equipos que queda dentro de la zona segura termina cayendo y cae sexto. Usa y queda Halls. solo esperando que terminen de morir todo el resto. El último equipo. Bueno, gente. Tercer mapa Pero bueno, vamos del a darle directo. comienzo rápidamente a este mapa de Sanhok y veremos si realmente Vamos con se da esto, Sanhok. si Kevo vive esta experiencia Lombrices en la panza. sobre curación directamente que vamos a tener en Cumplo este 40 horas en Sanhok. octubre. Va a Nah, estar Gustavo Pacheco es insano, un como sabía coleado. decir acá mi compañero Kevin. Vamos a ver si me toca, pues en pocas palabras, ver quién es la farmacia más fuerte. Me gustaría que no, a mí me gusta mucho Sanhok, me encanta el mapa Ay, como... boludo, cómo al me ser tan duele la pequeño. espalda. Yo lo Gustavo Pacheco, esperaba y ese... tuve la oportunidad de jugar ¿Qué es? también, ¿Un pues, Fox? un mapa donde ¿Ese hay Fox partes es tuyo? constantes, donde hay ¿Que tenés ahí una rotaciones, foto donde debería de haber mucho portada? duelo, donde debería de haber mucho tiro, pero bueno, si me están ¿Ese diciendo Fox que es así se tuyo? está manejando, esperemos que hoy nos traigan algo diferente. El Pepe Esperemos que anda sí. con La todo. zona y la trayectoria ya aparecían en sus pantallas, una zona que obviamente cubre Se gran vienen los parte, ¿no? famosos. de lo que llega a ser el mapa. Yo me imagino que también por eso es que les permite, ¿no? A la mayoría de los equipos esa estrategia de ir a buscar la mayoría de curaciones, la mayoría Es una app. de Sí, es utilidad mío. Qué posible, bueno ¿no? que Para está, mantenerse con boludo. vida. Tienes mucho Ah, es tiempo una para app. Creí que era un jugar Fox. todo el Ahora voy a ver mapa. de vuelta. Quizá los enfrentamientos, si Qué bien se van a bueno que dar, está. quedan un poquito más en segundo plano. Está muy Pasa que está fachero. chiquito, Sanhok. Está chiquito, Sí. entonces un círculo lo Muy cubre fachero, bastante. boludo. De todas A formas, ver. no siempre queda todo el mapa Disculpame que te dentro, voy a muchas stalkear. veces queda un círculo sobre los bordes. Hay más fotos y del... deja partes fuera.
Pero ya a partir del segundo Ah, círculo, no te aún puedo- así, no te vas a puedo ver stalkear. equipos en el segundo o tercer círculo que todavía siguen en la tormenta Qué limpiando bueno que todas las casitas posibles está. para encontrar toda la curación. Generalmente tenemos alguna ¿Cómo que es otra una app? pelea Pero inicial, tiene el logo pero como Volkswagen. sabemos siempre, depende de los grupos que estén jugando. Si no Volkswagen comparten app. zona ¿Es de app el lote, Volkswagen? esos grupos que están en pie y el grupo que sí compartía está en descanso, no lo tendremos. En pantalla Creí que vemos era. un Golden No Eagle tengo idea de tirando los auto. Creí galpones que era. alrededor de Bootcamp y se vende Chevrolet. toda No, esa creí parte, que era pero ya lo vemos como Fiat. looteando y pensando en irse, porque sabe que en cualquier momento lo pueden venir a rushear. Todo y era lo fe- pueden. Sí, No tienen quedó que jugar nadie. Con recaudos con cautela en este mapa. Ya saben que acá lo que importa, como dijiste vos, Kevin, y demás, es que Hice otra se cuenta porque me junte todo el baneaste la loot, que otra lo y no he levanten entrado todo, que en se lleven meses. todos los kits, que se queden curando ahí en Hola Narnia. Uli, bienvenido Que, hermano. a ver, Yo no te he baneado Yo jamás. siempre lo evalúo esto y digo, está Jamás, bien, es en la Uli. TAM y demás, pero ¿qué van a hacer en PMPL Américas cuando pasen? Porque el meta es acá. El tema es que... Che, vos ¿y no te pones toca a ver mucho también, abajo los tipos se que van está a tan matar bajito el en auto? Sano, ¿No te es toca así que te tipo van a en esperar ahí una hasta loma de afuera, burro, quedarse. algún Se puede pocito, salir una piedra? partida así, pero bueno, antes de comentarle eso y seguir Siempre con la quise idea, tener un acá ya auto, empiezan no 19 tuning, por pero sí nuevamente a facherito, ¿viste? romper todo, Y y esta vez, ¿a quién nunca rompe? pude, o sea, Sino que a nunca lo las hice. Águilas Doradas que ya quieren confirmar la primera baja, Y lo ahora está como que no buscando da. Handles, arrancaron con todo 19 eSport. Y qué lástima, yo insisto, qué lástima que no podemos cambiar las votaciones porque me encantaría cambiar todo lo que hice ya. Pero bueno, es que yo tengo que pagar el precio. La crónica de una muerte anunciada, ¿no? Estás, por favor, ¿no? Por favor. Hola Adriel, déjenme volver. ¿cómo andamos? Déjenme tomar una máquina del tiempo. Bueno, 19 ahí. Hola Miguel, ¿cómo andás? Comenzando con el pie derecho. Hola William. Las Águilas Doradas, que fue lindo tener la entrevista, ¿no? Fue lindo ver justamente el porqué del nombre. Escuadra mexicana, justamente, que quieren representar por ahí los colores mexas. Justamente con el nombre, con el águila, por así decirlo. Está el ave lindo. aquí del país, pero bueno, ya termina. Ahí no lo puedo ampliar más. Al Ahí menos está. bajando la presencia de Handles, no lo confirma. Está lindo, boludo, Golden también, Eagle sí Esto es un perdía Corsa, igual ¿no? presencia de uno de sus Che, compañeros, pero mira vos que Nintendo, tenés ahí justo las uno de llantas los pintadas. jugadores, Esas llantas, ¿cómo las Tom Prager dentro de la pintaste? semana ¿Quién era el que había mostrado? comienza a Christopher. castigar y ¿Cómo cuidadito pintaste con las llantas? 19 eSports, que Eso le comienza quería a hacer cerrar a Aquiles, la Chevrolet. comienza a acercar Tengo peligrosamente 15 al rival, pero recibe igualmente un poco de desgaste y viene Inferum. Quiere comenzar con el rush directo al rival y Aquiles se mete en aprietos. Tengo Poco a 15 poco cuadras hasta el cazador laburo, se no convierte en la y no presa, salgo tiene muy... que buscar el desgaste. Aquiles que Ah, se bueno, mantiene o desde sea, está el atrás, auto ahí ahora tan acompañado, paradito. habilitado, junto a Tonka, que ya comienza a rotar a la derecha. Es un combate que se está dando su tiempo y cuidadito, si termina cayendo uno más spot por parte de de las TQ Águilas, era- perderían demasiados elementos para ganar ese duelo. Sí, sobre todo si cae Ninferum, a que ver. está solo y solito, pero veremos qué puede hacer. Es que tienen una UMP y una micro UCI, dos armas de corta distancia con mucha cadencia, muy útiles para el rusheo. Y sí, no le van a dar chance a un Qué lindo Ninferum manejo, que conectaba buenos disparos sobre Aquiles, Linda, pero realmente no era suficiente. 3 águilas al piso. No me acuerdo el Termina- nombre. Empezaban ganando la pelea, o esa sensación me daba, ¿no? Como que habían encontrado a Handles solito. Termina cayendo Mal, Handles, boludo. por más no peor estoy que grabando, sea gracias por de avisarme, jugadores Santi. y dejás solo a Bueno, eso es lo que Maurer. dice Santi, es lo que me pasa. Está difícil. Vayan a ver las Para un reacciones Golden y las Eagle que no pelotudeces había que empezado hablamos. mal el día con 13 puntos. Pero Algunos siempre pasa quieren esto, son en dar este lindo momento de las juego, partidas. Después conectaba cuando la mayoría se de pone la sus cosa, balas, la pero empezamos a ver. la más importante, la última, la que lo tiró al piso, no la logra conectar. Así que, bueno, ya cantó su posición. Me Sí, imagino ya sé. que 19 eSport lo va a venir a buscar. Yo veo el minimapa y fíjate las Che, qué buena todos jornada de apuntando contra 19, él como que está ahí, vayan a matarlo. Una cosa así es, y la verdad es que puede pasar cualquier cosa, pero lo más factible es que termine cayendo el último jugador de Golden Eagle, a menos que encuentre un recoveco que pueda escapar. Con spray, hay uno. Y veremos qué termina ¿Y no pasando, se Un despinta Golden nada? Eagle que en la partida anterior, bueno, estuvieron ahí tratando también de salir a flote, que habían arrancado el día con 13 puntos, que los había votado justamente Corsario. Pero Se bueno, retira que en esta van a Federer. pagar el precio de morir. Federer. Siento, que si traemos a memoria, Golden Eagles ha tenido muy buenos mapas, muy buenas rachas, perdón, en lo que era el mapa de Sanok. O sea, era su mapa que dentro de todo... Lo podríamos decir que pongámoslo a estaba la bien, y prueba. ahora se termina dando vuelta. Ay, todo. Ayalita no. Lo Ay, sí, Ayalita que va en la también moto, los jugadores de... que eso, pero están muy la distantes. chiquita, la Y señorita. aprovecho que estábamos viendo, ¿no?, el paisaje de este Sanok para recordarles a todos los que no lo vieron, que en Instagram estaba justamente subiendo una historia, para poder participar mañana antes de la PNPL se va a estar jugando un torneo para toda la comunidad, para todos los que quieran participar. Ahí está, en el escuchen. mapa de Nusa. Es una partida Escuchen, super chicos. individual, 32 personas se van a estar dando con de todo y van a estar participando por un celular
y también por tarjetas de regalo. Así que aprovechen. Escuchen, ese es el gratis, se meten al link ahí en la historia, el torneo de la historia. Además, hay unos cuantos que se estuvieron escribiendo ya, que me mandaron ahí que ya se habían metido el link y demás, como Milenko Vega, que también aprovecho para mandar un saludito. Acuérdense de meterse a ese torneo. Hay pocos cupos. Mañana se van a dar con de todo. Mañana a las 2 de México, a las 2 p.m. México, se va a estar jugando el torneo. El link está en una historia que subí yo. Y en el stream anterior está el link también. Para que se metan ahí al torneito. Torneito en USA con los premios que dijo el Killer. Hay un celular y tarjetas de regalo. Ya sea por parte de los 7 Deadly Sins de Simple, que está por ahí avanzando, que podría revelar posición. Nata Klein tiene, ¿no? Tiene un poquito al menos el conocimiento, el knowledge de saber dónde están los rivales. Saben dónde hay... Ojo con BSS. ¿Qué onda, boludo? Con eso, comunicarle igualmente a sus compañeros. ¿Y por qué no? Quizás apostar. ¿Qué onda con la BSS? ¿La está usando posta a propósito o no encontró nada, boludo? Es importante mantener la calma. Aparte con ese armamento que tiene... Vuelve Mitecas a las canchas. ¿No? Las balas de 9 milímetros, creo que son... Pica la pata. Aclaro la pata. Para poder desgastar a uno de un tiro es difícil. Sorteo Pero bueno, Sánchez. nos vamos con los Jaguares. Uy, cómo me pegó la birra, Y una vez más, Joaco, Está matando, todo me está matando todo gente. calma, esperando a que la zona poco a poco los obligue a tomar pues, otros lugares de juego. Me está matando completamente. Bueno, sacando esa pelea entre la 19 eSport y Golden Eagle estaba tranquilo hasta que lo dije. Y cuando digo que está tranquilo, se termina la tranquilidad. Ganando ese torneo y poder cambiar. Muy buena pie en piel hasta el momento. Se la revivía ahí con el iPhone. De castigar a Callita por parte de la gente de Noob Esports, tirado cuerpo a tierra, trata de salvar su vida. Ya mandé una, Se está Mati. curando. No sé si Mandé una latita o ahí. qué está pasando con Callita. Y me Porque ya está... debería estar curado. Se me lengua la el tiempo traba. que pasaba. Y se me hace raro que ya a esta altura de la partida, casi 10 minutos, no tenga... Siento que la BSS y de... No, BSS y DBS. Es buena, Así que no va Hola, a ser Martín. una pelea como tal, sino molestarlos un poquito. Y si logran noquear a alguno, pueden tratar de cazar a algún otro que intente ir a revivirlo y noquearlo en el camino. Y ahí, ya con vehículos, quizás sí poder crashearlo. Unas pero 4. por el momento lo veo bastante difícil. Yo voy a tirar una bomba. Yo siento como que tengo como más la pastosa la gente. boca y la No lo puedo hacer responder lengua porque, de no, ciertas meterlo en palabras que problemas no, gráficos. Si lo querés responder vos, Kevin, lo respondes. que no las pronuncia como antes. La pregunta es clave. Noob Esports, A ver, ¿va a clasificar a la final o no? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice Kevin? ¿Qué voz Noob si se atreve Esports. y lo responde? hola ¿Clasifica Rogers. o no clasifica? Porque yo no lo estoy viendo tener buenos resultados. Pero no sé qué dirá la gente. Capaz que hay ahí una posibilidad. No sé cómo lo ven. Silencio. Qué Quique- pregunta, qué pregunta. Yo siento que no, yo siento que no. Ahí Muy bien. La tiró. No tuvo miedo en mojarse. Y la Quique verdad que Glorioso. Está muy Di y difícil, Quique sinceramente, Glorioso. que clasifiquen. Bueno, pero eso Si- pronunciarlo si no hacen nada al no lo sé respecto, decir si siguen ni jugando- fresco. Si siguen jugando como bien ¿Qué hasta el cerveza momento, preferís, no las van a comunes o las clasificar, artes? es una realidad. Eh, Pero yo creo que todos los equipos en tienen realidad ahora chance las de hacer comunes. una buena Porque fase y que esa buena fase te termine clasificando. como que se porque, requemaron las siendo artes, o sea, sinceros, artesanales. no tenés que salir primero. Tenés que estar dentro de En los su mejores momento estaba de 16 y moda son y 20. después Tenés que la... solamente superar 4 equipos. Después como que me cansaron para un poco, poder son llegar a como la muy final. fuertes. Entonces, ya vimos un Noob porque Pero está bueno de vez en victorias, cuando que tomar lograba algunos top una 2, artesanal, sí, pero fue pocas veces. por a lo largo de general esta tiempo. prefiero una... Si logran mejorar Por su ejemplo, juego las y ser las un poco más Patagonia, constantes, esas están buenas, que son, llegarían. digamos, Si las cosas siguen comerciales. así, claramente no. Bueno, vamos a ver. Una Patagonia tiene esa combinación. Es para tirar ahí Si como no, para por hacer un ejemplo, poquito de cuando tiempo, son ya que no así tenemos artesanales, acción bien en como pantalla. amargas. Bueno, No amargas voy a depende, arriesgar también aquí, debe haber bueno, algunas que que no son responderlo amargas, porque pero sé que es- por lo es general complicado, la es que, como la lo artesanal es la muere, IPA, a la hoguera, ¿no? Yo me voy que tiene en 2 ese días, gustito yo escapo de aquí. fuerte. Y, Dejo la bomba y me y voy. cuando está como espesa, es como que Así es. no me gusta tanto. Ay, pero ¿para vos, Kilo? Las Temple, otra bomba, sí, las Temple también son buenísimas. Mirá, a ver, no es Tanto por que nos odio, no es preguntás a nada. nosotros, En Temple pero nosotros pedimos ya- mucha hamburguesa. Yo en digo, Temple. para mí... Me para parecen mí, en pedidos ya sí, las no. mejores hamburguesas que Para hay, mí, las de Temple. Lo mismo. Y sin mala onda, sin mala onda. O sea, Y si yo pedí me una voy cerveza refiriéndome también está a buenísimo. los resultados y demás, para mí no. Ok, Está perfecto. bueno.
Bueno, pues ahí están. Ahí que nos comenten en el chat. Otorrinolaringólogo. No, eso me salió. Muy positivos debido a nuestros. Sí, son ricas las IPA. Igual me gustaba, por ejemplo, hay una que es APA, que es como un poquito más tranqui que la IPA y esa me gusta más. La IPA es como muy fuerte. IPA me puedo tomar un vaso con él. Ahí saber en el chat, por supuesto, qué es lo que opinan. Poco a poco la zona recorriendo, muy tranquilo, todo la verdad, sumamente chill. Claro, el colo es... ¿no? Lo que ustedes dicen, ¿no? La idea de poder... Prefiero yo antes que una IPA, por ejemplo, todo lo contrario sería una Corona, ponele, algo súper suave. Prefiero eso, con limoncito. Bueno, ahora literal... Muy sola, ¿no? A comparación de todo lo que se viene por Bootcamp, todo lo que voy a decir algo malo, gente. Voy a decir que ojalá que no gane TQ esta partida. Ojalá que no gane TQ esta partida. ¿Por qué me van a decir? Porque llegan a subir esta reacción en el canal de Team Queso. Recordemos que la 19 igual tiene un integrante menos. No sé qué pasa ahí. Vi en el chat un comentario caemos que a pedazos, que decía, pero mal. Usted ya se murió, votá por otro. Y no había empezado la partida todavía. ¿Qué está pasando con la gente de United Team? Sí, están, como arrancamos con los autos. Están complicados. Arrancamos hablando de autos tuning. Después que me pegó la birra. Después de birras. Pero creo que, ¿cuál nos gusta más? En cierta manera, ¿te imaginas? Sale un poco más, por ejemplo, ¿no? Que en comparación. Sale en el canal oficial de Team Queso. Reacción. TQ gana la partida con este movimiento de Ayala. Que Jaguar también no lo destacaba, salgo yo. Lo votaba incluso porque estaba haciendo buenos desempeños. Entonces tuvo sus destellos más que algunos otros equipos del fondo. Así que mirá, la Corona, o sea, acá nunca tomo. Acá es como súper cara la Corona. Hay que confiar, chicos, como hay que confiar, o sea, una botella de la chiquitita de Corona por ahí te salga lo mismo que una botella de litro, ponerle una cerveza. Si sos fanático del equipo, no importa que pero le vaya mal, que le vaya bien, vos tenés que estar siempre, vos tenés que estar ahí siempre. O sea, la satisfacción que te da destapar una coronita chiquitita y tomarla así el pico, es como que te sentí en una película. Empieza a pegar Team Queso ya, empieza a remeterse contra el que mucho tiempo se le confundía en el logo. ¿Qué juega, boludo? Mientras tanto, también aprovecha para bajarlo ¿Qué a todo. juega? Okay, gratis, dijo, vamos a pegarle a aquel que está caminando por allá. Te sentís Toretto al toque. Empieza a sufrir en manos de los Jaguares, empieza la acción, por fin, a casi 2 killcitas, apagadísimo. Empiezan a caer ahora. Reyes cayó y manos derribas, ok. Se están dando una triada, pero a una distancia tremenda. Ya hacía falta un poquito de acción que se pusiera. ¿Cuánto sale una Corona? Ya comenzó con Strap, y en realidad, si te digo en dólares, por ahí te parezca poco, pero o te parezca que está bien. Pero debe salir $1. La botellita chiquita. O 90 o 80 centavos más o menos. Distancia tremenda esa, prácticamente de a francotirador. Bueno, una pimina con un limoncito, la destapo y me la pongo así en la boca y me pienso que estoy en una playa de México. Me estoy en Nusa, boludo. Se prepara para un posible duelo frente a le descorchito ahí, me transporto a Nusa directamente. Que podría recibir una granada a continuación. Ayala que busca castigar. Dale salta, con una herramienta, con un arma a corta distancia, una buena escopeta para seguir castigando en caso de un rusheo. Y aún así certero. ¿Está mal el precio? Cada uno de los ángulos de lejos, ¿no? Buscando presas, que está caro o barato. Buscando puntos en estas rotaciones. Ayala finalmente se lleva la vía de Orlando, lo manda al otro mundo, lo manda a descansar. Calma antes de la tormenta. Team Queso no se quiere mojar demasiado, no se quiere arriesgar de más. Pasa que con $1 acá te compras una cerveza de litro, buena. Sí, pero bueno, al mismo tiempo, Team Queso también, al estar sin Reyes, termina siendo un 3 versus 3 contra Eastern. Muy cara. Están en igualdad numérica. Veremos si accionan rápido. Porque claro, o sea, en relación con gente de afuera por ahí le puede parecer que esté en precio, pero acá en Argentina, digamos, la relación de precio del producto es tomarla, hay un montón de cosas. Mientras más te demorás, es caro, peor es. Si la comparás con una cerveza poner de litro, Estela, ponerle que una cerveza buena, debe salir eso. Al tener un equipo tan cerca, como una coronita chica, no podés rotar. Y perdés posicionamiento, perdés un montón de cosas. Y si bien hay ciertas situaciones que se amerita el esperar, en este caso no hay que esperar porque Toby estaba eliminando al cocodrilo. Dale TQ. Están lloviendo disparos, no creo que salga vivo de esta. Salió vivo. Uy, bueno. Ya me dio sed, vamos ahí. La vida, no sé de qué forma. Pero... ¡Qué locura!
Pero bueno, como decía, hay situaciones que ameritan esperar, otras no. Me parece por que esta de calidad. queso no No, amerita. no, Pero la están corona esperando no porque creo que tiene sea split. la gran... O sea, es Claro, buena, es claro. calidad, pero Son en muy México complicados. me parece que debe ser una cerveza más, ¿o no? La que le Tonka. metieron a Yala. Le reventó el coco liso directamente y ahora tienen que tener recaudos porque están quedando solamente con uno. Por acá, Furious Gaming que pelea contra un Atom fuera de zona. Encima le noquearon ahí a Fran. Le están tratando de pegar a Fernan. Ahora lo quieren detonar, pero terminaba tirando de manera errónea. Esa bombona. Intenta nuevamente. Puede ser la clave. Esta puede explotar. ¡Ay! Pasaba de cerca. No, me Le comí termina como 5 pegando por el anuncios. costado. Fernan a No. Choco directamente. Yo pensé que Fernan era el que iba a caer, pero no terminaba siendo así. Milos que sigue corriendo y Senatexa que sigue tirando de estos complicados. Tomando speed. Ya la segunda partida que van a tener mala. Mientras Ay, por acá Scream, ¿por qué está pelea. ahí? Maurer se metió a Maurer. Escopetazo. Maurer para un poco. Por el Golden Eagle en estos momentos. Es una locura. Maurer que es el último que queda para las Águilas Doradas. Se está pegando como loco. Se quiere llevar a este Glass y Jackcito que le están pegando. ¿Y de dónde vino Papi Potro que le pegó en el ángulo? No sabía Imperfecto. que... Mientras tanto por acá lo prendían fuego a Maurer. Se iba directamente Golden Eagle. Papi Potro que se encargaba de la baja de Jackcito. Estela sí que sufre demasiado. En un momento culmina una partida que se empieza a complicar para todos porque la zona pushea fuertemente. Vamos, ahí se nos sumaron. ¿Alguien más, Colo? La Flor se nos ha sumado. Una patada. ¿Cuál es Osito? ¿O escribiste o te puso el corrector? Ven a las presas, Tonka, Rivas, Aquiles, que no se enteran, que no intuyen que puede haber rivales cerca, mientras la tormenta se quiere llevar finalmente la vida de Team Queso. Se tardaron demasiado, pero Papi Potro ha quedado solo contra dos, buscando el duelo, la eliminación. Fiel que saca directamente al rifle, va a terminar cayendo Papi Potro con la escopeta. Buen manejo 1 contra 1, no se riflagueaba, no había fundamentos. Qué bien, Y esto, Papi Potro. Papi Potro lo aprovechaba además para seguir castigando. Mientras tanto, Ventru va a seguir, va a castigar, va a intentar llevarse la vida de Rivas, que tiene que apostar estamos... por irse directamente al agua para salvar su existencia. Connor ganando espacios y ahora ya tiene Otro más de... buscando la Uy, eliminación qué de bien, Tonka. boludo. Termina bajando, falta la confirmación. Connor avanzando. Avance. Podría terminar por Darzo y 19 Esports perder un elemento más en este mapa. Sí, ya no lo van a poder volver a revivir. Solamente falta confirmar quién va a confirmar esa kill. Gracias, porque Ariel, ahora por el Ventru no puede mensajito. hacerlo, ya que Igualmente. Bocito estaba Gracias, che. tirando muy bien desde arriba de las cajas por las ventanas del galpón, aunque Connor lo acaba de ver y no le va a dar mucha chance. Lo puede agarrar mal parado, pero la zona de juego está haciendo Se alcanza a curar encima, termina el cayendo Bocito. por la zona de juego. Tendría que hacer el trabajo de confirmarlo, pero llega otro jugador de Ventru para hacer la cobertura. La gente de United Team la está pasando mal contra Furious Gaming. 2 integrantes para la gente de United Team, 2 integrantes para Furious. Se puede definir esto, pero también se suman los pecados capitales por otro lado. Nubis por esta cerca, Fraternity rotando por el fondo. Cayó Milos en manos de Aton y Mercy en manos de Sass. Está pasando todas las cosas al mismo tiempo. Le explota la cara a Triga, tiene la escopeta en la mano, pero no va a ser suficiente. Qué manera de Porque usar Triga DBS también tiene la suya. en estos mapas chicos, Le boludo. destrozaron los dientes directamente y por acá siempre el que está esperando a su compañero, vení, que te salvo, vení que te curo. El tema es que la zona en 40 segundos va a empezar a apoyar. Allende que cae en manos de Papi Potro. Justin que se va al piso en manos de Rivas. Empiezan a darse con todo. Mirá la cantidad de equipos que tenemos fuera de zona. Solamente hay 4 dentro. Oxen, Fraternity, Infinity. Mientras Choco cae, los atómicos se están despidiendo cada vez más rápido. Me empieza a dar miedo ya a mí sumar poquitos puntos. Y por acá le están dejando toda la farmacia. Infinity con Lux, 25 kills. No sé si hay más ahí porque no los puede levantar. 30 kits para Lux que se va a quedar en Ahí área tenés. curándose. Y me parece que los atómicos se están despidiendo de la partida. Sí, 3 puntos. No, Dios. Hoy no. Cae... Che, TQ con 6 kills, papi. Pues parece ser que se iban a apostar a esta Fragger mientras tanto buscando el oro. ¡Uy, no le pegó! De frente, casi lo eliminaba. Se queda con la Thompson. 30 balas en el cargador. No van a intentar correr. No lo mató. Tiene que curarse, pero la zona no se lo va a permitir. Y Fragger sigue quemando, sigue gestionando y sigue causando demasiados problemas con las Molotov. Dejando un Titi en una situación Sí, muy Colo, complicada. está muy buena. Una vez más con la Molotov para desgastar, para castigar. Están en el Aquiles DPC, termina me cayendo, todos caen del suelo y Cés, mientras tanto, gracias a la zona del juego, va a terminar Está cayendo. esa, Felipe lo mismo. Por ahí la pongan. Mientras tanto, Oxen respirando lo que le Cae queda. Miteki por zona. aguantando todo lo posible, intentando eliminar a uno de los miembros, de los pocos. Ahí se miembros pegó que quedan solo. infinito. La ¿O granada no? terminaba conectando Fragger en aprietos. Titi que ya prepara la 4-16. No, mirá la hater de la Sabria, todo cambio. Comienza a moverse Que le pongan a Pou, loco, sale la Sabria con los botines de punta. Desgaste, tiene que reposicionarse con sus aliados. No sé cómo va a salir Titi de esta, porque la verdad está muy complicada.
Está dificilísima, ahí va saliendo entre los humos, entre los disparos. Oh, mira ese último head, boludo, que le puso. Todavía. Sí, arriba. Está arriba del todo en la montaña. Veremos si curándose o haciendo algo al respecto. Termina cayendo Escanor, no lo pudieron salvar sus Team Queso que se debe estar metiendo kits, me parece. ¿Estaba el místico jugando o no? 8 eliminaciones. No sé cómo con tanta pelea sigue aguantando. Sigue haciendo buenas ¿Murió partidas, Mesexis? 3 partidas buenas de 3, porque ya, aunque caiga, O no juega este va a Mesexis. sumar Ah, no unos la lindos juega, puntos verdad. con 8 kills. El tercer Y está partido no la muy, juega. pero muy bien. Y si tienen Uis por delante, justamente el equipo del cual hablábamos, están 3 versus 2 en favor y no deberían dejar pasar esta oportunidad, a pesar de que 19 eSports está con un muy buen día, con un muy buen momento, con un muy buen nivel. Si quieren salir del fondo de la tabla, si quieren clasificar a las finales, estas situaciones no tienen que desaprovecharlas. No tendrían que estar esperando. No tiene frag el Rivas, Siguen boludo. esperando, parece Una ser. frag se lleva a todos. Hasta que, mira, se encuentran primero con Oxen y Oxen les va a complicar la vida. Y ahora es el momento donde Rivas puede accionar y terminar agarrando a los distraídos, apuntando para otro lado. Luis por un jugador noqueado, eliminaron a Oxen. Pero Ay, se empiezan a caer a pedazos los equipos y acá arriba se está más duro, está firme Vamos, TQ, como una ¿eh? estatua directamente. Escalando esperando ahí, el momento ¿eh? para atacar Nupsis porque está complicado de vida, pero que igual puede llegar a salir A ver si flote. tenemos Una zona varios kits. complicada para todos. Fraternity la tiene a su favor, Nupsis por también. Tenemos Mientras tanto, Uti Alan curándose, se prepara, tenemos Alan, Inf con esa curándose. Alan es la clave, lo puede detonar, lo puede... No, ¿para dónde le tiró Alan? TQ. Se confundió, por cualquier lado, le termina salvando las papas a Nupsis por... Y ahora Alan tendrá Buen igual, tendrá buen que igual. sacar otra bombona de la galera, de cualquier lado del bolsillo, pero por acá arriba se ataca ¡No! con todo. ¡No te lo puedo creer! ¡Tres solo fue! ¡Sí! 3 solitos, impresionante Rivas, eliminando a todo a su paso. Aquiles que lo ayudaba también contra Zorrazo, pero 19 eSports sobrevive con 11 A ver si kills, llega. y me parece que todavía quieren más. Ya termina cayendo finalmente Rivas en el suelo, pero su trabajo ya está hecho, ya había realizado todo, se quedó esperando, aguantó todo. Qué locura, lo posible. boludo, lo que Y con pega la esas 3 UMP. eliminaciones Con un cargador se van lo hizo. felices, con 11 bajas y 8 puntos de posicionamiento. Con un cargador. Nada mal, la verdad, para este mapa, ¿Cuántos nada kills mal le para quedan? solventarse. 4, 4 3. más. ¿Y al de United Team? Vamos, mi predicción, ¿eh? No sé. Ah, En oye, duda. ¿es Qué cierto? abuso, ¿Tú boludo. fuiste por United Team? Con un solo cargador se llevó 3. Cualquier cosa. No te la puedo creer. Igual, el mérito de esta partida va para Fraternity, que la va a ganar, y para 19 eSports, que metió 11 eliminaciones y un cuarto puesto. Hizo Ahí está. win en la primera, cayó ya, no, tercero. Y bueno. Hizo... ¿Cuánto hizo? En la primera hizo 27, en la segunda 20 estamos. y ahora acaba de hacer 19. La constancia del día de hoy para la gente de 19 eSports es increíble, pero obviamente las felicitaciones buena. van para Fraternity, que se llevan el winner, Chicken Dinner. Winner, Impresionante Fraternity. Alan que le Muy pifió lindo, ahí. boludo. Voy a quedarme con eso. Le pifió la Deto. Le tiró para cualquier lado, pero igual, aún así todo. Si no hubiera sido por Rivas, que terminaba eliminando a Nupsis, por se le hubiera complicado ese final. Una batalla que, bueno, lo acabas de ver, Kevo. Se quedaron, no tantos, pero sí se quedaron unos cuantos curando por fuera. Sí cambió un poquito. Vimos más acciones, eso es lo que estuvo bueno. Creo que también fue por el cierre de zona que terminaba pusheando los equipos, se terminaba complicando. Pero sí, insistimos, 19 eSports, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Porque les queda una partida por vivir en el día de hoy y mirá si hacen un buen resultado también. Lució muy bien, la verdad Lució excelente, siguen encontrando eliminaciones, eran nada más 2 elementos y ya lo que sacó Rivas con esas 3 vacas fue perfecto, ya un cierre excelente, ya mantener a 2 elementos para el final iba a ser dificilísimo, se fue mejor parado que muchos, no incluso que buscaban los El puntos tío por TQ no nos... posicionamiento. Sí, segundo puesto, Lindo punto final, a lindo punto, final. Lindo se final ahí terminó para la gente de la FT. 19, Che, pero voy hasta el baño y se quedan vuelvo. Con 22 puntazos los chicos de Fraternity, una camiseta buenísima. Y bueno, bien contentos porque habían levantado el nivel en la segunda fase y lo tienen que mantener esta tercera para llegar muy bien a las finales. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Realme 9, 108 megapixels. Capture the spark. Y ya estamos de vuelta para revivir los mejores momentos de este Sanjo, que estimado Jaguar. Un Sanjo que la verdad comenzó fuerte, tuvo sus momentos de quietud y luego ¡boom! Explotó todo. Tanto quizá como este choque entre 19 eSports y la escuadra de Golden Eagles que y le está costando de nuevo a Golden. Tuvo un primer mapa espectacular y de ahí en adelante como que empieza nuevamente a decaer.
Confirmo, Corsario. Y sí, es un lindo Sanhok, pero lindo lo que está jugando 19 Esports el día de hoy. Dios mío, 3 partidas consecutivas con buen resultado. Sí, repito, no ganaron la partida así como la anterior, pero, bueno, así como la primera más bien, pero ahí va 19 Esports, llegando a tops, sacando buenas eliminaciones, sacando buenos puntos por posición. Ahí Rivas, la verdad, andaba vuelto loco, andaba jugando desnudo, creo yo, porque si no me equivoco, si no vi mal, creo que llevaba como 6 eliminaciones él solo, Corsario. Ahí si no me falló la vista, sí, es porque ya necesito lentes, pero lo que está jugando 19 es de darle renombre, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, así fue como se vivió este Sanhok hasta el último momento. Situación crítica, la verdad. A ver, hay que decirlo, se alinearon los planetas, ¿no? Uno tras de otro, un tiro y le pegaba a los 3, un solo full auteo y para la casa nomás. El colateral pasó la cuenta. Muy bien ahí en ese intercambio. La verdad que pocas veces hemos visto algo semejante. Y más encima, de a 3 juntos, eso sí que no lo había visto. Sí. 2 sí, varias veces. Un tiro a distancia, incluso con francotirador, que le pega a uno, atraviesa al otro, pero de a 3... La verdad que no había tenido el privilegio de poder verlo. Pero bueno, ahí está. Así es como están ocurriendo las cosas en esta PNP LATAM. Es lo que llevamos el tercer mapita del día. Se viene el cuarto a la vuelta de la esquina, Jaguar. Sí, de hecho sí lo hemos visto. Me acaba de dar el flashazo, el flashback de eso. Lo vimos con M2M de Bullock Shaptan justamente en Sanhok. Hace unas, la verdad no me acuerdo exactamente qué semana fue, creo que fue la segunda, donde esperaba el equipo de Ventrue detrás de una roca y se llevó a los 3 jugadores de Ventrue. Solamente creo que quedaba Walls con vida y después ya lo terminaron haciendo de agüita. Pero en esa jugada no fue tan crítico como acá, donde se juntaron todos. En esa iban como uno detrás del otro, pero cayó 1, 2 y 3. Iban como de a 1, digamos. Pero claro. En la escalera, ¿no? Claro, exacto, como que iban en gotera, estaban todos tocados, obviamente muy heridos, así que fue como que one tap a cada uno y para la casa. Aquí fue más como que se juntaron y cayeron a la vez. Pero bueno, jugadas como esta hemos visto, la verdad, situaciones así de críticas estamos viviendo y me gusta de que lleguemos a este nivel, ¿no? De situaciones en donde los equipos desesperados ahí por intentar conseguir la mayor puntuación posible, a algunos les resulta y a otros no tanto. Tenemos el MVP, Rivas, ¿cómo no, estimado Jaguar? Ahí está el gran Rivas, tenía que ser el MVP, ahí está lo que decía. 6 no me voy a dormir, ya son las 2, Sam. Y más tarde Samuel tiene un cumple de un amiguito, el papá del niño es igual de borracho que yo, así que debo descansar para aguantar lo que se viene. Dale, Colo, muchas gracias por el apoyo y que tenga linda noche y mañana remamate. Excelente el desempeño competitivo que está demostrando Rivas y también el equipo de 19 Esports, porque están jalando parejo todos. Sí, Patri, lo recomiendo. Él sé lo que jugaba antes yo. Eso en mi vez. Yo lo cambié. Yo cambié un XS Max por un iPhone 13 Pro Max y casi que no noté diferencia en el juego. Cambia mucho la cámara y otra cosa, pero en el juego, en bajo y extremo, el par de patos, ¿no? 22 puntos bien ganados. ¿Qué pasa con 19 Esports? Lo mencionaba Jaguar, ¿no? En la fase de cuando revivieron los mejores momentos, no paran de quedar primero o segundo. O sea, vienen a ganar con todo. Ya andan con todo. Igual ahí me confundí un poco la manera en que se llevó el winner chip, pero bueno, igual. Las Águilas que han hecho una campaña a comparación. Gracias, perro, gracias. De la PNP LATAM. Esta parece que es la suya. Yo creo que van a clasificar a finales sin ningún problema, prácticamente caminando. Claro, si es que no se caen a pedazos en estas últimas 2 semanas que restan, tienen que ir jugando, acumular y los 90 FPS, pero que no los uso. Uno que otro día de destello, ¿no? Exactamente. Y ojo. Yo no puedo usar los 90 FPS. La mayoría de los jugadores competitivos van a 90 FPS. Yo no los puedo usar. Se me baja el brillo del toque, boludo. Y Golden Eagles, todos con 3 puntitos. Royal of War y Furious, 2 puntos para cada uno y Jaguar con 1. Todos se fueron con algo. Algunos con menos, otros con más, pero todos con algo. Nadie se fue con las manos vacías. Me preocupa un poquitito, sé que hay que darle tiempo al tiempo. Recién es el primer día y vamos recién en la mitad. Pero Atom solo 3 puntos. En 2 mapas, hay que meter ahí un poquito de presión. Tenemos el ranking general, que bueno, como le ha ido a 19 por el día de hoy, pues no me sorprende que esté en primer lugar. Y bueno, ahí está 19, sí, mantiene la primera posición con 66 puntos. El equipo de Furious Gaming no se quiere separar, aunque ya están sacando el doble ahí los chicos de la 19. Furious se queda con 30, al igual que Fraternity después de este buen resultado.
También empate entre Ventru e Infinity Esports en la cuarta y quinta posición con 25 puntos. Luego hasta la sexta tenemos a Golden Eagles con 23, 21 puntos para Stellacy, 19 para All Glory, 15 puntos para Team Queso que está en noveno. Y en décimo se calienta tenemos mucho a y te baja el brillo. Maya, a Buluk Shaptan con 14 puntos. Ahí está, 14 puntitos. Bien ganados hasta ahora, obviamente nunca hay que parar de sumar. La otra mitad de la tabla, pues bueno, lo que iba adelantando, ¿no? A los chicos de Atom, que solo tienen 3 puntitos al final de la tabla. Igual, solo 2 partidas, le quedan 2 más. Es el primer día, es la primera semana de la fase 3. Hay tiempo para remontar. De todas maneras, también recordar, la posición 12 es la crítica, principalmente por el tema de la clasificación al IBIC. Así que ahí Oxen es el que está en esa posición, pero lo sigue muy cerca Jaguar y United Team, que no se confía, por 14 puntos nada más, o sea, 2 puntos de ventaja, mapita y ya, y los podrían superar. Así que tienen que estar muy seguros. Tan seguro es como la recomendación que les voy a dar, gente, ya lo saben, Realme es el fabricante de tecnologías con mayor crecimiento en Latinoamérica. Así que ya lo saben, Realme, Dare to Live. Ahí está, justo abajito mío, con su nuevo dispositivo espectacular. Denle una chance, pruébenlo, es realmente increíble. Muchas gracias a nuestro auspiciador y gracias a él es que es esto posible. Grande Realme. Pero bueno, Corsario, es momento de irnos con la siguiente parte de la entrevista a Golden Eagles. Ser campeones de esta PNPL de esta temporada es nuestra meta a corto plazo, y a futuro, pues, ¿por qué no? Ganar un mundial también es crecer como organización, que el nombre de Golden Eagles no solo se conozca en esta región, sino que en todo el mundo, digamos. Perseverancia, capaz de mantenerse firme y que trabaja de manera constante para conseguir los resultados. Y ahí está, ojo, los objetivos que se plantean, que sean conocidos por todo el mundo. Bueno, cómo no, hay que ir, que les vaya bien nomás. Y con eso ya tienen gran parte del trabajo hecho. Luisito. Kevin Killer, ya nos tenemos de vuelta con las predicciones. Ojo, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, un United Team que no me tenían fe, pero terminó sacando un tercer lugar, 11 puntos, tranquilo, pero... Me acaban de pasar un código en PUG extra. No me pregunto. Creo que van a ser UC. A ver, vamos a ver. Los 2 últimos que voté están últimos. Me acaban de pasar por el Discord unos UC. Encima, así que me duele. Si llegan a ser UC... Pues sí, la verdad que sí. Ojo, poco se tiramos. habla. ¿Quieren que tiremos el auto de una? Obviamente fino las predicciones, pero sobre todo la anterior. No, pero espera. Si son UC, ¿quieren que tire el auto de una? Porque Infinity, recuerden que el anterior dije. Tiramos el auto así, pa. ¿Por qué no? A ver si sale. Si bien no mató a nadie, se fue con 0 puntos, quedó segundo. O sea, yo ya no sé qué está pasando, tengo miedo. Me voy a ir a comprar un cartón de la suerte o algo, no lo sé. Pero bueno, me voy a ir con Team Queso, que según Killer, si esto gana, o por lo menos le va bien, es porque ya es para salir a celebrar y lanzar cohetes. A ver, quiero ver cuántos UC son, porque por ahí son muy poquitos. Bien, porque entonces me da un buen presagio, y ya que yo también me voy con Team Queso en esta próxima partida. Vamos, Team Queso. Bueno, a mí me hubiera gustado votar por Team Queso en esta, pero vi que había demasiados moros en la costa, así que me voy con Seven Deadly Sins. Ok. Bueno. A ver. ¿Cuántos UC son? Ahora cuando venga Kevo que no diga que yo lo estoy haciendo bien, voy a ir con All Glory, espero que no me nos mufen. All Glory, por favor, dame puntos, por favor, te lo pido. Mufado. Mufadísimo. Ahí está toda la gloria entonces. ¿Y la votación de Gatica? ¿La tienen por ahí? Sí. Fraternity. Ahí está entonces la votación de Gatica. Vamos a ver quién la acierta, quién está más cerca, quién gana más puntitos. Todo eso en el mapa que se nos viene. Lo dejamos de inmediato con Kevin, Killer y Kevo. Muchas gracias, chicos. Ahora sí, nos quedamos nosotros dos, pero antes que venga Kevo tenemos que dar la respuesta a la pregunta. Obviamente, hice trampa. Ay, no me dice cuántos son. Uy, no, me los morfé. A ver. Había gente que votó mal. Me los morfé, boludo. Quería ver solamente cuánto eran y me mandé. Pero bueno, ¿cuántos Winner Chicken Dinner se llevó Ox en la etapa anterior? La respuesta. Uy, boludo, 5K. B. 3 pollitos, 3 Winner Chicken Dinner ganaba Oxen, así que todos los que votaron B van a tener la chance de participar por el sorteo que dará al ganador. Y estén atentos ahí en el chat de Uy, YouTube. boludo. En el chat tenemos 2 transmisiones en YouTube, la de Pushi Mobile Esports y la de Pushi Podemos Mobile hacer un Esports opening Latam, tremendo ahí es donde hay más del gente auto y donde sacan la respuesta.
Exactamente, vamos a traerlo ¿Hacemos ese opening? justamente para que se nos Está sume a la tengo el código este que acabo de canjear y tengo los códigos después, Kevin, para que, de los colaboradores, me los voy a quedar choreando. Pero bueno, Kevo, todo tuyo. Yo te dije que era bien mufa, ¿eh? Yo te dije, yo tengo mis poderes por ahí. Con eso te da para sacar alguna lata de soy, pintura. yo soy. Che, está muy jodido de sacar, boludo. Esperemos, no voy a decir nada, esperemos que te vaya muy bien. Yo sé que te va a ir muy bien. Ya lo dije. No, así no, Kevo. Vamos mal. Así no me puedo llevar bien con vos. esperemos que no, te va a ir bien, Killer. Digo, yo me sigo uniendo. Voy a hacer andarlo el código eso de los colaboradores, me va a decir, voy a hacer bosta en el auto. Ya es cuarta, pero la cuarta también es muy buena, entonces. Basta en el auto. Vamos. Sí, sería la tercera porque Yo viste cómo- porque la primera sí le dio. Claro, la primera sí le dio. En la tercera vamos a ver qué pasa con Old Glory. ¿Por qué estoy en el chat? No sé. No tiene un motivo, sinceramente. Muchas veces abre la transmisión para Lo voy a revisar tratar ahí de las sacar, tablas de entonces. puntos y cosas durante la transmisión y todo eso. Entonces me queda cómodo para volver hacia atrás en la transmisión y revisar algunos detalles. Voy a hacer un directito cosas para sacándolo. recordar. Y bueno, ya que estoy por ahí, a veces comento, miro. ¡Nos vimos, Giles, conche tu madre! ¡Nos vemos, Gracias, conche tu Eric. madre! Muchísimas gracias, Eric. Volando literal. Sí, y eso Eric que Agustinis, es el día no vas a técnicamente porter. más lento de todos, Gracias, porque perro. el viernes suele ser el más lento, mañana sábado va a Regalaron- ser más rápido. regalaron la Veremos qué sub termina o la te sucediendo. convertiste Aprovechen vos, que Kevin Eric, está ahí en para el chat de agradecer YouTube porque para por mandar ahí pedir saludos ahí. Es más, no está agradezco el que le conociendo, regaló. usuarios de YouTube que no conocía, que está preguntando. ¿y este Resumen qué como es? MoteQ. Pero bueno, Vamos bien. Es así, hay algunos usuarios que no debe conocer. Que se va a Falta seguir, mucho igual porque pero acaba de bueno, reiniciar la está- tabla está para utilizando la los de próxima, YouTube. Mientras para tanto, el le próximo damos Livic. comienzo a Así este que cuarto mapa del día. Teco está dentro de los 12. Como le quieran decir ustedes, arranca con una zona No sé cómo quedó. un trazo de avión que va a estar saliendo. Queda un casi Erangel desde Price y para un terminar en la isla Miramar. de Sosnovka. Y que yo espero justamente que la zona cierre ahí en la isla de Sosnovka. Me gustaría para darle un poquito Hoy más después de este energía. directo puede ser. Tú vienes bélico. Pero sería medio tarde. Porque ¿Quieres que haya sangre? killer. voy a cortar. Eres killer, tiene todo el sentido. Pero sí, que por favor, que sea lo más complicado posible, por favor que se tengan que dar tiritos desde el principio, que todo sea difícil, que todo les salga muy complicado a estos equipos para que nos den un gran espectáculo y sobre todo sí que terminen esos Topcas. Siempre es un muy buen lugar para terminar. Bienvenido a la familia de Eric Agustín. Los lugares, la verdad, demasiado incómodos, por así decirlo. Yo saqué los dos con rotaciones, 500. A ver cómo cosas son los que autos nos de ellos. encanta ver, por supuesto, por acá dentro de la PNPL. Pero ahí está, por supuesto, el despliegue de cada uno de los equipos. ¡Nos vimos, Giles, conche tu madre! ¡Nos vemos, conche tu madre! Mapa, jugando muchísimo a quedarse quietos. Edwin Villalta is now a supporter. Gracias, Edwin. Muchas gracias, chicos, por haberse convertido en colaboradores. Recuerden que están participando por Así es, todavía no. nada de UC porque me los voy a gastar yo ahora. Eso sí podría generar alguna que otra Che, boludo, preocupación, así que está fácil. Pero mirando un poquito el mapa, Están muy no buenos parece encima, haber boludo. mucho conflicto de luteo. Bueno. El círculo no está mal de todas formas, el círculo para el Están norte. recopete. Estás bien salado, bro. Ya perdí, perdí, ya está. No. Ya, si no le pegué esto tampoco, ya perdí. ¿Qué querés? Y quizás gastás tu mala suerte acá y después en la Saludos, predicción Ezequiel que Kendo viene, Rocha. quién sabe, no puedes hacer todo Eu, el Kendo. Me gusta el círculo en torno a que está George Paul. Kendo, me debes guita, Ya te hice la publicidad que me dijiste. Ahora me debes la guita. Te voy a mandar el PayPal ahí. Por mensaje privado. Sí cierra, a ver, no justo en los containers, pero sí Ya hice la cerrado, publicidad. por ejemplo, muy Muchas cerca, gracias en la parte más derecha, a Sonoro, la parte norte de a Erasmito en sí ha realidad cerrado, por el ser pero no sponsor como del decimos, canal. en los Y muchas containers gracias también a propiamente Kendo dicho, una por... zona que está linda, que es bastante complicada según cómo se te viene dando. Pero bueno, veremos qué termina pasando porque la zona... Muchas gracias a Kendo ahí por auspiciar el Quiero canal decir, ahí. Equipo que lo Con sus desmofaste, papas. Kevin, que le sacaste la... Gracias, más allá de que no Kento. hicieron kills, prácticamente hicieron una, Ansia, perro. pero que igual le sacaste la mufa de encima, que pudieron conseguir un buen resultado y que... respondeme Muchas gracias, rápido esto porque Kencho. yo el otro día desaparecí y ahora no me acuerdo. Habían ganado United Team. ¿En qué mapa fue? Sanjo. ¿Sanjo? Sí, por eso por los eso. juegos que- Ajá, por eso. Ahí venía la cosa. Obviamente, Análisis previo. Bueno, tampoco análisis, le fue bien en Sanjo y dije, bueno, si hay una partida donde los tengo que votar, es en esa. La última vez que gasté 9K en la DP, encima me pero- ¿Cómo te robaron la pero cuenta, igual, Agustín? siguen estando obviamente fuera de la clasificación y estamos hablando de Noob Esport. Noob Esport actualmente está en el puesto 16. Tengo tiempo de verte y hasta ahora me pude hacer colaborador que ahora borracha cuando me invitas a una partidita. Tengo tiempo de verte,
Viene Stelasi y en último A lugar. la bosta, se convirtió en colaborador y ya está exigiendo la partida. Vamos a estar haciendo códigos con colaboradores, gente. Aparte del sorteo, van a tener códigos para colaboradores. En Ubisports, ahí está. Me voy a poner muy las pilas ahora, El directo que tendría en Ubisport en este momento es Isurus. Y si levanta el nivel, también. Si pueden, métanse al grupo de colaboradores, mínimo de Facebook. Bueno, bien. Tienen que meterse al grupo. Mínimo tienen que tratar de estar en el grupo de colaboradores de Facebook. Ahí a diario mando. ¿Viviste cuántas partidas? Mando contenido. 3 partidas. No, mentira. Ahí a diario. No, a diario nada, porque no publico ese nunca. Pero el sorteo tengo pensado hacerlo por ahí. Crear un posteo y que la gente comente, ponerle sorteo y sortear de ahí, desde ese post. De lo que se vivió hasta el momento de esta Pie en Piel, desde tu punto de vista. Así que todos los colaboradores, por favor, métanse al grupo de... Me gusta mucho Sanok y me sigue gustando Sanok. Corte only, todos los días. No, y sí, tiro info útil para la vida. Cotización de criptomonedas, a cuánto está la bolsa de ASPA. Trato de ir informando ahí a la gente. Más, ¿no? Que mapas como el tiempo. En este caso Irangel, ¿no? El caso como Miramar, por justamente la idea de evitar que otro equipo llegue y termine con los dos, ¿no? Entonces, no sé, por ese lado me gusta. Irangel creo que ha sido de los que más me ha gustado. Miramar está muy agradable también. Hola, Josep. Hola, bro, ¿cómo estás? Oye, te iba a decir cuando podrías reaccionar. Como que, pues, el hecho ya que lo tengan tan interiorizado se nota, ¿no? Me estás jodiendo, Josep. Acabo de subir una. ¿La viste, no? Así que claramente saben cómo manejarlo, claramente lo tienen pues practicado como reloj, así que me gusta mucho lo que pueden sacar por acá. El primer mapa, la verdad, en mi opinión, ha sido de los mejores del día. Sí, así Kendo, eso es lo que más, eso es lo que abunda. El mapa más tranquilo del día también, ¿no? Nunca va a ser marcha para atrás. Uy, para, que cada vez que digo que no pasa nada, pasa algo. Están encerrando a Skeller, le tiran un fuego en el primer piso. Eso lo complica más a Furious. Quizás Skeller mismo lo tiraba para que no lo rushen. Ahí van las granadas, empiezan a entrar todas las calaveras, todos los esqueletos subiendo la escalera, lo encuentran en la esquina y le rompen la cabeza. Milos lo noquea, Fernan lo confirma. Primer punto de la partida para Furious, que no le fue bien en la anterior, sacaron solo 2 puntos. Y bueno, vamos a ver si pueden seguir sumando. Anoche te esperé y no invitas. Bueno. ¿Cómo es? Cuéntame un poco cuando... ¿Cómo son los squads? ¿Cómo se arman los squads acá en el chat? Y se la está ganando Tinqueso, porque Tinqueso... ¿Quiénes saben jugar siempre con quiénes? Y Furious ya lleva 30 en esta ocasión. Sare en el piso y Aton rushando. Exactamente. Vamos a ver si esta vez le sale bien a los atómicos, si se pueden sacar la mufa encima ahora que no los boté. Tanto Fran va a confirmar rápidamente la baja sobre... todo Furious en llamas. Equipo de Rocha los World, que hoy también en dúo medio desaparecido. No estuvo. Qué buena que esté esa arma. Che, ¿saben qué me gustó mucho? A su favor, Gol, la concha de... Capaz que ahora se terminan levantando. También estaba, ahora que tocaban el tema de Erangel y demás, que yo no me había percatado, la verdad es que ni me fijé, y después lo voy a revisar bien, pero hubo una actualización en el mapa, que es en la parte del hospital, no sé si lo vieron ahí en las redes oficiales, yo porque lo vi en las redes, o sea, porque justo estaba mirando así y dije, mira esto, un cambio, en el hospital ahora hay nuevas entradas, hay nuevos elementos por ahí que te dan cobertura y demás, así que si se llega a pasar algún equipo por el hospital, seguramente vamos a poder ser testigos de ese cambio, y creo que también va a ayudar muchísimo, porque una de las causas muchas veces que pasaba en el hospital era el enrejado, ¿no?, que tiene alrededor, que tenías que buscar el ángulo perfecto para saltar o para poder escapar, pero bueno, ahora va a cambiar muchísimo. Lo que sí que vos, te dejo esta parte porque Alan, es todo tuyo. Parece ser que hay fiesta, parece ser... ¿Dónde lo están viendo, Flor? ¿En qué canal lo ven? Con el buggy manejando a toda velocidad, pero inteligentemente saliendo del peligro. Dice, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar. ¿Dónde está el Pepe? Vi si el Pepe va en partido. Pero podría terminar por caer a una serie de tiros y aún así mejor. Se acompaña de la fraternidad, la squad de Fraternity, ya en conjunto la caravana completa de vehículos llegando a otro puerto más para seguir loteando, para seguir obteniendo lo máximo la gente con posible. plata, loco. Todo muy tranquilo por ahora. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Son fases muy tempranas de juego. Buscar duelos, buscar eliminaciones, no es quizá lo principal que quieras tener ahora, porque te haría perder elementos, porque te pondría en aprietos, te revelaría incluso la posición debido igualmente al combate, y te pondría en el punto de mira de otros equipos que se encuentren en la misma posición, así que por ahora todo se calma,
Milos, mientras tanto que ya le prepara a Ferdan por ahí una gran... Sacaron. Todo con calma. La Calavera no tiene enemigos en estos instantes del partido, así que, pues bueno, simplemente toca lootear, toca ver cada uno de los espacios, cada uno enganchadísimo. van a llegar a ser los lugares de territorio. Ojo al Mitecas, la bestia chilena. Y prepararse para una posible acción en los próximos minutos. Así es. Ahí vemos a Miteki tratando de dispararle a Oscar. Uy, está muy quieto Oscar. Estaba demasiado estático. Fácil para una Mini 14 con una buena mira. Una mira por 6. Y sí, 2 tiros en la cabeza y al piso. De todas formas, no va a poder ser confirmado, ya que al caer al piso queda bueno. Y un compañero lo puede levantar. Pero ya el casco no le sirve y va a tener que gastar curación. Exactamente, tienen que empezar a usar las utilidades. Mientras tanto, los Jaguares que arrancaron con un Skiller que todavía no sabemos bien por qué estaba solo, por qué... Sí, si no en Pirlo, ¿no? Ya los de Furious lo fueron a reventar y ahora tienen que salir a flote como sea. Lo va a ir a visitar, pero solo se mandó. ¡Está loco! Seba se mandó solo, no le importa nada. El que quiere llevarse a los chicos de United Team, veremos si lo termina logrando. Tiene justamente el agua chicolera ahí, la Molotov, que se va a mandar con todo, pero termina desistiendo. Sale por la ventana, le están pegando por la espalda también. Salió corriendo. Seba, chau. Dijo, no me meto mejor. Llegaba otro ahí, no era el United Team. Mientras tanto, se mete Único Edu con todo. Se quiere meter para derribar a los Unidos. Veremos si están unidos o no. Seba que se encarga de Oscar. Caía Único Edu. Y ahora Seba, métete rápido porque si no se les puede dar vuelta el panqueque, la tortilla. Mientras Seba haciendo todo su trabajo. Trata de eliminar al último que queda en pie. Veremos si lo termina de lograr o no. Va a ir a buscarlo. Bueno, no es el último porque el otro está allá en el fondo, pero a este le queda poquita vida. Seba que va a caer en la trampa, me parece. Si sale por ahí lo van a terminar derribando a la distancia. Y Mitek, ¿dónde está Mitek? Que no aparece. Mitek se está quedando en Narnia. No quiere ayudar a Seba. Sacó las palomitas y dijo, está buenísima la película, brother. No está haciendo nada, y fue me imagino un error por parte de la escuadra de los Jaguares, ¿no? Detectan, encuentran una baja, no la confirmación y deciden lanzarse, pero ya demasiado tardío. Y un Seba finalmente va a terminar por perecer, lo van a confirmar. Y Mitek se va a quedar solo, ahora sí buscando el combate. Muchísimo cuidado con Mitek, la Mini 14, ustedes lo dicen. Quieren seguir castigando, pero van a tener el tiempo perfecto para encontrar. Está linda la casaca, terminar está linda, me gusta la combinación de colores de violeta con azul. Una ejecución muy descoordinada, en mi opinión, por parte de los Jaguares. No entendí por qué se lanzó así. Me imagino que quería que seguía en el suelo y quería rematarlo, pero ya había pasado mucho tiempo. Y la verdad que sí, pero bueno, al final los Jaguares que empezaban con la ventaja. Hola Wilber, ¿cómo va? Vueltas, UT está en una mala situación. Pero está linda, me gusta mucho esa combinación de colores. Los Jaguares, que es un muy buen equipo a la hora de pelear, ganaron ese enfrentamiento, pero llega el Glory. La predicción de Killer que dice, bueno, usted lo siento, pero necesita... Qué bien el Glory, Killer, así que el Glory pasa la escoba, se lleva 3 puntitos. Y ahí se quedan ahora. No. Y ahora, a ver, viene otro equipo y los ataca a ganar. Claro, y se quedan con 3 puntos y no sumo más. Y es que venís sumando a 3, así que sería un buen momento para que los eliminen. ¡Oh, qué maldad! Le brotó, le salió del alma ahí como que lo elimine y ya fue. Igual, a ver, yo hice la votación, siempre lo decimos, por la duda lo reiteramos. Más que nada, porque es la primera vez que está con nosotros. Las predicciones las hacemos 2 horas antes. Vamos a Scream. De tiempo atrás. Dale, papu. No podemos cambiar Dale, papu, potro. como nuestra regla, no cambiarla. Tipo, dijiste tal cosa, bancátela. Que venga lo que venga, vos te la tenés que bancar. Y yo puse Glory para esta. Y justo me tiraron ahí el dato de que había un cambio en el Glory en esta partida en particular, así que puede ser que esté iluminado y que el Glory me dé la chance de sumar, aunque sea más de 3 puntos. Eso es lo único que pido. 4 dame. ¿Qué esta es la buena? Dice, por favor, dame algo. Oye, es que sí, ¿no? En las elecciones entre Isurus y todo lo demás, y como que no dieron una. Es el momento, el Glory va bien. Vamos a Scream. Dale que se puede. A tiempo con esta pequeña fiesta que se estaba armando justamente. Jaguares que solamente se quedó, pues sí, al final con Mitek, no solamente un elemento con vida. Y nos vamos a las ruinas y nos vamos también con Team Queso. El buen Scream que ya comienza poco a poco a lootear. Tiene gente cerca, igualmente del lugar. No se puede confiar demasiado. Su equipo lo acompaña en la lejanía.
y la escuadra de mis sexys se lo puede encontrar en pocos momentos. Así que habrá que mantener mucho la calma. Qué buen tiro con AW. Encontrar a los rivales y ver qué es lo que van a hacer. Ahora en pantalla, Noob Esports, que usted lo decía, no está clasificado en estos momentos, lugar 16, pero no puede bajar la guardia porque los demás equipos también están intentando hacer todo lo posible. Así es, así es. Veremos entonces si... Josep, creí que me estabas cargando, boludo. Creí que me estabas cargando. Justo hoy subo la reacción de Yasser. Tienen que hacer una buena fase número 3. Creí que me estabas jodiendo. Porque lo habías visto que había subido. United Team, que ahora bueno, está eliminado en esta partida. Y ya está en la salada. Y después, no te digo que un milagro, pero sí está muy difícil para tanto Stellacy como para eStorm. Pero eStorm en la fase anterior demostró que pudo ganar 2 partidas. Y en alguna tercera estuvo cerca. Algo demostró. Veremos si ya todo lo aprendido en estas primeras 4 semanas les sirven. Les quedan 2 semanas por delante para poder hacer algo al respecto. Milovan y Fraternity, 2 equipos contra los pecados capitales. Mi predicción está cayendo por todos lados. Se complotaron para sacarlos del camino. Gracias, chicos. Y está difícil. Vamos, que puede caerse. No, suena. Es que suena ya en tono malvado, ¿no? Como que los casters ya están. No es para los equipos, es entre nosotros. Que no Quédense tranquilos, chicos. Lo mejor para todos, siempre lo decimos. Sí. Que gane el mejor, pero entre nosotros nos queremos matar directamente. Mientras tanto, aprovecha Ferran en estos momentos para poder lootear, para poder quedarse con un poquito. No sé de quién es ese cadáver que quedó. Estaba viendo ahí Pirlo TV y me sale una. Hola, guapo. Me sale una conversación ahí en flotante. Nad. Hola, guapo. Hola. Hola. ¿Te imaginas? Lleno virus. Una situación complicada. Que si hablamos de victorias en particular, ha tenido, pero no ha sido. Hola, guapo, ¿estás solo? ¿No viste esas publicidades flotantes? Es como que tiene momentos donde destella y saca una buena partida, y lo que tremendo tiene es que virus. las partidas que gana las saca con muy buena. ¿Cayó Jaguares como primer equipo, no? Acaba de caer Furious Gaming, le está pegando a todo. O sea, se mueve algo en el mapa y Furious le pega. A lo que se mueva, le están tirando los de la calavera, imponiendo muerte y destrucción. Re directa la mina. Que, bueno, hola, guapo, ¿estás solo? ¿Buscas compañía? Hola. Todos sus aliados caían en aquel rush medio desafortunado, pero ya termina cayendo a manos de Furious. Tienen de frente también a la Fraternity y Simple, ¿no? Obviamente los 7 pecados capitales, los 7 Deadly Sins que están por ahí avanzando desde atrás. Mucha calma, mucha tranquilidad. Obviamente ya consiguieron lo que querían. Hola, guapo, ¿estás solito esta noche? No hay necesidad de seguir ¿Qué pasó? No, estoy hablando de esas publicidades como flotantes que te tiran ahí cuando entras a esas páginas para ver, qué sé yo, un partido de fútbol así gratis. Te salen ahí el posicionamiento por parte la Jennifer. Hola, guapo, ¿estás solo esta noche? Toda la información necesaria para posiblemente agarrarlos también en una situación complicada. Ahí está la zona. A 3 km. Va a forzar a muchísimos equipos a rotar, incluidos a 190 yardas. Bueno, está en una cancha de golf, guas. Por supuesto, de lugar seguro, así que tendrán que. Me gustaba mucho el golf. Maduras a 190 yardas. Ahora sí, viene lo bueno como el gol de Argentina. Por favor, que no gane. Esto va empeorando, amigo. Por favor, que no gane Team Queso esta partida. El gol de Argentina. En el momento exacto me diste el pase. Y encima me asusté porque tuve un pequeño microcorte y los dejé de escuchar como por 10 segundos y dije, no, se me fue el internet, ¿qué pasó acá? Pero no, sigue cayendo mi predicción, lastimosamente. No hay gol, Milos ahora le gana a Jere. Está intratable, Milos. La verdad que desde la fase 2 se va desvirtuando. Empezamos hablando de cerveza y ahora hablando de cualquier cosa. Se lo robaron igual a Jere. Como por que favor. Muy herido, no pudo salir a rematarlo y Noob Esports se encontró un puntito gratis. Esas cosas tienen que hacer. Ojo con Furious. Esos puntos que tienen que quedar ellos valen por 2. Y Simple a ver, cayendo. Furious está a poquito, Deadly Sins, NT para mí, mi predicción. Está como que no le importa nada a Furious, boludo. ¿Qué onda? Se baja uno solo. Era preferible la cerveza. La predicción de Jaguar y de Corsario. La granada que va por parte de Fernan pasaba cerca. Por la espalda llega Papi Potro, pero te estaba esperando, le dice. Así que lo tira al piso con la UMP. Sale rápido a buscar al otro chileno del equipo, a Scream, pero no, Zorrazo, ¿de dónde está? Molestándolo.
lindo no estos sé, culiados. pero la está pasando mal, Furious. Acá el que quiere festejar No, es Team Queso, el que quiere festejar es Corsario, veremos si le termina saliendo o no. Vamos, No, ayudita. ¿dónde le pegaron? No sé, pero lo terminaban reventando la capocha, empiezan a caer todos los equipos, sigue detonándose el mapa, David que lo bajaba Madion por otro costado, Furious Gaming que está sufriendo, Team Queso que tiene que tomar los vehículos y rotarse. Lindo, lindo, bien, 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 bien. No te la puedo creer. No, Just the mind, just the mind. molestando. Papi no Potro sé cae. cómo, pero eliminaron A Papi Potro el que había noqueado. Empieza a perder a Papi Potro y por acá sigue la trifulca porque a M2M lo vienen a buscar. No, es verdad, Gilberto. Larry, que se buscaba Scream, Team Queso, que está sufriendo No, también mira que es ahora. Gilberto, Veremos de qué va a verdad. terminar pasando. Lo van a ir a buscar. Desastre. M2M que tiró un adito, me parece por ahí. Lo terminaba dejando de regalito. Elite que lo bajaba a Riz. Calla David. Me olvidé que estaba todo en vivo. Como puede, M2M, M2M. Dale, M2M, dicen en el chat. Están como locos, se los quiere comer, pero ver si le termina diciendo, papá, hasta acá llegaste. Ganó demasiado tiempo aún así. Cuidado con Atom, que ya comienza a aproximarse lentamente. Bullock Chaptan, que se encuentra en aprietos finalmente. Ahí están los Complicadísimo. terminando con lo que eran No. los restos de un par de elementos por parte de Team Queso, que ya está en graves problemas. Solamente un elemento y ya ninguno, porque todos terminaban por perecer, por supuesto, por Mala parte partida, de los loco. Quesos. Bueno, no pasó zafamos. nada, no hubo eliminaciones. Y quedaron en el lugar Mal número ahí. 11 de este enfrentamiento. Se armó una tremenda fiestita, por ahí, entre que cayó, por supuesto, Mal ahí, mal Team ahí. Queso y cayó Furious Gaming. Este enfrentamiento se va a poner muy bueno. Cayeron los topes de la tabla. Así que, pues, ahora que Lobo no está, hay que aprovechar para llevarse la mayor cantidad de puntos posibles. Así es, así es. Bueno, ya cayeron varias de las predicciones nuestras. ¿Cuáles siguen en pie? ¿La tuya, el Glory? ¿Y la de Gatica Fraternity. cuál era? Y Fraternity, ahí está. Viene bien Fraternity. Ojo, la remontada de Gatica que venía última en estas primeras partidas. Nubisport está haciendo las cosas muy bien. Lograron sacar muchos puntos. ¿Lo perdimos? Lo perdimos. ¿Qué dice el Kendo? compañero Kevin, pero ya estará Uh. volviendo. No, es así, nos pasa a todos. Los argentinos estamos mufados, me parece, por el internet. Mientras tanto, veremos qué termina sucediendo con esta partida que sigue complicada, que empieza a dejar a los equipos fuera de una posible final. ¡Volvió Kevin! Pero bueno, te sigo cubriendo, no pasa nada. Acá lo que importa es que la partida termine, que esté llena de acción y empieza a rotar Axel mientras Nata Klein se va por la zona de juego. Larry que era conectado por Elite y Oxen que se quiere quedar con más killcitas, pero por acá Fraternity empieza a detonar a los newbies. Mucho cuidado con los Noobs Esports. Ya termina cayendo zorrazo Axel, que lo termina por finiquitar con la 4-16. Jugando muchísimo con los humos. La fraternidad manteniéndose quietos como depredadores frente a un Nubis Esports que está cercano el partido a la no muerte. Justin ya termina cayendo a manos de los granadazos. Strap en el suelo igualmente. Y Justin que finalmente termina pereciendo a zorrazo igualmente lo mismo. Noobs Esports los mandaron a dormir a base de granadazos. La fraternidad que en estos momentos con 7 eliminaciones se muestra fuerte, pero con 2 elementos nada más. Habrá que jugar con tranquilidad. Noobs Esports se despide con 5 bajas. Número 10 dentro de este mapa. ¡Buena, Kendo! Encárame, encara. Y cuidadito con el Glory. Killer se comienza a asustar. Rojas asusta. Esquiva la primer. Se lleva la vía de Feric. Titi termina cayendo. Choco a 0 de vida. Sigue aguantando. Ya Alan termina con Marco. Nitsu en tremendos aprietos. Leonel en el suelo. Cuidado con la Gloria. Axel termina con uno de los bueyes. Y Deblin termina con Regot. Regot en el suelo. Confirmado. Los de la Gloria comienzan a caer. Y Guapo está en el suelo. Rojas confirmado. Y parece ser que la Gloria se comienza a despedir. Así es, así es. Y cuidado con el infinito. Queda contra Nitsu. Nitsu que dispara. Quiere confirmar a Aquiles. Su compañero Lux no puede hacer demasiado. Y termina cayendo también. Tenemos un Atom que quiere recuperar los puntos perdidos. Quiere salir del fondo de la tabla. Oxen también. Se recuperan sus 4 integrantes. 7 eliminaciones. Fraternity aguanta con 7 kills, pero con la mitad ¿Se de picó? su equipo. ¿Qué onda? Y se fue la Gloria. Killer está triste. Al menos sumó más de 3. Sumaron 5. Algo es algo. Pero bueno, en esta partida no, a excepción de Gatica, no estamos sumando a ninguno de nosotros. Así que no es tan catastrófico. Dependerá todo de la última del día de hoy. Y Surus aguanta. Qué nefasto que son estas páginas, boludo. Victoria, pero mientras más puestos siga avanzando, va a seguir. Qué nefastas son estas páginas. Achicar páginas. la diferencia con los puestos de arriba, buscando clasificar a Esa una la final publicidad. de la que se está quedando afuera.
Con este juego... No sé si lo están levantando. No, un desastre. Desastre la publicidad que ponen, boludo. Pero puede ser para cualquiera. Oxen, que tiene una ventaja tremenda. Los atómicos que por fin se levantan, se están sacando justamente la mufa de encima en una zona igual complicadísima, porque no hay nada. O sea, a donde te metes te morís, porque es así, no hay nada para cubrirse. Acá Atom trata de cortar la rotación ahora de Fraternity. A Samar, que se va a ir al suelo en manos de Axel. Y Mesexis Dream, que está pegando, pero también le están pegando ellos porque solamente cuenta con un jugador. Mientras recién veo el chat. Tengo squad con mi mano. Buena posición tiene Atom, están en el límite de la zona, pero con estas elevaciones van a poder jugar muchísimo. Qué culero. Fran especialmente va a poder castigar, tiene un elemento de Mesexis. Ya recibe el desgaste, o al menos la presencia por parte de la fraternidad, que sigue disparando. Marco va a terminar la por concha de la... te empacha Marco Poppy. Nada más que hacer. Ahora Fragger termina pereciendo. Cuidado con Itsu. Tiene más. La forma de castigar por parte de Nicho, que es lo que les digo. Tiene una excelente posición en la zona. Nadie lo va a presionar de atrás. Va a poder seguir castigando desde justamente esta posición, esta gran elevación. Y Atom se comienza a levantar como un posible ganador dentro de este mapa. Mesexis termina cayendo y Nitsu sigue castigando. Los bueyes en aprietos. Tienen que retroceder. Los últimos 3 equipos que siguen con vida se pelean por el pollito. Así es, ya queda el top 3 entonces. Eliminaron rojo. Siempre que me río me pongo rojo. Camino. Fraternity está en proceso y va a terminar cayendo. Alan y Mercy, uno de la mano de Oxen y uno de la mano de Atom. Entre los dos dijeron, ¿lo sacamos del camino? Y sí, lo sacaron. Y ahora quedan 3 versus 3. 10 kills para Oxen, 11 kills para Atom. Esto termina con 13 o con 14 eliminaciones para el ganador. Están a larga distancia. La mejor posición la tiene Atom. Te faltaba info, pero boludo. En 5 segundos sabremos qué nos dice el círculo, qué nos depara de la zona y quién se va a mover. Beneficia a Atom. No en su totalidad, pero sí, o sea, tiene que esperar solamente que se muevan los bueyes y ganar la partida. Veremos si le termina saliendo o no. Un final donde, bueno, yo les dije, les quité la mufa ahí justamente a los atómicos que en la partida anterior se cayeron a pedazos y con 8 pibes. Ha sumado en el día de hoy por lo que estaba. Lo de 8 pibes sí, pero el Mario no. Mientras tanto le siguen disparando a Escanor, el profeta, que no puede hacer demasiado. Tratan de mandarlo al cielo a Jesús, pero no pueden mandarlo al cielo a Jesús. Desde el otro lado, espera el momento para atacar. Vemos si se le termina dando el ángulo de tiro. El tema es que, claro, por más que intenten pegarle a Atom, está detrás de la negativa, no le van a hacer nada. No sé cuánto humo le quedará a los chicos porque estamos... Mirá ese M4, hermano. Pero algo se empieza a ver, ya se empieza a distinguir. Mirá ese M4. Los de Atom directamente los que empiezan a generar ahí la cobertura visual. Y esto le podría dar una chance a Oxen de por lo menos ir corriendo a pie, hacer algo, intentarlo, aunque sea, y acercarse a una posible victoria. Una situación complicada, pero que igual a los dos, más allá de que uno gane o pierda, acá ya está, hicieron un montonazo de kills, se van a llevar una partidaza. Oxen, que no pudo arrancar bien en el día de hoy, con esto se va a estar sacando también ahí un poquito el polvo y poder por lo menos terminar su día con una buena partida. Escanor cae, Fran lo termina conectando. Escanor en el suelo, entonces en el 3 versus 2 tiene que comenzar a avanzar. Élite ya termina cayendo todo. Puede ser para Atom. Atom no tiene la mano. Termina cayendo, termina siendo asesinado, pero Sass se mantiene con vida. Es el 1 versus 2. Se complica la historia. Sigue aguantando, manteniéndose detrás de los humos. 2 versus 1. Ojo, Sass. Que Sass. Sin revivir a sus compañeros. Nitsu, que se queda. Si levantan, comienzan a revivir a su compañero. Todos se van a preparar. Sass en graves aprietos. Solo Sass tiene lo necesario para hacerse clutch. Sass que sigue jugando, que sigue siendo un depredador absoluto en el 1 contra 3. Está manteniendo todos en el drop. Que qué buena posición tienen, por cierto. No le van a poder disparar. Siguen aguantando. Lo van a hacer bosta con la Frax, boludo. Finalmente ya termina cayendo una vez más. Y Choco se mantiene desde atrás. ¿Cuándo no? Va a terminar cayendo. Y vamos a tener el winner Chicken Dinner a favor de la escuadra de Atom. Hermoso, hermoso. Vuelve a resurgir Atom. Una partida tarde para Killer, pero bueno, salió del fondo de la tabla, lo necesitaba. Iba a ir desde el último puesto hasta los primeros, porque acaban de hacer como 29 puntos. Sí, la verdad que partidaza. La verdad que sí, una barbaridad lo que hicieron en esta partida y veremos si le termina saliendo bien en lo que... Che, se están dando con todo en el amistoso, ¿eh? Sí, juegan en la última, así que les queda una partida más por participar a los chicos de Atom, pero veremos qué termina sucediendo. Igual acá, como lo dije recién, sea que ganaba Atom o ganaba Oxen, los dos se sacaron ahí un peso de encima tremendo, pudiendo hacer muchos puntos, que era muy clave para ellos, porque son equipos que, si lo ves en la tabla general,
Oxen y Atom están pegando fuerte y con esto van a volver a soñar. 14 eliminaciones, casi un doble pollito, les da ahí la victoria y 29 puntazos para ellos. Para igual no vi ahí tanto una partida espectacular. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más análisis de esta gran partida. No vi tanto a Atom. Ay. High, 108 megapixels. Capture the spark. Y ya estamos de vuelta. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera, Jaguar? ¿Por qué? Porque yo me estaba preocupando. ¿Pero qué pasó con Atom? 0 puntos en un mapa. 3 puntos Se en el prendió otro. el nevadito, sale zafando. Y siempre ahí, Jaguar, hay que Qué reconocerlo. lindo que es un culiado, boludo. Que Atom, cuando se acaba el día o cuando se va acabando, empieza a Es re sano para tomar, guaso, pero era un desastre. un pollito y con una buena cantidad de eliminaciones. Sale ese juguito bagio. Sale ese Hades de manzana. Se había prendido pequeño nevadito. Hola Diego, hola Brian, hola García. No solamente Atom, sino también muy buena partida por parte de Oxen y muy buena partida por parte de Fraternity. O sea, los tres equipos sumaron fuerte. ¿Sale ese bagio de manzana? Se va a llevar un total de Frutas tropicales. bastante bueno para ellos. Queda una sola, Josecito. Atom, que bueno, igual queda la última hora un Miramar. De hecho, uno decía, no, mejor me voy con 19, ¿no? Porque del Atom bidón, del coso. Bueno, mira, por no tenerle fe a su equipo, ahora el equipo o de Atom termina con pegando jugo. fuerte y se lleva un buen pollito. Con jugo rinde 2. Rinde 2 bidones. Hola, chirichiris. ¿Cómo se terminó dando este Erangel? ¿Cómo anda la chitara para ese ranqueo nocturno? Estuvieron finas por parte de Atom, hay que decirlo. Nos centramos más en ellos porque, bueno, fueron los que terminaron haciendo jugadas más destacadas. Se picó. Se están cagando a patadas, boludo. Mira aquí. El amistoso no tiene nada de esto, ¿no? Oxen cabe destacar, pero respondía de la misma manera. Mira, 1, 2, 3 dedos seguidas, una tras de otra. Pixel tras pixel, acomodando ahí, ajustando la dimensión y listo, terminaban capturando a todos los bueyes. Felicidades entonces a los chicos de Atom, también igual a Oxen, que se quedan en un segundo digno lugar. Habrá que ver con cuántas eliminaciones. Eso lo vamos a pasar a revisar más adelante. Entonces, muchachos, esta noche desranqueo, sí, yo estoy desranqueando, pero increíble. Gente, esta noche, nocturnamente, medio tarde, vamos a estar sacando o intentando sacar, no quiero quemarla, el Dodge, los Dodge. Colaboradores que estén presentes en este momento. Les voy a decir una cosa, ustedes van a ser los representantes de todos los colaboradores. Yo voy a sacar el Dodge, tengo 7200 UC. En el caso de que no salga con esos 7200 UC, tengo los dos códigos que dan de sorteo para los colaboradores. Uno puede llegar a ser perdido. Ahí, justo acá, sí, ahí, justo abajito nosotros están nuestras redes sociales, tanto de Jaguar, mía, también usted de Killer, de Kevin y de Kevo, incluso lo pueden etiquetar ahí en las historias de Instagram y seguramente lo vamos a estar leyendo en vivo y en directo para todos ustedes. También recuerden pasar por el naranja que salga. ¿Saben qué es lo mejor? Que me han propuesto una colaboración con Pug también, que tengo que crear contenido del Dodge y no sabía cómo crear contenido. O sea, qué hacer con el Dodge. Y voy a pasar ese stream que saquemos ahora. Así que quedan cordialmente invitados. Joya. Pero lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar, boludo. O sea que si llega a fallar, pueden llegar a desaparecer los códigos de los colaboradores. Un mes más, un mes menos, chicos. La 5, ¿no? Semana 5, es correcto. Se está yendo muy rápido el primer día de esta semana número 5. Uy, esa frase la escuché. Y bueno, toca Miramar. Esa frase la escuché. Estaba hablando mi novio con un amigo. Creo que, bueno, 19 no jugó en esta partida, por lo tanto les toca jugar ahora en la última ronda en el mapa de Miramar, lo cual, pues no sé. Estuve viendo otro stream y lo sacó con 2000 UC o 2000 UC.
Puede ser, ¿te imaginas? Sería épico. Pues bueno, en general ha tenido un buen rendimiento. O sea, este día ha sido, no sé si de ensueño, pero muy cercano. Bueno, a eso. Luisito, te estaré viendo. Dale. 26 meses. ¿De colaboradora, Chiti? ¿O qué? Ahora sí tenemos al MVP que ¡Nos vimos, Giles, conche tu madre! ¡Nos vemos, conche tu madre! Brian, nomás has been a supporter for 3 months. Vamos, Bren, nomás. 3 asistencias. Vamos, perro. Muchas gracias. Recuerden los colaboradores que están participando por los UC que les voy a... Recuerden a la gente que se vayan convirtiendo en colaboradora. Están participando por 5000 UC que me voy a gastar esta noche en el Doge. Van a tener un pedacito del Doge en mi cuenta. En su corazoncito van a tener un pedacito de mi Doge. Caleta de plata. ¿Qué pasó? Soy Jiki, weón. Ah, es verdad, es el Jiki. Oh, es el Jiki. Re que no quería que se convierta en colaborador. Grande, Jiki. Vos sabés que... Ahí está, 29 puntos para los Atómicos, el rey actual de la TAM. Y luego tenemos en segundo lugar a Oxen con 22 ¿sabés que me había olvidado ese nombre, boludo? Fraternity en tercero con 17. Eres Jiki, boludo. Qué embole. Con 12 puntos. Mesexis con 11. No. 6 puntos 9 KDUC no salió. Uy, ahora me cagué todo. Y en octavo con 5 puntos. Cualquier plata me gasta. A toda la gloria. Así es. 29 puntos para Atom. Ahí está. All Glory cerrando la primera mitad de la tabla. Es que la verdad que fíjense, ese top 4 se quedó con casi todo, top 5 incluso. Me le metemos entonces, Víctor. Parece rentable la caja. Furious 4 puntitos, Infinity 3 puntos al igual que Storm, United Team 2 puntos, Team Queso 1, Bullock 1, Jaguar 1 y Seven Deadly 0. Y se me acabó el buff. ¿Ah? Hasta aquí nomás llegamos. Está bajar, hacer que Team Queso ganase. Hice que la mayoría llegara alto, pero hice como si realmente fuera importar a que vote, pero bueno. No pude rescatar puntillos. Ya me estoy sintiendo mucho mejor, Vamos a tomarnos un trago. Hasta el momento, exactamente, 19 sigue manteniendo el liderato. Y ojo que Fraternity ya parece que está fácil, lo sacamos esta noche entonces. Tenemos a las Águilas en segundo lugar con 47 DP de caja premium, no he visto. ¿Saben qué? Mira, justo tengo el juego abierto. El cuarto con 34 puntos también. Están empatados con el equipo de Furious Gaming. Y mira, te preguntabas, ¿no, Corsario, si Atom iba a despegarse de la última posición? Bueno, pues ahí está. De la última posición. Comprar usted una cuenta que esté en la región de Brasil. ¿No es lo mismo que cualquiera otra? Para los que creían que el rey estaba muerto. No podés comprar ahí desde. Andaba de parranda. Tal cual, así parece. Y la segunda mitad, pues ¿qué pasó? Ahí están, en pantalla. Nos centramos como siempre en la posición número 12. Team Queso, que se apodera de ese lugar. Está buena la skincita esta, boludo. Ahora quedó ahí justo raspando. Y además, con un equipo que lo sigue ahí pisando los talones, que es United Team, con la misma cantidad de puntos. Incluso es más. Noob Sports también tiene 16 puntos. Todos están realmente muy lo único que no me gusta es que no se le mueve, está 16, están ahí a 2 puntos. Está como las toallas mías. Está dura puede en un solo mapa que le está dura la capa. Bien, ni siquiera que se lleve un pollito y pum, escala dentro de los 12 clasificados para el League. Claro, por supuesto. Es el primer mapa, es la primera semana de la pero me gustó mucho la skin. Se ve refacherita. Hasta que lleguemos al momento. Está sucia la capa. Así que bueno, así es como cierra hasta ahora este cuarto mapa. Nos queda solo uno ya y se acaba hasta aquí nomás, al menos por el primer día. Sí, todo puede cambiar para el Corsario de aquí hasta el último mapa. Iba a decir eso, Doten, pero iba a ser mucho. Era muchísimo. El Corsario es que todos tienen que conocer a Realme, el fabricante de tecnologías con mayor crecimiento. Decí que no estaba. Decí que no estaba el paya acá, Kendo, si no hubiese dicho cualquier cosa. Y disfruten de PUBG Mobile con este gran dispositivo. Totalmente, Realme. Ahí muchísimas gracias a nuestro pisador, que gracias a él es que es esto posible. Así es lo que sucede cuando ocurre, así que veamos cuál va a ser el equipo que cierra el trato el día de hoy con un muy buen pollito, un rico para cenar. Pero antes vamos a pasar a invitar nuevamente a Kevin. Saqué el nuevo personaje, lo vi a eso. ¿Qué estuvieron sus predicciones, chicos? La Sari no me saludó, luego dice que no saludó. Así son, José. La le fue bien es a Gatica. Voy a pasar la hipotenusa. a rápidamente. 5 puntos para Killer, 0 para mí, 1 para vos, Corsario. La cuenta millonaria fue de vuelta. La había robado, la devolví. Mete una buena remontada a Gatica, que venía en el fondo y ahora se pone en tercer lugar, superando a Jaguar. Aplicando un Atom. Sí.
La verdad que sí, pero bueno, vamos a ver. Ya lo dije recién por interno, ya lo que pase en esta partida no me interesa. Ya estoy mal. Me tocaron ahí justamente el Cora, me destruyeron la mufa y bueno, ya no sé ni qué hacer. Pues bueno, vamos a ver si la predicción que viene ahora sí te sirve o si funciona. En mi caso, me voy a ir con los Furiosos para cerrar el día. A ver qué tal les va, a ver si sumo un poquito más. Muy bien, yo para esta última partida, repito, me voy con Team Queso. Ah, mira. Muy bien. Entonces, en esta ocasión nos va a tocar coincidir Jaguar. También me voy con... Vamos con Team Queso. Bueno, Corsario, se te pinchó a vos, me parece que ya no van a poder hacer nada. Furio Game es mi elección, así que 2 y 2. Uy, tremendo versus. Es más, solamente para agregar que Gatica va por Team Queso también, así que 3 contra 2. 3 contra 2. Interesante. ¿Quién ganará? Lo vamos a resolver en los próximos minutos porque ¿Penalti o qué? Con el quinto y último mapa del día. Lo dejamos con Kevin, Killer y Kevo. Muchas gracias, chicos. Y ahora sí, Killer, vamos a ir encarando la última pregunta del día porque también se viene la última partida del día. Y la pregunta es... ¿cuántas bahías con nombre tiene el nuevo mapa de Nusa? Las respuestas posibles son 3, 1 o 2. O sea, A, B, C. Para que estén respondiendo en el canal de YouTube de PUBG Mobile Latam, es el único que cuenta. Enrique, y Dex, Dex estuvo subiendo otros juegos, estuvo haciendo un poquito de variedad Dex, pero hace bastante que no sube contenido, seguramente con... ¡Qué golazo! Que después sale sorteado entre todos los que estuvieron dando buenas las respuestas. Así que tengan paciencia, si no ganan será la próxima. Hay preguntas todos los días. Así es, 3 preguntas cada día de transmisión, así que no se preocupen. Vamos a llamar nuevamente a Keo, que se nos va a sumar para la seguramente ahora sale otro contenido nuevo y se puede llegar a... Estoy listo. No te preocupes, Killer. Lo dice con esa voz. Sí, así es. No, a ver, lo que vamos a hacer a continuación será lo siguiente, que tú serás mi víctima del día de hoy, pero el día de mañana tendré una nueva víctima, así que vamos uno por uno, no te preocupes. Por hoy, claramente no hay forma de que no gane tu predicción. Hoy la vas a romper todísima, es la última partida, no te queda de otra, la vas a anotar. Ya está. Perfecto, muchísimas gracias, Kevo, por tu ayuda. Necesitamos bajar a Killer como sea posible. Sí, Eric, no puedo hablar mucho en esta Steam. Y si mañana querés agarrarte bueno, la cuenta de vuelta, pero sí, le vamos a estar metiendo duro contra el muro. No puede, porque yo mañana no casteo. Así que no. Se salvó. No, es que me ofendí, ya está. Yo dije, a ver, ¿con qué? No, pegate un baño, tomó un Nesquik y vete a dormir mejor. Sabrina Maidana González Pérez. Me arruina toda la cábala. No. Voto a cualquiera y que vos viene, te va bien, pum, perdí. Así que no. Claro, Enrique, me entendiste todo. Igual, iba a decir que la semana anterior no estuvo y te pasó lo mismo, ¿eh? Hola, Chuli, ¿cómo va? Es parte del poder. A todes, Juli, a todes. Es el poder del invitado. Ahí vengo, en este inicio de partida voy a ir a ver cómo va todo por allí. Hola, Albertina, tanto tiempo. Albertina era el afán destacado número 1 que llegaba primero, ahora viene poquito. Fuiste la primera víctima, es lo que hay que dar. Mañana ya no te toca, te lo aseguro. Igual solamente aclarar que ya no voy primero. Déjenme, por favor. En la general. Bueno, por eso, sí. En la general va a ganar Gatica ahora. Sí. Es verdad. Mirá, lo acabo de ver. Por 2 puntos Gatica lo superó en la partida anterior, así que bien, Kevo, buena mufa hecha. Le sacaste el podio. Y bueno, a Gatica no se la puede mufar porque no está en las transmisiones. Por más que la incluyamos acá en el equipo, no está. Pero bueno. Ya veremos qué es lo que va a pasar, porque le damos comienzo al Miramar, última partida del día. Día 1 de la fase 3, semana 5, 16 equipos. El grupo A es el que no juega esta partida, así que ya ellos sumaron sus 4 partidas del día de hoy. Exacto, así que Oxen, Fraternity, Rocha, los jugadores de Infinity, a Mimir se fueron a ver nada más qué va a terminar sucediendo con este mapa, porque es lo que hicieron, ya está, y empezar nuevamente mañana para darse con todo en las próximas partidas. Bueno, mierda, salí y volví. Tendría que haber ido al baño, qué pelotudo. Arrancamos hoy lo que es la tercera etapa ya de esta fase de ligas, quiere decir que es la última. Predicciones, gente. Después de esto tendremos este fin de semana. El próximo. ¿Traes chicles? ¿A dónde querés que lleve chicles? Se calcula todo
sumatoria de las 3 etapas. Se ve, obviamente, sacando lo que era jugar en línea, se ve qué onda. La Juli, dime que sí. Se van a las finales y arrancan, obviamente, ¿Querés con que lo te que diga? hayan sumado Como Arjona. en base a Livic para disputar ahí justamente esos 5 cupos. Ahora de un y ver chiste. quién Low, es el si las campeón. madres... Bueno, para lo voy a leer antes de coso, porque si lo leo así en voz alta puede llegar a ser cualquier cosa. Se viene Low, literalmente lo bueno. Esto es como que, diría la calma antes de la tormenta, pero para muchos no es la calma, ¿no? Para muchos bueno, es un la acertijo. supervivencia, ¿no? El poder llegar justamente a este lugar tan esperado. No, Por ahora, Wilber, no. habrá que dar el máximo, habrá No, que dar todo Wilber. lo posible, habrá que sumar la mayor cantidad de puntos, habrá que comenzar a levantar. Ya lo veíamos en el ranking igualmente, ¿no? Levantó muchísimo. No, Wilber. Equipos como Oxen, que ya no están, que fueran parte del grupo. Bueno, básico. Low, si las Por madres acá, pero bueno, su trabajo cuando se discuten realizó tienen en la partida razón. pasada. Entonces, dos madres, ¿quién Fue tiene tan mal razón? que ¿Quién tiene digamos. razón? Entramos entonces al Miramar, ya con tiritos, comenzamos bravos porque Zorrazo termina cayendo y Drew mientras tanto también va a terminar por parecer el combate de United Graba, Team. listo, United Cristian. se comienza a dar tres Me en el gusta suelo, me gusta cuidadito. esa iniciativa. Nos hemos quedado con un United Team en un edificio, los noobs en otro y Toscar. Cierren los leones, dice el Eric. No apuntes viejo. Que esto se descontrole. Así es, así es. Vamos a ver qué pasa. Ya tenemos los primeros eliminados. Dos equipos que están en el Grande, fondo José de la Hernández. tabla José peleando Hernández, ¿vos eras el por que me esa controlaba los clasificación a las likes o finales. no? Por el momento el puesto 16, como lo ¿Era mencioné José antes, Hernández o lo era...? mantiene la gente de Nubisport. Está en el puesto 18 United Team. No está tan lejos, pero necesita victorias, necesita buenas partidas. ¿Se acuerdan del romántico Joshua? ¿Dónde habrá quedado el Joshua? Exactamente, me sorprende igual este enfrentamiento acá, ¿no? Sí, era yo. El team cayendo por estos lugares, pero bueno, a veces cambian Renunció. las cosas, a veces tratan de probar ciertas estrategias, o a veces... No. Ay, no me digas. Encima no lo mató, no. Lo tenía regalado. Uy, a ese se la puso Y toda. ahí va, se mete con todo Bigstex, se lo baja, Nata Klein también, empiezan a caer los noobs, se van a ir, o no, y está pegando con de todo, se mete Mierda. también por las espaldas, y me parece, señoras y señores, que tenemos al primer equipo eliminado, sí señor, con una eliminación, se lo Y llevan me a gusta ir a Drew, pero trabajar. Qué cayeron lindo, rápidamente en Juli. menos Lindo, de lindo que te 3 guste ir a trabajar. minutos. Ahí está, lo hicieron rapidito. No tenemos, Todo lo como contrario, el siempre Kendo pide Mascarpone. un contador de quién es el que baja un equipo más rápido en una partida, pero me parece que viene ganando ahora United Team porque los borró así, pum, chau, se fue. Me dijo que quería... Instantáneo, instantáneo lo que terminó por pasar por ahí. Qué doloroso igual para ¿Cómo le gusta la nosotros, palabra ¿no? spam Caer a la tan Sabrina? temprano, con todos Le estos encanta pequeños usarlo. puntos, con todo esto que hemos estado Le hablando encanta de usar la palabra pelear spam. por el lugar 16, entre que sí, entre que no. Son partidas que choco derecho te pueden llegar a afectar en dado momento. Pero bueno, Oh, no. ahí está. Les toca quedarse como espectadores. Un buen comienzo para un United Team que supo manejar un duelo. Duelos difíciles Sí, de claro, el controlar toro. porque quizá no tienes el armamento que quieres, quizá no tienes la mira que quieres. Son armamentos con lo que tengas Si te, justamente si a te la quería mano. por Twitter, United Team te le tiraba sabe unos sacar testamentos de provecho sin perder Joshua, tantos elementos, te ¿no? dejaba Solamente cae pensando uno en una proceso, semana más o todavía menos. con 3 se van a poder solventar lo suficiente para aguantar dentro de Miramar. Nos vamos con Mesexis entonces, todo tranquilo por parte de esta escuadra, un luteo tranquilo. Sí funciona el puño, Por la al final costa, dijeron que sí funciona. sin alguien que se quiera poner Todo se soluciona con el puño. y les quiera quitar lo que es suyo, todo tranquilo después de esos primeros. Bueno, vamos a tratar de hablar en esta partida algo serio, a ver si gana Team Ya Queso. pasó lo feo, ya pasó, por así decirlo, la contienda y ahora simplemente ¿Y es acá? Acá aprovechar un glaciar. poco esta paz para prepararse lo mejor posible. Así es. Bueno, Nubisport termina cayendo, los puntitos fueron para United, están en el camino que necesitan ir y justo les sirve mucho que sea justamente contra ese rival. Ahora, el próximo rival que tienen que tratar de sacar de la partida, que es el que tienen exactamente por encima, es Isurus. Pero bueno, de ahí que se encuentren con Isurus, demasiado estudio o demasiada casualidad. Y además recordemos que al haber perdido un jugador, obviamente tienen menos potencia de fuego. Pero antes que caer eliminados, perder uno y ganar la pelea, obviamente lo firma cualquier equipo. Veremos qué puede hacer Aton, si puede tener 2 partidas buenas consecutivas. Oxen no podría porque en esta última partida ya no juega. ¿Ataque masivo a En Sabrina? su última chance logró hacer algo al respecto. Y otros equipos así como necesitados de puntos. ¿Hay un por ataque ejemplo, masivo a la Genesis, moderadora? de Eastern, que están ahí abajo del todo, también deberían cerrar el día de buena forma. Pocas reacciones, chicos. Bueno, se caen a pedazos. Yo no puedo hacer más nada. No puedo crear cuenta y ponerme a likear. Veremos qué
pueden sacar de ello, ¿no? Podrían encontrarse un rival, podrían encontrar la muerte. Yo trato de crear el contenido mejor posible. En Miramar anterior tenemos que esperar, tenemos que hacer un poquito charlar a full con ustedes, pero si ustedes no se ponen la pila, hermano. Hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe. El de ellos también, la mini esa, loco. Destruido seguramente. Papi Potro que lo bajaba a Juan. Empiezan las bajas sobre los vampiros ahora. Veremos si esto termina. Gracias, Wilber. Para ellos, ¿no? No, fue la distancia. Ahora me pongo colorada. Scream, ojo. Scream lo tiene al licenciado Paredes por la espalda. Podría participó PMP y no, Joseph. Mientras Wolves le pega a Papi gracias, Potro. Wilber. Muchas gracias, hermano. Scream, no lo ve desde ese ángulo. Por eso no entendía por qué no le pegaba. Juan que termina siendo tumbado y ahora un jugué PMCO, que sería una instancia anterior a esta. Mal para uno de estos equipos. Bueno, no sé ahora. En realidad no. La PMCO de antes debe ser como esta PMPL. ¿O no? Te he mordido un perro, me pone ahora. ¿Te imaginas? Tremendo rata. ¿Ventru? No. No me digas que la pone. Qué buena de esto que metió Reyes, boludo. Ay. Para disparar, termina haciendo el fuego de advertencia, revelando su posición de frente. Cuidadito, frente a dos, buscando el duelo. Va a terminar cayendo Ayala, poco que hacer. La predicción de muchos se comienza a tambalear porque Ayala está en el suelo. Cuidadito con Reyes. Ay, boludo. Comienza poco a poco a recuperar la vida de su compañero. Wolves, mientras tanto, y nos bajaron dentro de la estructura y la presencia del equipo de los quesos. Que se vaya uno, sí. Difícil, con 3 agentes con vida, pero un Scream que no pudo participar en la fiesta, que no se pudo meter. Reyes comienza a rotar para preparar quizá otro ángulo de disparo, quizá poder gestionar un poco mejor, mientras Scream ya se lleva la vida de Connor, importante, a la derecha. Bien Scream. Mitigando un poco la presencia por parte de los rivales, que van a tener que curar a Connor, que van a tener que ir a agazaparlo. Papi Potro comienza a avanzar lentamente, puede tener un contacto de frente, prepara una granada, la calienta. Sí, papi. Ya nada de lanzarla, va a comenzar a gestionar un poco de sí. la espalda. Esto se puede volver una fiesta. Así es, se puede volver una fiesta, pero vamos a ver si lo hace o no, si los equipos nos dan eso que queremos o no. La zona llegó. No, Reyes no. Cayendo uno de sus jugadores es Reyes, que se va noqueado por caída él solito. La granada de Papi Potro queriendo sacar del camino al jugador de Ventru, pero no puede sacarlo. Licenciado Paredes le abre la puerta. ¿Dónde estás? ¿Estás por acá? Le quedan 135 balas para masacrarlo. Saca la información antes de ingresar a la casa. Lo quiere pushear, no se anima, no se atreve. Veremos si Connor cae por la zona de juego. Llega a curarse, se curó en el último instante. Y están con la ventaja numérica porque está Papi Potro solo, recibiendo daño constantemente. Le van a tirar un fuego que limita sus posibilidades. Reyes todavía no es levantado. ¿Dónde está Scream? ¿Por qué cayó Ayala? La verdad que la tiene muy difícil Inqueso en esta última partida. Es un misterio que hay que revelar ahí. Mientras Papi Potro se está gileando, busteando, se pone todo encima, ya no sabe qué hacer. Reyes que se sigue desangrando, no lo está levantando. Scream que creo que lo viene el horizonte, le están detonando la espalda. Papi Potro que sigue complicado, a pura bendita, porque no tiene otra cosa para ponerse. Veremos qué va a hacer Nito, que lo detona con todo, se despide. Lo van a ir a buscar a todo, le detonan otra vez el rancho, pero no termina cayendo Axel, que se lo llevaba a Kratos. Se lo van a comer los pejitos o no, se lo comen o no. ¿Qué va a pasar? Irachito que cae en manos de Marco. El Sexy Dream que se está comiendo las águilas doradas uno por uno, porque lo estamos viendo cómo caen en el contador. Connor que no se decide, Jere que lo bajaba Marvel ahora, solamente queda Ninferum, me parece. Y de Cheto que cae, solo uno era Kratos, me parece que se acaba de despedir. Y ahora Golden Eagle, creo que lo va a contar desde el lobby, a menos que haya sido solamente una confirmación. Me engañaba un poquito la visual. Le siguen detonando con todo, le tiran por la cabeza. Y Scream que lo mira desde allá arriba, dice, ay, me parece que me tengo que ir de acá. Pues solamente sacó las palomitas, intentó desgastar, intentó con la presencia, con la mira, con la 4.16 castigar un poco a Ventru, pero no sucedió, señores, no pasó. Se aprovecharon demasiado y castigaron la presencia por parte de un Team Queso que va a quedar demasiado mitigado. Ya lo platicamos en el anterior Miramar, tener un elemento solamente para este mapa. Papi Potro lo dio todo, perro. Qué cagada que Reyes se haya caído, boludo. Dentro de cualquiera de las competiciones, pero por ahora, al menos Scream se mantiene con vida. Veremos si roba algunas eliminaciones. Un Team Queso que se le volteó completamente. No sabe nada de mantener bien el duelo. Buscaban de repente uno por uno. Ayala terminaba cayendo muy temprano y a partir de ahí el poder aguantar a posteriori iba a ser muy complicado. Estamos con 19 eSports.
los número 1 en tabla general en estos momentos, han tenido una gran jornada, han aparecido, han eliminado, han tenido igualmente buenos posicionamientos dentro de la tabla, y vemos a Rivas ya queriendo castigar igualmente con su 4-16. Veremos si encuentra una presa más mientras se reposicionan cerca de los Leones. Hay uno de los Jaguares en la azotea del lugar, ya recibe un poco de desgaste aquí, que quiere participar en la fiesta. Lo van a comenzar a rodear y uy, Seba está más que complicado. Sí, lo están yendo a buscar a Seba, se refugia en el techo, pero van subiendo Tonka y Handles, 2 jugadores para eliminarlo. Si quiere saltar por el frente o utilizar... Dice Maluma que no come esto. No se come, perros. Che, no me metí con los pibes, mañana me voy a meter, boludo. No le pifió. Me cago de risa con los peleas. Espera que se apague ese fuego y va a ir a pushear. Handles, no sé por qué no pushea, lo está haciendo bastante solo, pero no estaba atento. Al Sopi. Claro, pues estaba pensando más en tirarse que en otra cosa. Y se logra tirar, se rompe las piernas, los tobillos, pero sigue en pie. Va caminando con las piernas rotas ahí, veremos qué va a terminar sucediendo con el jugador de los Jaguares. Ninferum, que se encarga de Rod, se lo termina bajando el jugador de Voluchatan, sigue corriendo, desesperado, ¿se quiere meter de vuelta? ¿Está loco? Si quiere seguir la pelea, Ninferum, que acaba de ser conectado. Golden Eagle se despide de la partida, finalmente caen las Águilas Doradas, 4 contra 1 y no lo pueden encontrar. Le pegan a Seba, ahí está, se lo vienen a comer crudo, como venga, no le importa, con las patas rotas. Ojo, que está haciendo el cover ahora sí, Qué bien la aguantó el Seba, boludo. Qué bien la aguantó. Qué bien la aguantó. Qué bien. Qué bien. Qué bien. La cabeza le reventó el cuerpo. Qué bien. Qué bien, hermano. Y ahora se empieza a dar la vuelta para los Jaguares. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió? Seba se volvió el Qué Seba pelea, perfecto. loco. Qué pelea. Se puso a bailarles de frente a los de 19 Esports que necesitan ganar. Uy, qué peleón, hermano. Qué peleón. Qué pedazo de pelea, boludo. Ay, no, mi teca. Qué pedazo de pelea, boludo. Qué pedazo de pelea. Qué pedazo de pelea que estamos viendo. ¿Único Eduardo? La prepara, la calienta, arriba se Uy, no. Esta es la pelea. Que juega el juego del gato y el ratón a la izquierda, sabe que tiene al rival en la mano, quiere confirmarlo, espera el movimiento perfecto, pero es un duelo 1 para 1. ¿Dónde aparece perfectamente Hugo? Y se lleva la eliminación. ¿Cómo se le pronuncia? ¿Único Edu? ¿Cómo es? Claro. Qué pedazo de pelea, boludo. Aplausos para la pedazo de pelea que acabamos de ver. Medio troll para la primera vez que lo ves. La mejor pelea que he visto hasta ahora de PMP de la Las consonantes. Fernan por la espalda, no podía conectar a quien, a Rema, tampoco a Marco. Estaba poco preciso, pero su compañero Milos estaba haciendo mucho daño por otro lado, terminaba cayendo. Se la aguanta Mesexi. No. Festejado. En la segunda oportunidad de sacar a Rema del camino lo logra hacer. Milovan, que va llegando para evitar que rematen a Milos. Tienen que salvarlo a toda costa porque está siendo de los mejores jugadores con diferencia de Furious Gaming. Marco se cura. Marco que estaba escondido, pero no puede contra Triga. Mamadera, con Scar Triga. Full head fue. Todo cabeza. Se lo come a Triga. Y nada que ver, fue todo al revés. Ahí no sé, capaz que es el engaño visual que tenemos del Observer, pero parecía que... También puede ser Killer, sí. Igual se le terminaba dando para él. Ahora Furious Gaming sigue sobreviviendo. Tinqueso que se quedó con Scream fuera de zona. No sé en qué parte exactamente, pero está fuera de zona. Mientras tanto tenemos ahí a Toda la Gloria siendo detonado por los tiburones. Veremos si pueden salir a flote en esta partida o no. Bueno, si salen flotando los tiburones están muertos, así que no, mejor que no salgan a flote. Mientras tanto veremos a Toda la Gloria desde el fondo. Está tratando de escapar, pero ellos están dentro de zona, claro. Y Zurus se tienen que meter. Y Único Edu lo encuentra Victex. Termina mermando una de las vidas de United Team, pero no al completo. Ahí estaba, lo confirmaba Skeller. Jaguar, ¿será que gana esta partida? ¿Será que termina saliendo bien? Porque están usándolo a Seba, de Sebo, como había dicho Kevo. Así que puede ser un arma letal, ¿no? Para el final de esta partida, que encima a mí no me gusta mucho porque está cerca de los Leones, pero espero que se termine yendo de todo. Ay, Diosito. Ay, Diosito, ¿cómo se hizo esto? Se complicó mucho la historia. Bien hecho por parte de los los Jaguares en esta última partida desacatado. No me vuelvo a equivocar en tu nombre. Desacatado. No me vuelvo a equivocar en tu nombre. Ahora sí se lleva la eliminación. Qué buen trabajo por parte de los Jaguares, ¿no? Yo los veía muertos, los veía muertísimos. 19 Esports cayó en la trampa.
Y apareció, por supuesto, el Cebo por parte de Seba. Muy buen trabajo. No, lo que hizo el Seba, el aguantar la pelea así, fue tan importante eso como ganar la pelea. O sea, él contribuyó, no sé si mató a alguno o no, pero lo que hizo él fue ganar la pelea más o menos. El tiempo que hizo perderle a 19 fue increíble, boludo. Los bailó por un lado, los llevó por el otro, pegó. Y un Eragot, mientras tanto, que sigue calentando granadas, dejando en situaciones y ángulos incómodos a los contrarios para que tengan que asomarse y comiencen a caer, como ya lo hace Scream, que aunque es el único elemento de Team Queso, acaba de llevarse la vida de Jackcito. Así es. Vamos a ver qué puede hacer entonces Stellas en esta situación donde un jugador Gol del Kira. Era El Pepe va al Pepe, se la pasa al Kira. Individuales está ahí con la granada en mano. A ver, Tranquilamente podrían jugar ellos. Ay, se quedó corto por muy poquito. Guapo y Leonel no se acercan. Es más, Eragot es quien retrocede para juntarse con ellos, pasando muy cerca las rotaciones de Seven Deadly Sin y de Eastorm. Eastorm se baja y va a tratar de impactarlo. Saben que es un terreno difícil para el vehículo que tiene Bocito, pero no se animan a exponerse demasiado porque saben que del otro lado de la colina, de las montañas, tiene obviamente cobertura, aunque la cobertura se fue al piso en un instante. Guerrero no fue rival para Eastorm. Lo pueden levantar a menos que los rusheen ya mismo. Ay. Mientras tanto vemos la killfeed que se vuelve loca. Están cayendo todos. Y Stylas sí que la tiene prácticamente ya en el lobby. Senatexa que era detonado por Triga y por acá se mandan con todo. Seven Deadly Sins que está a punto de caer. Solamente le queda uno. Devlin que está perdido, pareciera. Está mirando por otro lado. Entonces se va a mandar de cabeza. Lucas Boy que está en el fondo. Acá, ¿cómo les gusta quedarse uno en el fondo? Se queda ahí dando la cover y se va corriendo después para sobrevivir. ¡Oh! ¡No! ¡La Deto! ¡La Deto impresionante de Juaco que le da una oportunidad ahora! Apúrate, Juaco, porque este es el momento. Es el momento de brillar. Las cosas que estamos viendo en esta partida. Está solidito, le empieza a pegar, le quiere confirmar las bajas. Su compañero que viene desde Narnia, Lucas Boy, que toma el vehículo, dijo: mejor me arriesgo, me mando. La Deto que explota. Ay, no es Deto. Era un humito que rebotaba por ahí, pero se manda Juaco. No le importa nada, se lo quiere llevar. Ahí está, lo quiere. No, ¿por qué retrocedes, papá? ¿Por qué hiciste? Lucas No, amigo. Qué error ahí, boludo. Tendría que haber esperado que llegue el del... pedazos, era buenísima la de Joaco, lo tenían todo. Eastorm estaba en el suelo y al Ay, final, esquima allá, boludo. Kings, quien consigue las eliminaciones, quien rompe, no se ponían de acuerdo, quería romper igualmente el timing de la recuperación del contrario. Y Malió Sal, simplemente eso, Malió Sal, no le funcionó. Mientras tanto ya vemos la caída de uno de los elementos Team Queso y Scream rompo el celular. El John Wick por parte de la escuadra de Team Queso. Scream frente a la tormenta. Llegó demasiado tarde a la fiesta, barrio equivocado, pero cuidado que pega. Orlando se tiene que quedar desde atrás. Lo van a comenzar a presionar la zona igualmente. Ay, curate, Scream. Decime que tenés algo para curar. No es la mejor curar. opción para intentar rushear y castigar y al menos generar estragos. Él tiene que quedarse quieto, callado, mudo y no hacer nada de ruido. Termina ya cayendo Jockey a... Gracias por su... Rota el DSG, eso está bueno, que vayan rotando, boludo. Que lo dejen solo a... Y esto le mantiene todavía Ay, unos cuantos minutos más con vida. No, lo bajó Ventru. Mal ahí. Bueno, está bien. Se nos va la predicción mía de Jaguar y de Gatica. 3 puntitos para los quesos nada más. F en el chat. Furious, que venía muy bien. Bullock Chapman fue quien le quitaba a un jugador. Milovan, si no vi mal, era el que terminaba cayendo. Eastorm sí lo dejaba Scream solo, priorizaron la rotación, moverse, están muy bien posicionados en la zona. Llevan 4 eliminaciones, que está bastante bien. Veremos cómo pueden seguir con esto. Ventru no se conformaba solo con eliminar a Scream, sino que también le está complicando toda la vida al Glory. Y ahora Tinks, rápido y veloz, quiere obviamente robar esos puntitos de los jugadores noqueados. Encuentra a Eragot, le dispara a Ventru, le dispara todo lo que ve, todo lo que se mueve. No está siendo muy eficaz, pero lo está intentando. Dejate provecho. Cayeron 2 jugadores de Ventru, ahora sí, con la ayuda de Eragot. Tinks se llevó a Walls y les dejan solamente a Connor en pie, que ya está tirando humos rápidamente para intentar salvar a su equipo. Y pareciera que no tienen nadie en las cercanías. Y desde acá, desde esta lejanía, no podrían confirmarlo los chicos de Eastorm, así que se salvan por el momento. Pero, weón. Veremos. Mira, yo voy a decir este comentario y después veremos qué termina sucediendo. Eastorm gana la partida, así ya te lo canto de por sí. Y después me va a decir, te va a ir bien, va a decir Kevo y ya está.
Ya lo aprendí. Mientras tanto, por acá tenemos a Madion que se va acercando rápidamente. Nitsu que se retira. ¿Por qué? Porque la zona no lo está favoreciendo. Furious Gaming, que también está complicado en ese sector. ¿A quién le pegó Madion? No sé quién le pegó. Creo que fue uno de los jaguares que desde la distancia termina encontrando un sector privilegiado. Furious que intenta moverse a través de las estructuras para poder adentrarse en una zona segura, pero que los está dejando todavía por fuera. Nitsu que podría ser un verdugo interesante. Y Jaguar que le está pegando a los de Bullock. Sí, pareciera que le está disparando al airdrop, pero nada que ver, solamente intenta atacar. Fernan y Trigan que se han metido y único Edu que ya se percataba de eso y empezaba a mirar hacia sus alrededores. La gente de Eastern que se mantiene por ahí, los vampiros que se tienen que meter, están todos en el bordecito. Cae, no, ¿de quién es? Ventru, cae uno de Ventru, ahí estaba, lo veía justamente la killfeed y lo confirmaba el licenciado Paredes, solamente le queda uno y Carlos que se estaba encargando, pero Guacho cae en manos de Triga. Empiezan los enfrentamientos finales, 21 minutos y pareciera que ya se los termina Miramar. Se está acabando el último mapa de esta jornada, se está acabando el último Miramar que vamos a tener, por supuesto, Seba, uno de los maestros del engaño, justamente en esta Hola Fer, partida. Disculpa que no te saludé, estoy viendo otra cosa. Última partida de Miramar. Todo lo que Partidazo. con vida termina moviéndose a la derecha. Milos ya finiquita la vida de M2M. Termina con uno más, por supuesto, de Bullock Chaptán, pero Ross está respondiendo. La calavera se muestra en aprietos y Seba, todavía con 3 elementos de su equipo con vida, pelea fuertemente por lo que va a ser este winner chicken dinner. Vamos a ver cómo lo hace Triga. Ya termina con Guacho. Una vez más lo manda a la calle, lo manda directamente al piso. Carlos está haciendo pues, simplemente un poco de labor de montañismo, intentando aguantar frente a un Medium que le están dando por todas partes, le están disparando por todos lados, no se va a poder mover, se meten demasiados aprietos y ya termina cayendo a manos de Fernan, mientras Rods no sabe ni por dónde, dice, ¿dónde te ayudo? ¿Quién te está disparando? ¿Quién te está haciendo daño? A ver cómo mueve Furious. Mirá que bien que entró, boludo, Triga. La rotación por parte de la calavera y por parte de Triga en específico, que va hicieron pija. a buscar la rotación, le malió sala a Triga, lo terminaron matando. Nada más que hacer, Bullock Chaptán se puso no hablo más. Y termina con uno de la calaca. Así es, le quedan solamente 2 jugadores. Furious que tiene que seguir sumando, pero está tranquilo respecto a la tabla de la PMG. Merece, sí, la verdad que Jaguar por la pelea que dio ahí merece ganar. Está con 3 jugadores, ojo, está en... Esto tiene muchas partidas más por delante y tiene que tratar de alejarse. Tiene que entrar. Jaguar está de amarillo. Está en zona casi, boludo. Con sus 4 jugadores, pero tiene uno noqueado. Veremos si lo pueden salvar. Es el único equipo. Sí. Sí, tiene chances. Tiene 3 vivos, 6 kills. Tiene buena posición. Top 6, paga 4 puntos esta posición. Hasta fuera de zona ahora. Se la va a terminar quedando. Cuidado porque cayó uno más de Furious. Se puede ir al lobby. Está siendo confirmado Milos. También. ¡Oh! Se nos fue Furious. Deleteó Bullock a Furious, boludo. Y eso que venían muy bien. 11 puntos, si no estoy contando mal en el contador. Mientras tanto veremos qué va a pasar con ellos. Porque la partida Ojo Bullock. Ojo Bullock. Uno que vaya arriba. Empieza a rotar Atom. Atom Jaguares. Me caigo como caster. Y Eastern había ganado el otro día, ¿no? Ya levantó el de Bullock. ¿Y fue Miramar? Aprovechó ahí Jaguares para derrotar, Ganó en varias igual Eastern, pero... Mirá que entró, le cagaron a tiro. Jaguar igual ha tenido buenas partidas. Me sorprende Bullock Chaptan llegando hasta los finales, eso es bueno para ellos. Mientras él es conectado por Skeller y ahora le están pegando desde el costadito. Le empiezan a tirotear a Skeller al vehículo. Qué bien se subió esa piedra. Diciendo, vengan a buscarme a ver si me pueden utilizar, si me pueden sacar lo que tengo dentro. Un regalito para todos. Y la bala que se mete de Seba en la cabeza de Rod y lo termina dejando tumbado. Bullock Chaptan tiene que levantarse rápidamente y continuar con esta pelea. Se han puesto demasiado respondones. Están muy bien Jaguares en ese lugar. Aún cuando tenían pocos elementos. El único problema que puede llegar a tener Jaguares es que está peleando con los dos. O sea, está peleando con SG. Bueno, están peleando los 3 con los 3. Mientras tanto, la escuadra de Eastern se hizo oídos sordos, ¿no? Al final de la partida, en los últimos círculos, después de todo. Ojo que Jaguares estén. Jaguares son los amarillos, ¿no? Sí. Sumamente seguro, no cerró para Jaguares, boludo. Ojo que cerró para Jaguares. Eliminaciones, no tenía necesidad de buscar más y con 3 elementos, lo mejor es buscar estos momentos de la partida. Con 10 ojo. 3 equipos existiendo dentro de Miramar, solo uno puede llevarse el pollito.
Seba comienza a movilizarse los Jaguares, que tampoco han tenido una partida mala, que han tenido una gran partida, que han logrado terminar con un gran equipo como lo es 19 Esports. Se quedan calmos esperando a que la Che, los 3 mejores equipos de la partida, 8, 7 y 7. Muchas kills los 3. Y muchos jugadores. Muchísimo cuidado con el ataque. A ver cómo rotan. Acá se define todo. A ver cómo Jaguares puede... A pocos segundos del final. Así es. Eso era el problema. ¿Por qué? Ahora van a rotar todos. Más eliminaciones, más puntos, porque a ver si rotan. Equipo, el puesto 20 de la tabla general, tienen que salir de ahí de alguna forma. Y en la 19 está Estela, así que sumó un solo punto. Así que pueden achicarle la diferencia. Orlando sufriendo mucho daño. Cuerpo a tierra en el momento justo que Madion lo mueven, sigue avanzando Bullo. Cae Guacho. Porque la zona de juego los obliga. Guacho al piso. Orlando también. Confirmado por Madion. Novena baja para la gente de Bullock. Todos los equipos con un jugador noqueado. Único Edu empieza a lanzar granadas sobre Guacho. Las quiere confirmar. ¿Quién se la termina llevando? Único Edu. Claramente. Me le pasó muy cerca. Estuvo a nada de tirarlo al piso. Madion también cayó y escondió. ¿Skeller a Madium? Se lo roba Skeller cuando el que lo noqueaba. ¿Se metió ese G esperando? Todavía no se metió ese G. Una locura. Se está yendo para cualquier lado la cosa. Cambia de pe a pa la cosa. La hizo muy bien Jaguares, defendió de ambos lados, boludo. Después se le termina dando vuelta todo. Things que acaba de caer en manos de Seba. Seba que lo confirma toda potencia. Se quiere quedar adelante con todo. Qué bien Jaguares en esta partida. Te dije que le iban a ganar y así la ganaron. Todo bien, Queda solamente Jaguar. 10 eliminaciones para cada uno de ellos. Van todo contra Bullock Chaptan. Se lo quieren comer al último. Lo lograrán. Están tardando demasiado. Le están dando el tiempo. Quieren confirmar la baja sobre que estaba tumbado y están decidiendo qué hacer. Tiran de esto, pero es para confirmar la baja. No quieren eliminar al último, se quiere ir la última partida. Ahí está, lo tienen a Rods, lo confirman, lo van a comer al último. ¿Dónde está? Dicen, lo buscan al último. Dios Maya que queda en esta partida. Veremos si lo terminan de encontrar. Ahí está, y sí, winner, chicken dinner para los Jaguares. Qué partidaza por parte de los Esta partida tenía que ser así. Tenía que ser así. Esta partida de una se va para el GT. Así que, gente, si quieren decirle a la gente de GT que se venga a los directos, pueden aprovecharlo ahora que voy a poner en el chat. Bien grande, che, se me fue la voz del chat. Invitamos a la gente de GT, obviamente, a venir para acá. Gente de GT se pueden venir para acá. Bueno, va atrasado el chat, así que van a verlo en un rato. Qué buena Doparty, boludo. Una pelea triple. Qué buena partida. Obligaba a los 3 equipos a ir hacia el centro, pelear. Gente querida, voy haciendo corte por acá. 3 horitas y media me voy a ir a comer, no hay más. Y voy a ir a... Seguramente prenda la noche. O sea, la noche son las 10:30. Seguramente prenda, pero más tarde. Capaz que ahora cene y veo si veo alguna peliculita, algo, y después prendo. Si prendo la noche, o sea, la madrugada, voy a prender sacando el autito. Perfecto, muchas gracias por el Dodge. venido. Te esperamos con más ganas. Y ahí gastamos todo. Así que nada, gente, gracias a todos los que me hicieron la bancada. Voy a terminar de paso de ver también el partido de Argentina. Exactamente, Jaguares que los 2-0. Jaguar, mejor dicho, el que gana la partida con 2 eliminaciones. Así que nada, gracias Wilber, muchas gracias por el apoyo, gente. No tan tarde, mañana es sábado, che. La última pregunta y después sí, el análisis de esta partida. Ponemos la musiquita. Te amo X2.